Yo, 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 yo. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Vamos al lío o qué? ¿Vamos al lío un día más? Yo creo que sí, ¿no? ¿Va tocando? ¿O cómo es esto? ¿Cómo es esto? Va tocando, gente, va tocando. Dejadme que ponga todos los 50.000 chats aquí, como siempre. Vamos. Pongo ya el audio. Pongo esta. Debería estar bien esta escena. Vale, perfecto. One thing I gotta point out, especially in our last set that we saw yesterday, the Maman Brigitte didn't get through very often, but when she did, especially when we saw it in a player like Worst Turtle's hands, we saw just how good that god was. I think it was a 5-0 start in 5 minutes of the game. Perfecto, gente. Ahora, Julito, creo que toca el tercer game de hoy, gente. Porque como yo dije, estaba mal puesto lo de ayer. Digo, es que creo que está mal puesto, porque no tiene sentido que haya solo 3 partidos hoy. Efectivamente, estaba mal puesto, gente. No hay 3 partidos, hay 4, que es lo obvio, porque si hay 2 de losers, no iba a haber solo 1 de loser de repente. ¿Qué sentido tendría eso? Ninguno, ¿sabes? Así que nada, pues nos han puesto los 2 de loser, que es lo que tocaba, y luego nos han puesto los partidos. Buenas, Zoe, buenas, Julián, ¿cómo estamos? King, Andrés, ¿cómo estamos? Lo que digo, pues nos tendrían que jugar por la doble loser, ¿no? No tiene sentido solo jugar una de losers. O sea, ningún sentido. Así que, bueno, pues está bien, dentro de lo que cabe. Esto por aquí, esto por allá. Esto puedo echarle un poco más para aquí, quizá para hacer este más grande. Perfecto. Aquí pongo el otro chat. Y ahí estamos. Muy bien, vamos al lío, gente. Vamos allá. Vamos allá. Esto lo quito. Un poco grande este chat. Voy a bajarlo un poquito. Me he calentado. The global presence, the scaling in the late game, the adaptability of, well, I could go bruiser if I need to. I could go full damage. I can go crit even in extenuating circumstances. So I think Rat in a very good spot, surprisingly makes it through that second phase of bans, and clearly Yodi Gang, Fulcrum come in, having a whole lot of fun with this pick, 4th overall, and then the Maui to round these things out. I was expecting something with a little bit more confirmable CC, something that would have a little bit more AoE. Perfecto, ya está. ¿Cuándo le toca a Mambo? Pues eso, el tercer game del día. El tercer game del día debería ser. Hay 4 games hoy, como se esperaba. Así que si van como los de ayer, acabaremos más o menos a la misma hora, 12-1. Si van un poco más largos los games, que podría ser también, pues notaremos un poquito más, gente. Bueno, Mau, ¿cómo estamos? Sombo 3, sí, como los de ayer, igual. Ayer ya empezó y fue lo mismo, son todo Bo 3. Todo el torneo este creo que es Bo 3. Creo que no hay nada Bo 5. Sí. A lo mejor las finales podrían ser Bo 5, pero no lo sé. ¿Ves? El sábado pone que hay 3 partidos. Ahora eso sí que tiene sentido que el sábado haya 3 partidos, porque tiene que haber uno de loser y los 2 de winners. ¿Sabes? Pero no lo sé, la verdad. Pero no sé si debería haber loser tampoco ahí. Quizá debería haber 4 también, ¿no? No lo sé. A lo mejor hay 4 también el sábado, ¿eh? No me fiaría mucho yo de eso. Si Anubis es asesino de magos, ¿por qué así no se ocupan conques contra magos? Pues básicamente porque aunque sea bueno, contra magos y demás, tiene el problema de que no es bueno en general el pick. ¿Por qué? Porque es muy gankeable, es muy vulnerable, es peligroso, ¿sabes? No, en un ranked y tal te lo puedes sacar y está muy bien, pero claro, no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. ¿Aquí había invade del Maui? Hostia, no lo he visto bien. Estaba mirando el chat. ¿Qué nivelazo del Worst ayer? Vaya repaso, sí, totalmente, ya lo comentamos. Estuvo jugando muy bien el Worst, pero muy bien. O sea, fue un gusto verlo, la verdad, jugar a ese nivel. Estuvo jugando muy fino. En mi ranked no me juega así, el cabrón. No se esfuerza tanto. Pero sí, estuvo jugando muy fino.
Pues esto, gente, es un partido de losers, ¿no? En principio. Partido de losers. Debería ganar en principio los Tanuki, porque los Yodigan son los de SCC, los de SOC. Pero bueno, tengo hype por verlo hoy. A ver cómo juega hoy, la verdad. A ver cómo juega hoy. También quiero ver ahora contra un rival un poquito más fuerte, ¿no? Okay. Oh, no te creo. El Prime ha fallado el último y ha acabado muerto el otro, tío. Dios, durísimo. No, Wars no debería jugar. Wars debería jugar de último también, creo. Porque primero juega el loser y ellos han ganado. ¿Cómo la rata? Se ha comido el tornado o algo y acaba muerta. O no sé, arqueros o algo. La Mammoneta es el tercer game del día, se supone. Venga, Nicolás, tío. Falling down first blood like that, especially if it's potentially a drop kill from Pretty Prime there, it did look close on that final shot. My eyes were drawn to Boba. Esto está bien, gente. El robo ahí de farm, la verdad, está muy bien. Y es necesario, de hecho. Exactly. You got to bring the pressure when the pressure is there, and right now that's exactly where it is for the Tanuki. They're looking towards this blue buff invade. Yodi Gang doesn't have level 4, but it looks like trying to go for French Emperor. No lo han conseguido asegurar, pero aquí va a morir la rata, ¿no? Yo creo. Sí. Se ha muerto. Buen daño del... Hostia, ¿se va a tirar? No. Ya se ha calentado. Pero se ha pegado una calentada. Comiéndose dos torretazos, tío. Estaba full de vida y acaba más reventado que el otro, tío. Eso ha sido troleada, ¿eh? French Emperor is like, bro, I'm not diving that tower. Do not step forward. And Ogre's like, I'm going for it, man. I'm going to try to go for this solo kill. Couldn't find it, but you pull the beads out. Siempre puede ser eso, Gifu. Muy probablemente sea eso. Si hoy juega Julio y hoy juega más tarde, por lo cual más gente podrá verlo. Porque el otro día jugó muy pronto, jugó el primer partido del día y pues no hubo suerte para verlo para muchos, ¿no? Pero vamos, que hoy yo espero un poquito más de show también por su parte. La verdad. Porque el otro día, bueno, fue estompeada contra los Yodigan, concretamente, ¿no? Estompearon. Así que aquí también se puede ver un poquito la diferencia de nivel. Si los Tanuki, por ejemplo, no ganan muy fuerte a los Yodigan, pues ves que los de Yodigan no están tan lejos del nivel de un SML bajo, pero no de un... ¿Sabes? No de un... de esto, pero o sea, los Tanuki creo que son Seed 4 por eso, o sea que tampoco habían quedado tan mal, ¿no? Que tampoco son tan malos los Yomi. Bueno. ¿Ha gastado algo el Blink por bits o algo? En medio, ¿no? Solo Blink del Susano por nada, ¿eh? It's not as if Calvin's going to rotate over to solo lane in 60 seconds, so Seagull will be just fine. But I got my eyes on Prime, and I definitely have my eyes on Sun Tzu, because he's been plucked a few times in this lane so far. But considering how early it is, Picorino picking up first blood, and then the French Emperor grabbing a kill as well, you know, the Tanuki have the ability to get aggressive, and that's what Tengo ganitas, gente, de seguir viendo, la verdad. Ojo. Muere aquí Calvin, ¿eh? Tiene dash, va a salvar. Uf. ¿Muere a Stricap? No. No se ha salvado. Sí que ha muerto. La ratita, gente, que mete buenos leñazos. Ha recibido nerf y todo. La verdad es que está dominando fuerte. Se ha pirado bien. Ha salvado el bufo. Uy, se ha flipado, ¿no? Si lo pulea, se muere. Vaya últimas mala de Picarino, la verdad. Pero no tiene... La rata tiene bits. No tiene blink la rata. O sea, realmente, si hubiera piqueado ahí Calvin con el plug a la rata, si hubiera ido a pluguear, se lo podrían haber metido un buen combo y matarlo. Pero así no, la verdad.
somehow these supports just keep getting away with this. Oh. They just wander wherever they want to go. Don't seem to get punished enough for it. Maybe now finally Solo Swing comes through, but the teleport is good. And Hasta luego. Sorry, that is French Emperor coming back and picking up another. Hasta luego. Yeah, La Revolution. I don't think Aún no tanquea suficiente. El Sobek se ha hecho, por cierto, la capa de stacks, ¿eh? El otro se ha hecho la típica. El guante es más típico, ¿no? Pero la capa de stacks está muy bien. La revolución. Ya vas a una predis. No, hoy no he hecho, no me ha dado tiempo. Luego empezamos una predis, gente, después de esta. ¿Qué opinas del nuevo dios que va a salir? Todavía no he visto mucho de él. Hasta que no lo pruebe yo bien en el PTS y tal y en una Conquer realmente, poco podemos hacer. Igualmente tengo que poner bien la cam, gente, que la tengo sin el zoom. Ojo. ¿Muere Prime? Sí, muere Prime. Aquí no va a morir nadie más. Raro sería, la verdad. It's not stopping anytime soon, and I don't love the idea to go for Calvin there. I didn't see an opportunity to find a kill, especially when Boba goes up into the sky with no mana. Even if you're landing through the cosmos, does not seem like a kill would come through, and Pretty Prime learned that the hard way. Did hit the ultimate, sure, but that's a tanky Sobek, and he was not able to find the kill and ends up losing his life for it. Sí, es el primer game del día. Van 4-1 de momento, ganando los Yumi de 2K. Está siendo bastante ligera ventaja, la verdad. Lo que pasa es que lleva 3 kills el Susano, que son muy buenos, la verdad. Y han sido 2 sobre el jungla, además. Que en realidad, bueno, ha sido más bien un soleo, ¿no? Del mid laner al jungla. Y la rata parecía que se estaba recuperando con la presión, el gank, tal. Conseguía una kill, parecía que podían conseguir cosas. Y ya está, ha sido una ilusión un poquito, ¿no? Porque de repente no está haciendo absolutamente nada, no está consiguiendo nada. PGM con los 18, crack. Muchas gracias por ver el canal. Dice, llevaba mucho sin pasarme. Pues muchas gracias por pasarte de nuevo, crack. Aquí se viene presión, ¿eh? Muy bien, se lo lleva él solo tranquilito. Muere aquí, ¿no? Sí. Hace mucho que no me como los equipos grandes. Bueno, pues han cambiado bastante en general. O sea, los rosters y tal. Pero bueno, ahora hay rosters sólidos. Lo que pasa es que ahora no están jugando SPL. Esto es SCC. SPL lo vimos hace pues 3 semanitas o así, ¿no? 2-3 semanitas hace. ¿Cuánto hace que vimos la SPL? 2-3 semanas más o menos. Y ahora veremos 2 semanas de SCC. Y luego veremos lo otro. Luego veremos lo otro. Los clasificatorios del Mundial y el Mundial, ya directamente en enero. Ahora se vienen 2 semanas de competi. Se viene hoy de jueves a domingo y luego de jueves a domingo de nuevo. Que como descansará el lunes, realmente habrá mucho competi. Pero será de jueves a domingo, lunes descanso, martes, miércoles de rankeds y luego otra vez competi 4 días más. Y luego descanso otra vez. La verdad es que... Cositas. Ya sé que cuando hago el fin de suelo descansar el lunes para desconectar un poquito la mente. Y bueno, descansar un pelín, que siempre va bien, ¿no? Uller es un pick que a mí me encanta, últimamente, gente. Desde que le cambiaron, le metieron el buff ese, tío, no sé, lo estoy jugando más. Me siento muy cómodo. Vaya daño, tú. Pero mira, este hombre que se está cargando a todos, ¿o qué? Uf. Ulti de... Ojo. Qué mal combo han hecho, ¿no? Uf. Pero cómo se están combeando tan mal estos cabrones, tío. Y se escapa, tú. Durísimo. Madre mía, tú. Le sale fatal, ¿eh? Sí, juega. Uf. That's a big deal. Still finds a lot of kills, and that shutdown on the French Emperor would have been massive. That's a 4-0 Susano, but just could not find it. Boba. Realmente al Sobek le interesa mucho estas peleillas, ya sabéis, porque tiene los stacks de pelear, ¿sabes?
Si vamos a ganar el próximo set Javalan, no sé, creo que no. Creo que tengan el próximo y otro más. Para asegurarlo. Probably the main exception to that would be your jungler, because the jungler can input this pressure all over the map whenever needed. You know, ¿Se viene Diveo? Al Rain tiene pinta, ¿no? Uf, qué buen Diveo, en verdad, es muy clean. O sea, va a salvarse de milagro, pero ha sido bastante clean, ¿eh? Ha sido un buen blink, stun, buen combo, ha tenido que tirar bits, irse fuera. No ha gastado el bits. Hostia, pensaba que había gastado el bits en lo libre, ¿no? Pues ha grideado muchísimo por no gastar bits ahí en realidad, ¿eh? Porque casi la palma con el CC Chain. Porque ha llegado el Susano, si no. Estaba más muerto. Don't hate that call. French Emperor is definitely dancing on a ward, so no sneaky plays will be happening on the right side of the map. Now we've hit that 12-minute mark where sí, pues esto es SCC y Combine, gente. Los mejores de Combine y toda la SCC. Básicamente, como lo que pasa con la SPL y tal en los clasificatorios del Mundial, que pasa en los clasificatorios del Mundial, son los peores de la SPL con los mejores de la SCC. Pues lo mismo, pero aquí con la SCC pasan dos. De la SCC pasan dos al clasificatorio mundial, en principio, si no me equivoco. Y pasan dos que pueden ser... Bueno, ha sido Beats y Ulti, ¿eh? Por Ulti de rata. Están metiéndole mucho Gankai, que no está mal, pero no están consiguiendo nada, ¿eh? Muchos recursos para no conseguir nada, eso es duro. Wilan con el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. A ver si es que consiguen hacer aquí. Tienen el Kukulkan para asegurar, o sea que en realidad... han asegurado, pero muy mal, ¿eh? En realidad. Lo que pasa que ahí muere el Prime porque se lo revienta el Susanito. Un Susano fideado es lo típico que te coge y te destruye, tío. La verdad, te revienta. Y lo que decía el Luler antes, gente, me gusta mucho el Luler, tío, en el meta actual. Lo que pasa es que este hombre se ha comprado un cruiser de segundo bastante loco. Normalmente te haces Hydra o Jotuns, ¿sabes? Cualquiera de las opciones es buena, pero la verdad es que el cruiser es la más rara de todas que he visto. Da un poco más de early quizá, pero pierdes cooldown. No sé yo qué da más early realmente, si el cooldown o... ¿sabes? O el daño del cruiser. Yo diría que el cooldown es mejor para el 1 contra 1, sinceramente. Lo que pasa es que sí que es cierto que quemas bastante maná, pero bueno, ¿sabes? Además que yo me suelo hacer de segundo el puto fail, ¿no? Directamente 20% de crítico, penetración, críticos, el cooldown es buenísimo, 20, 10 y 30 de power o 40 de power, no sé cuánto da ya el fail, no directamente, pero bastante, ¿no? No sé yo si engancharlo ahí era un buen plan o morirse él, ¿sabes? Realmente. Tercer set del día, Judy. Aún queda gente. Aún queda para que juegue los de julio. Vaya daño que hace la rata, es gente normal que la nerfeen realmente. O sea, vaya daño, tío. Se acaba de reventar ese tío que va 5-0 y es súper importante eso, porque acaba de llevarse un shutdown de la hostia. Van súper por detrás, pero ese 1-por-1 es para firmarlo todos los días de la semana, ¿sabes? ¿Por qué es tan fuerte la rata? Porque pega muchísimo con el 3, tío. La bellota pega demasiado. Vamos a ver por qué optar al Streak Up. Porque ahí puedes ir ya a Fail Node o puedes optar por el Hydra. Va Hydra. Yo iría a Hydra para tener MP5 un poco más, la verdad. Pero es que yo siempre me hago de segundo el Fail Node. La verdad. Ya, es que la rata es un pick que con su kit pasa de un extremo al otro muy rápido, porque o hace mucho daño y revienta o no vale para nada porque no hace daño. Y literalmente no puedes depender del CC de un 3, ¿sabes? Tienen mucho mejores picks, simplemente.
Y aquí, por ejemplo, está muerto Stricap. Ha comido demasiado daño. Ha sido mala X. Malísimo se cure, pero... El Prime dasheando in, como un puto loco, la verdad. Pero ¿por qué no le mete el 2? O sea, ¿por qué Maui no le mete el 2 y salva al Todd? No entiendo nada. Les están reventando ahora, Este tío aguanta bastante por eso, Wants to get involved. French Emperor still wants to get involved. Great double stun from La Revolution. Seagull's out. Calvin wants to continue on. Viendo Yao ahí. Managed to hit the pluck, and it looks like this fight will peter out. More aggression though from the Yodi gang. Yeah, needed that pluck to connect. Seagull couldn't find it. I don't even know if he was dead if he gets plucked. Honestly, so much tank stats on this Morgan Le Fay, and of course the regen, the healing that you can provide with that Vampiric Shot and Pythags. Gonna be just fine in that regard. But you get some more kills on both squads. This is an all-out brawl. It doesn't seem like Yodi gang is gonna, fear from going in for an engagement even when they're a bit behind XP-wise. And remember, this all starts from the Pyro pull. Pretty Prime is able to hit a nice Está mirando entonces, recordé. Por aquí me da un punto para Might. Pues bien usado, Bits, bien usado, hombre. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Se usa y para adelante. Sí juega Manboy también. Already half HP, Boba sets sights on it, as does La Revolution. Spirit of the Nine Winds comes out, and it's again a great secure from Picarino. Right on the limit. A ver, la ulti de Rata puede ser muy buena, No está mal, lo que pasa es que va a morir, ¿no? Rata. No, ha salvado bien. Qué buen combo han hecho, Qué buen blink a través del muro, la verdad. Muy buen blink. Han sacado un 1-0. Está bien dentro de lo que cabe, pero la Gold pues se la lleva a los otros, así que ni tan mal. Lo que pasa es que si se hubieran llevado el Sobek hubiera sido worth it para ellos incluso. Es casi worth it porque van tan por detrás que cualquier cosa les vale, pero... No tienen por qué matarlo con el sustain, Es que le estás pegando a... Estás cagándola porque le estás pegando literalmente a Morgana, que se cura muchísimo con la ulti. A ver, la ulti mala, pero... El bodyblock ha sido suficiente. Ha sido a X eso también, ¿no? De Regin, sí. Se agradece igualmente, Bill. Salen a partir de 100 los bits, pero se agradece igualmente. Y la sub la puedes compartir si le das al F5 en principio, Que si te has suscrito ahora con el Prime se puede compartir y sale. Prime has been pretty far behind just by nature of dying, right? He's 1 in 4. It's kind of the Susano treatment when you're thought you're going to do a ton of damage, but you're very easy to kill. Fácil de pedir, Manuel. No creo yo que vaya a funcionar por eso, Pero bueno, siempre... Nunca está de más, oye. Nunca está de más. Si cuela, ¿no? Van 5k y pico arriba ya, 5 y medio en 20 minutos. Lo que pasa que el level no está tan lejos, Sí que es cierto que hay 2 en el support, 1 en el medio, pero el resto se está manteniendo bastante bien. Incluso el AD Carry va por encima de Yodi Gang. Por lo cual, no hay nada, para nada decidido, ahí está un poco muerto ese hombre. Está muerto. Ha fallado la ulti el Todd. Rip the Dream. Ojo. Ha fallado la ulti el Todd, pero luego se ha vuelto loco con el dash in y ha salido muy bien. Esa ulti sí que ha sido buena. ¿Va a salir bien esto? Bueno, de momento 2x2, pero bastante bien la pelea. O sea, un 2x2 está muy bien teniendo en cuenta que habían empezado con un 1-0 literalmente gratis, ¿sabes?
O sea, que han conseguido rascar un 2x2 con 5k de desventaja. Hablamos de que está muy bien, ¿eh? Ha sido una buena ulti esta vez de Maui. Maui me encanta, es un pick que me encanta, de verdad. O sea, para competitivo es muy bueno, me parece buenísimo, tío. O sea, el 2 de Maui me parece una de las mejores skills del juego, tío. No se usa suficiente. Se cobra y se cumple con papá Warchi. Gracias, Riveriña. Muchas gracias, crack. Por ese tier 1. Con esa Prime, a ver, va 1-4-4. No parece que muy allá, pero la verdad es que ese dashing que ha metido ha estado muy bien, ¿eh? Ha sido un dash valiente y que realmente era importante porque ya no tenían al Susano, así que tenía que hacerlo. Y lo ha hecho bien. Lo que pasa es que para Ranked y eso, Tommy, no va muy bien. ¡Ojo! Nah, esto es muy YOLO, ¿eh? O sea, está bien y mal a la vez. ¿Por qué? Porque se la van a jugar, pero a ver qué pasa. Porque tienen el Kukulkan para asegurar y los otros tienen al top. O se le han llevado el Kukulkan a tomar por culo. Básicamente lo que ha hecho es el Rein se ha tirado por el mago y no la ha dejado asegurar, no la ha dejado meter ulti de tot y el otro ha asegurado con el Kukulkan. Así que acaban de perder aquí la partida prácticamente. Acaban de perder aquí la partida con este YOLO Fire. La intención no era mala, pero los otros estaban muy cerca. Si no se lo hubieran visto venir, pero la verdad es que la gente, o sea, lo primero es que tenían wards, por eso se lo han visto venir. Pero están bastante atentos con los YOLO Fire. Parece que están muy de moda en el competitivo los YOLO Fire y está todo el mundo muy atento a los YOLO Fire, ¿eh? Si tú no ves gente, de repente dices, están en Fire, seguro. Porque están locos todo el mundo. Pero aquí acaban de perder prácticamente la partida con esa jugada. Estaban más o menos igualados, a pesar de que perdían de 5 o 6k. Ahora se van a ir a una ventaja de 10k, 10, 11, incluso podrán alargar hasta casi 15 si hacen bien las torres y tal. Y con 15k de ventaja ya está bastante jodido, ¿eh? Porque estamos en el minuto 22, ¿sabes? 5k era bastante asumible. No sé por qué se han vuelto tan desesperados por esa call, porque creo que podían aguantarla y estar bien. Aún tenían el AD Carry muy bien, que el AD Carry fideado es muy importante. El Tote estaba recuperándose, tampoco iba muy por detrás, pero aquí acaban de trolear bastante fuerte. Quizá han considerado que no iban a poder ganar el late o lo que sea, pero yo creo que tienen una muy buena compo en late. Entonces tampoco sé si realmente tenían que haberlo hecho. Entiendo que se puede hacer, pero aún así creo que ha sido muy desesperado el play. Básicamente. Y es casi un tier entero. Sí, sí, sí. Prácticamente un tier 3, ¿sabes? Sobre todo el cambio se nota cuando es un tier 3. Porque 10k de oro llega a un punto que no importa mucho. Porque cuando tienes... Uno tiene 5 tier 3 y otro tiene 6 tier 3. Ahí hay un poco de diferencia, pero bueno, aún está la cosa que está normalita. Pero cuando hay 4 y los otros tienen... Unos tienen 5 y los otros tienen 3 o así, ahí sí que es muy duro. 5-3, sobre todo con los levels de diferencia, pero estando bien de level, tampoco estás tan mal para pelear. El problema es que te has vuelto loco. Te has vuelto loco y ahora mira, por ejemplo, el TOT, ¿vale? El TOT tiene 4 tier 3 y el starter al 1. Si consigue el starter, está bastante bien, pero sin el starter no tiene buena defensa aún. Mientras que el otro está con 5,5. Está a punto de conseguir el sexto ya, el Kukulkan. Entonces esa diferencia es bestia. Tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha reventado al Prime? ¿Qué ha sido eso? Ha sido un 3 de Euler, creo. Joder. There is Boba lurking on the right-hand side. Has been spotted out, though, by French Emperor. And fully aware how the Yomi Tanuki this might happen. There goes Calvin with the blink. Just going in to cause some disruption. Bueno, está bien defendido, ¿eh? Está muy bien defendido. Ha sido muy desesperada esa entrada. Muy bien defendido, la verdad. Ya está. Nada, la ulti de Maui hace mucho zoneo. No ha enganchado a nadie directamente, pero simplemente el hecho de que haya una multi literalmente ocupando más de la mitad del carril no ha estado mal. Los otros ya no podían salir de ahí. Y eso no es malo tampoco, ¿eh? No ha estado mal. ¿Podría haber dado? Sí, pero solo el muro ya está bien, ¿eh? En ese caso. ¿Veis? ¿Y esto? Han podido defender un Fire incluso 11k abajo. Pero es que, imagínate si no hubieras peleado antes, ¿sabes? Ese Fire random. Es que tienes una buena pelea. Tienes un Tot, que es el mago más OP del juego. Mucho mejor que Kukulkan, aunque Kukulkan está muy bien para asegurar objetivos y tal. Lo que aporta el Tot es mucho más. Aunque el Kukulkan aporta zoneo, es un poco distinto, ¿no? Lo que aporta uno y otro.
El 3 de Kukulkan la verdad es que es como un muro, literalmente, ¿no? Donde lo tienes en la jungla, de repente hay un muro para los carries que dicen, por ahí no paso, tal cual. Entonces ahí está la cosa, pero claro, es lo que hablamos, ¿no? Ahora el Tot a ver si pilla el tier, el starter, se compra el starter y ya va con 5 ítems, tiene un poco más de daño y está un poco mejor, ¿sabes? Pero el Kukulkan le saca un tier 3 entero, igualmente, ¿sabes? Que es bastante diferencia, ¿eh? Bastante diferencia. Se ha comprado la poti y todo, el Kukulkan va muy gordo, ¿eh? Va con poti de 500 y con todo y con full build ya. Es el único que va full build por ahora. No sé el resto que está, si está farmeando para la full build, pero es el único que va full ya petado. Y joder, tío. Ese Kukulkan tiene pinta de pegar unos leñazos guapos, ¿eh? Ese Kukulkan pega mucho, ¿eh? Da miedo. Y el Tot todavía no acaba ni el starter, ¿eh? Buah, va fatal. Ok. Está muy mal posicionado Picarino. Oh, qué mala ulti. Si hubiera dado esa ulti hubiera sido muy distinto, ¿eh? Se ha vuelto loco ahí la rata. Me ha gustado el intento, pero tenía mucha gente por el otro lado. Ha forzado cosillas, pero es que los otros han troleado. Literalmente con esa ulti de Maui y el Kukulkan encerrado. O sea, no entiendo por qué cojones no ha muerto. Y creo que el Maui ha cancelado la ulti, porque se ha ido como muy rápido el muro, ¿no? El muro dura más que eso. Aún así nadie ha pegado el Kukulkan ahí. No he entendido por qué nadie ha pegado el Kukulkan, solo el Top, ¿sabes? Han troleado bastante. Está muerto Hachi, ¿no? ¿Se ha salvado? Bueno, no, porque le va a matar el Susanito. Uf, qué buen daño, ahí. So maybe in a little bit of danger there, but does get out safely. Order Titan has won the battle. Chaos Titan driven back, and that's the key. Van a forzar Fire. No es Fire del 30, pueden seguir defendiéndolo y tienen 3 Phoenix Up. Realmente no están tan mal. Antes hemos visto que han defendido. Yo creo que tienen una buena defensa. Y mientras no sea Fire del 30, es jugable. Es jugable. Es jugable. Ya, pero algo malo tiene que tener Bills, ¿sabes? Aún es jugable. ¿Crees que me dan pronto el crossplay? El crossplay ya existe. Lo que no existe es el cross-platform con Play y el resto de plataformas. Es decir, no tienes la misma cuenta, el cross-progression, no lo tienes con lo otro. Esto es Smite, gente. Smite. No tienes el cross progression con la cuenta de Play y la cuenta de PC. Pero eso no creo que esté nunca porque Sony no ha querido. Entonces, no creo que esté nunca. Pero el crossplay ya existe. Es decir, tú juegas ya gente de PC con gente de consola, juegan a diario en Ranked. For the Yomi Tanuki is that in that right-hand side lane there is still a tier 2 tower standing. Now that does mean that your options are severely limited. You know, you have to, if you are going to split push. Ya, por desgracia, pero es que no se puede hacer nada, tío. Ragnar. Es que no se puede hacer nada simplemente. Es un tema de Sony. Especially you don't have to commit something like Boba's semi-global through the Cosmos to get all the way over to the left-hand side. So at least the Yodi gang have that in their pocket, but they're going to have to defend from scratch yet again. Waiting for Calvin. He's going to be the go button. I wouldn't hate da miedito, and just start pushing at this point, but it does seem like it's just, hey, can Streak Up hit an axe? If no, here comes a blink block from Calvin, but it's off the mark. This is the same play as last time. Uf, ha enganchado ahí muy bien al... no ha llegado esa ulti de todo a dar, Pero la rata hace mucho daño. Sí. Y otra buena defensa, Qué buena defensa tienen, tío. No ha llegado a dar ese hit. Mirad el muro de Kukulkan, de lo que hablo. Es un personaje que te mete un muro psicológico. Porque no es un muro real. Es psicológico puramente, ¿sabes? No pueden pasar. No pueden pasar bien porque hay un puto 3 de Kukulkan, tío. Va a morir, parecer. Calvin se ha suicidado por el equipo, pero van a conseguir defender y consiguen un 2-0
O sea que de puta madre. A ver, psicológico. En realidad ese muro puedes pasarlo. Ahora te va a bajar media vida. Pero puedes pasarlo. Y en ese chase realmente rentaba pasarlo. Pero rentaba pasarlo. Hola, ¿qué eres? Vamos. Nana, es que es muy difícil. El Maui tiene una defensa muy buena con la ulti. Se está viendo claro, gente, que están en una desventaja de 16k y no pueden asediar, ¿eh? No pueden asediar, gente. Ahí se está calentando Gibre, ¿eh? Yo creo que lo van a pelear, ¿eh? ¡Hostias! Se ha comido la ulti el Prime. GG. Vaya troleada. Vaya troleada, tío. Era un 4 para 5. Se han comido la ulti de Kulkan. 2000 la ha quitado. Y ahora pierden el Fénix. O sea, con todo lo que se han esforzado para defender, para luego trolear aquí. Y van a perder 2 Fénix, ¿eh? No pueden defenderlo, la verdad. Mínimo pierden 2, yo creo. No tienen los picks que defendían bien, ¿sabes? No tienen al Todd, ni la rata para posibilidad de entrarte, ¿sabes? Y ahora el problema... esa ulti... Bueno, la daba al tanque, no importa mucho. 2K de daño con la ulti, porque seguramente también funciona con el Mirdin, ¿no? Estarás igual de bugueado que el Mirdin que el resto de skills, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, le han forzado los bits a Morgana, pero bits por Blink, ¿no? Tampoco es lo peor del mundo. Lo que pasa es que el otro lleva Relic. Ah, no lleva Relic ese, pues entonces ni tan mal. Tienen que pirarse. Vienen Towns, ¿eh? ¡Hola! Hasta luego. GG. Bueno, espera, la rata está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Salvando la partida, ¿eh? La rata. To the Susano, Boba and La Revolution trying to do what they can to keep their team in this game, but French Emperor. Bueno, se han calentado. Se han calentado mucho. Es GG. Es GG, creo. Hay mucho tiempo por delante. And Sun Tzu are up for 30 seconds and the minions are already getting it started. And Picarino, man. These ultimates are just ridiculous. Nada, las ulti de Kulkan han sido muy clave. And you see Sun Tzu dash right into the spirit of the 9 wins and get absolutely deleted. Why not end the game with one? Send it in. Third ult we've seen in a couple minutes. That is ridiculous. This Kukulkan was just on point. Bueno, pues ha estado muy bien la partida, la verdad. Bastante interesante, ¿eh? Me ha gustado la defensa de... Me han gustado las defensas. Podrían haber... Si no hubieran troleado ahí en la jungla, realmente habían defendido bien. Y en una partida con mucha desventaja te das cuenta de que si tienes una sunset tan buena, no importa tanto la diferencia de oro. Porque llegado a cierto punto, la gente hace mucho daño. La gente hace mucho daño. Bien, te he visto bien, Billy. Hay mucha diferencia de daño, gente. Entonces, como hay mucha diferencia, o sea, no hay mucha diferencia de daño, la gente hace mucho daño ya con 5 ítems. Si le entras bien a los carries, da igual que tenga uno 5 ítems y el otro 6. 5 ítems es suficiente daño como para matarte. Entonces, como no consigas aplicar bien el daño, además te tienes que exponer de más, porque así funciona este juego. Al final tienes que entrar a pegarle al Fénix. Y o tienes un super zoneo bestial de que no permites que entren al Fénix, de en plan tirando pues un tornado Kukulkan o cosas así, o cosas que zonen también a los que están defendiendo, ¿no? Que los echas demasiado para atrás, o al final cuando entres te van a reventar la cabeza. Es así. Es así. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub!
Miguel, con los mesado crack. Muchas gracias por haber ganado. Dice otro mesecito más viendo cómo carrear partida para seguir manqueando como siempre. Un abrazo, Warchi. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Mira esta ulti. Esa ulti ha sido muy clave. Que no sé ni cuándo la ha tirado. No se ha visto bien. Sí, tenían que hacer una defensa un poquito mejor. La defensa era buena, conseguían matar uno o dos, pero no mataban a 3-4. 3-4 era victoria, ¿sabes? Cuando dura una partida de Smite depende, pero entre 25 y 35 minutos más o menos supongo será la media. A día de hoy, ¿no? Yo creo que por ahí rondará, no más de 35. Las partidas se están acabando antes normalmente. Cuanto menos elo, más duran normalmente porque la gente no sabe finishear. Pero en elo alto acaban antes normalmente. Sí, es que han jugado demasiado desesperados. Han jugado demasiado desesperados y han muerto. Han pecado, han cometido errores y han acabado muriendo. Pero en realidad tenían una muy buena defensa y podían seguramente haberla liado en el Fire. Igualmente, la situación desesperada del Fire ese que se han hecho ellos y han perdido por ello directamente. Los Yodigan han forzado un Fire que han perdido. Iban 5k abajo, pero podían defender todo. Y han ido 11k abajo y han podido seguir defendiendo. Pero imaginaos cuando iban 5k. Tenían muchas posibilidades de defender sin problema. Igualmente ahí se ha visto un poco la carencia de Tot, a pesar de que Tot es la bestia. Se ha visto la carencia de Tot, a diferencia de un Kukulkan, por ejemplo, para asegurar ese bufo, cuando un Sobek se le ha tirado al cuello a tirarle skills y no podía literalmente hacer nada, ¿sabes? Ha sido muy bestia la diferencia. Ahora venga un sec, gente, mientras empieza esto.
¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Ya estoy aquí, chavales. Vamos al lío. Vamos al lío. Hace mucho que no te tengo que decir escrimita. Ya, es que ahora estamos diciendo más bien es God, ¿no? Ahora se dice más God. Cualquier cosa es God. Y encima en nuestro juego encaja bastante bien que sea God, ¿no? Andy, muchas gracias por los 55 mesados, tío. Dice 5 meses de los 5 años. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Miguel antes también con los 6 mesazos. Muchas gracias por ver el canal. Dice otro mesito más viendo como una partida. Viendo cómo cargar una partida para seguir manqueando, como siempre. Un abrazo. Vale, eso es lo de antes. Y nombre original con los 7 mesazos. Muchas gracias por ver el canal. Buen nombre, la verdad, bastante original. Por cierto, hay emoja aquí, ¿eh? Voy a poner lo de... Voy a poner lo de... las apuestas, las predicciones. ¿Quién gana, gente? ¿Jody o Tanuki? Ahí está. Iniciar predicción. Arturo sigue siendo un buen pick para tanque, ahora mismo no. Pero lo que no sé cómo estará después del parche. Seguramente mal aún. Pero después del parche no es que le hayan bufado a él, sino que como han bufado algunos ítems de tanque, no concretamente los que le benefician a él especialmente, a no ser que te quieras hacer un Arturo Attack Speed, te lo recomiendo. Pero aquí hay fanboys de Arturo Attack Speed. Bueno, esos puntos literalmente los has hecho, pero porque has gastado 200.000 Catupuan. Porque has probado entrar al Warchi clan bueno. Hostia, pero ¿tú quieres entrar al clan o no?
Te los puedo devolver los puntos, ¿eh? O sea, literalmente si te cancelo, se te devuelven los puntos. Clan de qué? Del Smite. Al Warchi clan bueno. But something very important that I've noticed, Trelly, from this draft is something that has been considered a mistake by many lately. That is a solo laner that is not. Y si no jugamos eso, no sirven para nada los puntos, Catupan. O sea, los puntos están para que destaquéis mensajes y tonterías varias. No, aún no, Fernando. No ha jugado Julio aún. La anterior ha sido Tom. Podría parecerlo, pero en realidad no. O sea, han ganado de 20k los de Tanuki, pero en realidad han hecho buenas defensas los Yodi Gang. Y si no hubieran troleado fuertemente, creo que, a pesar de que sí que han dominado Tanuki todo el game, podrían los otros haber ganado tranquilamente en una buena defensa, la verdad. ¿Eso qué es? ¿Es una mantícora? Ah, no es un Cerberus. Hostia, pensaba que era una mantícora el Cerberus. Ese es raro. ¿Qué skin es esa? ¿Cómo mola esa skin, tío? ¿Qué es la de RuneScape? ¿Eso es RuneScape o qué es? Mola un montón. Early beads yet again coming out from Pretty Pine, but Boba looking for the scrap instead. Buah. Level 3 though for French Emperor might be it. Bueno, a ver, consiguen el 1 por 1. Buah, no sé yo si pegar ahí los básicos ha sido la mejor, ¿eh? Nada, va a salvar, va a salvar. Doesn't connect with the whirlwind. That'll be that for this mid lane scrap. Yeah, wow, you could tell that Boba really wanted that first blood. Once again, remember, this happened exactly last game, but this time around, at least Prime gets the trade. Pues está muy chula la de RuneScape, la verdad. A ver, ahí se ha calentado el picarino, ¿eh? O sea, eso es para que se relaje. Eso es para que se relaje, la verdad. Yep, for sure. Boba coming back saying, no. I am getting that kill. Even if it kills me, which it didn't this time, at least. So, finally, Yodi Gang actually taking lead in the kills for the first time in this set. So, got to be happy with this. Bueno, a gustos colores de cosas. Y el caster de nevera en el cuarto, pues supongo vendrá luego, ¿no? O sea, van turnándose los casters, gente. A lo mejor se la avería a la nevera y no puede estar. Nunca se sabe. Y por cierto, un Camazots, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Cama solo. Un sub. De bosas con los 4 mesazos, crack. Muchas gracias. Uy, esto puede ser... Pero pelea. ¿Por qué huyes? Que ha subido al 5. Qué mal play es en realidad, ¿eh? Creo que se lo va a poder llevar, sí. Ticking down onto this blue buff. Boba really wants to get it. Boba will not secure that all-important blue buff. Prime thinking about making the routine. Ha jugado muy mal ese play, ¿eh? Porque lo ha jugado defensivo cuando ha subido a level 5. Tendría que haber jugado eso mucho más agresivo y sin miedo. La verdad. Pues no, Frost, no pasó. I mean, that was luck as well, right? Because let's call skill on the buff confirmation, but the second that you see Seagull go to level 5, French Emperor's like, man, I really was looking at a level 4 fight. That seemed doable, but once we see Zyko drop, ha dudado. This fight gets a little bit worse for wear. No tuvo fe. Luckily, Ogre connects the Vampiric Bats and at least gets a trade, so it's not the end of the world. And we do see a bit of a lead for the Camazotz solo, at least for now. The early game is where I expected it to be a little bit rough, but now that you've got un poco regulero. Bueno, normalito. Algunas jugadas mejor, otras peor. De momento va 1-1-2, que ha estado en 3-3. No está mal. No está mal. Aportaba al equipo, desde luego. Pasa que no sé cómo va a estar contra Dai, ¿eh? Mal, seguramente. Este pick de Dai aquí es súper sólido, tío. Bueno, contra Nemesis, contra Todd, contra Yemoja. Aunque Yemoja puede ir a Absolution aquí.
build up well into the game, especially once Calvin starts rotating and hitting some of these Stygian torments. Exactly. Someone else to pull the No, porque se activa hasta terminar la ulti, ¿seguro? ¿No es al final del casteo? ¿No es cuando tira el 4? Creo que es cuando lanza el 4, directamente. Bueno, esa ulti un poco floja, ¿no? A ver, ha forzado los beats de la Nur, que ha jugado bastante defensivo eso, con miedo. Y a ver qué pasa aquí, que está rotando el Kukulkan. Aquí se está agrupando mucha gente. Lo que pasa es que los otros están en el blue. No tienes que pelear esto, son más ellos. ¿Quieren pelearlo igual? Hostia, lo van a defender, Hostia. Demasiado respetuosos, Eran ventaja numérica. Tenían que pelear 100%. Se ha tirado cuando entra en cooldown. O sea, cuando tira la ulti directamente, ¿no? Creo que ya entra en cooldown cuando le da el 4. Ultimate used on the Calvin. Once again, not much going to come from it. These are just damage checks, you know, trying to see how the enemy team will react. You didn't see much come from it. All the while, you do get a nice ultimate on a Picarino. Oh, it's a fantastic set of walls, but at great ages, it means most of the damage. Boba may be in some trouble. Wow. As the first pal of the game gets a pull onto Boba, combine it with the Esto es de lo que habla de Daji, gente. Encima va con Beats el Buba, o sea, con Blink el Buba. O sea, estás piqueado el 100% de las veces. Va con Beats, la Yemoja y vas tu Blink, ¿sabes? También hay que tener cojones. O sea, no digo que no le haya sacado partido al Blink, creo que le ha sacado bastante partido al Blink, pero joder. Picarino made the correct call and said, okay, what CC am I worried about? I've got slow immunity for Nemesis. I've got, you know, it's just damage, right? In this case, that's exactly what happens. Doesn't have the beads, just Aegis all of that DPS, and then Boba's like, wait, I just dove super far for this kill and we got nothing? Okay, I'm going to back up. No beads available. French Emperor's going to pull him back in every single time. Love that call, and man, Picarino has been on an absolute tear. You got to give credit. Saw him pop off yesterday, and he's continuing to do so today. Ahí pueden morir, Va a morir 100%, pero a ver si puede morir el otro también. Si consigue la kill está bien. Bueno, ahora muere él, ¿no? Bueno, espérate, que llega Daji. Aún tiene ulti. ¿Aún tiene ulti Daji? ¿Tiene ulti o no tiene? No tiene ulti Daji, está en cooldown. ¡Wow! Van a morir todos, Máxima troleada. ¿Cómo le ha esquivado? ¡Qué bien hecho! Y triple para Boba, Dudaba. Hay gente que dudaba de Boba, pero míralo. Not bad, Lo ha hecho muy bien, ha esquivado y luego se tira loco. Ha sido muy buena, El que no tenga ahí el cooldown la Daji todavía porque tiene un cooldown más alto ha sido doloroso, Ha sido doloroso. Ha estado muy bien jugado. Ha estado muy bien jugado, Esta partida 7-4, mucho más igual a que la anterior, pero también muy distinta de la anterior, os digo. Porque un solo laner lleva Kamazots, el otro Raijin. Va a ser muy distinto, Muy distinto. El Todd contra un Kamazots no va a estar nada cómodo, Ya os lo digo. No va a estar nada cómodo. Ahí tiene que forzar la ulti. Bien, bien. Está gankeando muy bien el Boba, La verdad, está llegando siempre bien. A ver, ha sido un poco troleada de Calvin, la verdad. Ahí ha troleado mucho porque se ha puesto a tradear ahí, la ha metido un impale, la Nur, la ha partido la cara y luego ha muerto directamente. Y eso que ha tirado mal la... O sea, el Anur tenía que haber tirado insta-salto y ulti para no tener que tirar nada más, ¿sabes? A ver, bueno, no me vamos a comparar Boba con Dezoni, ¿sabes? Está haciéndolo bien, pero tampoco... Pero lo que digo, lo va a tener más complicado aquí el Prime, porque vuelve a ser una partida de esas de que hay un asesino en contra y no es tan fácil jugar el mid lane, ¿vale? Los mid laners están ahora muy acostumbrados a tener un mago en contra, un mago solo, y no estás tan preocupado porque no suelen pegarte a ti siquiera. No te vienen a molestar a veces, tal, sí, pero no es lo normal. Estás tú a Ranked y tal, pero el asesino va a ir a por ti. El asesino va a ir a por ti, vas a tener dos personas, probablemente dos asesinos. Perro este que tengo aquí.
I think we're in the same Me sort gusta of lo mood. mismo es This este is a perro. slower pace game, maybe heats up around Beacon. Yeah, maybe a bit higher potential for a Gold Fury to go down a little bit earlier because Calvin can shred some protection, streak up on ¿No te pone traje para esta ocasión? No, no. El traje no lo guardamos, gente, para los mundiales. Mucho mejor. Queda largo que se puso Nemesis, flat pen. Sobre todo lo importante es la flat pen. Ataque speed y daño. Es como... ¡Ojo! Ha cortado dash ahí de gente, ¿eh? Se la ha llevado Yodi, pero ¿a qué precio? ¿Aquí muere? ¿Va a morir otro? ¿No? ¿Ha tirado bits? ¿Ulti? ¿Llega a darle? Sí. Pero bueno, tiene a X, que lleva a X en vez de bits. Guau, esa ulti malísima. Pero aún puede salir bien esto, ¿eh? Se están flipando y pronto llega el Kama, ¿eh? Llega el Kama, gente, ¿eh? Ahí está. Es que es eso. O sea, te estás flipando, pero también rota a la otra persona, ¿sabes? Tienen players en el equipo. Ya están muertísimos. Y ahí va a morir más gente aún. Nah, y el Ogibre se carga ese también, ¿veis? Es que es lo que pasa. O sea, es muy distinto tener un asesino. A ver. Se muere igual, creo, ¿eh? Por eso. Sí. Igualmente ni tan mal, ¿eh? Ese shutdown le viene muy bien al otro. Aún así ha salido decente. Lo que pasa es que Tanuki se lleva la gold. Sigue igual a la partida. Y se está volviendo un poco loca la partida, ¿eh? Ha habido mucho overextend, ahí. Claro, pero tienes que esperar que te rote también el otro a veces, ¿no? Si tú estás ahí que llevas un año ya, pues puede rotar el otro también. Y ha rotado, y la verdad es que ha reventado a Kama, ¿eh? Start with a beautiful play by Boba, right? Gets Picarino to half HP, forces him back to base. The second Kukulkan is gone, Gold Fury gets a lot more doable. Yodi Gang recognize that, and they go forward. Even with a big Stygian Torment from Calvin, they confirm it. ¿Quién se la había llevado la gold? ¿Ha sido Yodi Gang? Ha sido Yodi Gang por eso la gold, ¿eh? Así que... Bueno. Mucho overextend les ha costado al final bastante. Comprará Erosion, ¿no? Digo yo. Si compra siempre Relic de segundo, este hombre se la juega bastante con la Relic de segundo, ¿eh? O sea, me gusta, pero a la vez es muy poco defensivo. Te parte en la cara, ¿eh? Está muerto. Sabían que no tenía bits. Era un piqueo free. Y piqueado. Bien visto. Y bien ejecutado. Los Tanuki van un K y medio por encima ya, ¿eh? I was going to say, hold up, Boba's looking underneath tower here. There's no way they try to dive Picarino under a tier 1, and they didn't. But either way, French Emperor says, hey, I know exactly that beat. Ojo, Ezequiel. If we find this Viene el Warchimaníacos, crack. Tower line, like we are going in, and that's exactly what happens. La Revolution does get punished. Nuevo miembro. Y Pais con el Prime. Muchas gracias por haber ganado, crack. Thank you so much. Muchas gracias. Still able to pull ahead gold-wise a fair bit. Yodi Gang, of course, still more than in this game. It's just a very small lead. That Gold Fury does definitely help. It took a very long time. Y ahora va Erosion, ¿eh? Va a ir a por el Erosion. Es necesario contra los escudos de Moja. No, 1, Faru. Este es el primer set del día. De momento van 0-1, ganando Tanuki. Y esta partida está más igualada que la de antes, pero de momento está ganando Tanuki también, pero está muy igualado. Es difícil de ver. Lo que pasa es que Daji me gusta mucho como pick esta partida, ¿eh? El late con Daji, uff. Y también tienen a Kamazot solo. Van a tener un late de la hostia. Pueden trolear también. Puede pasar. Pero... no sé. Lástima que no ha dado, ¿eh? Good stun. Actually forces the Paolo out. Oh, but it's a fantastic Paolo anyway. What a shot. I think that was onto Pretty Prime. Just shuts down any. Ha forzado los bits del Nemesis, ¿eh? Ha estado muy bien. Y también de Todd, ¿no? Parece. Being started up by Ogipre. Pretty Prime forced to retreat. There's the Spirit of the Nine Winds. We know Picarino's gonna hit those secures. Buah, pues... Absolutely nails that one.
Toti Nemesis sin beats va a estar jodido, la próxima pelea, la verdad. Esto es demasiado loco. Saben que no tienen el secure del Kukulkan, pero uff. Bueno, a ver. Ahí Calvin se está flipando, ¿eh? Está muerto. Buen impale. Aquí va a morir Revolution. Vaya, última malarda, ¿no, cabrón? Hostia. A ver, ha muerto, pero se han llevado la gola, así que ni tan mal para los Yodi. Está muy raro este game. No, es un buen tradeo. ¿Sabes que no tienen secure los de Tanuki porque lo han gastado para asegurar el piro? Puedes forzar una gol, no está mal. Lo que pasa es que han tirado un poco rara la ulti y todo eso. La verdad. No, Oscar, no va a pasar eso. Now they're able to just back up and play defensive, and I think that's the correct play. Fire Giant is not looking likely for either team unless a wipe happens on this side of the map. So go back to the farm game for the time being, and more importantly, keep your eye on those beads timers. Both Boba and Pretty Prime, beads at the same time. French Emperor is nearby with ultimate, you gotta watch out. And we've already witnessed French Emperor No, chin chin. Shots, so just relying on that. Ojo. Uf. Pueden matarlo ahí, ¿eh? Le ha forzado el blink bien, ¿eh? Aquí pueden hacer un piqueo al Emperor. Ulti. Ha fallado los tres. Ni tan mal, ni tan mal. Forzar ahí esa ulti de ahí ha sido porque ha fallado. En realidad era buena, pero si la fallas, rip. You know, I'm not that tanky at the moment. I've got Relic Dagger. Maybe I need some more prots to get near this Thoth, because that ult really did hurt. And if the blink didn't come through, Calvin might have fallen down there, or at least got caught in more CC. So, Beacon spawning in. It's ¿Qué pasa? Tanuki that are ¿No se oye? O sea, ¿no se ve? Sí, ¿no? Hay gente que dice F. Será su Conex, ¿no? ¿Va bien todo? Vale, vale. Tanuki 3K y medio arriba ahora, ¿eh? La verdad es que sin que haya pasado absolutamente nada, les han sacado 2K más, ¿eh? Todo bien, ok. Ulti de Calvin bastante pocharda. No tiene salto ahí. Vaya última pocha también de Yemoja, ¿no? Joder. El piro es free, supongo, la verdad. No creo que puedan hacer mucho, no les dará ni tiempo. That's going to be the end of the scrap for now. Yomi Tanuki want to head on back to base. Now 2 bombs for Calvin. It's going to be a while before we see those get used, but a beautiful dash gets Picarino low. He's got to send the ult out defensively. Lo que pasa casi un poco pocho el Aegis del Prime, ¿no? O sea, ha paniqueado mucho Dash in para tener que tirar a XL. Joder. Al final ha sido Aegis suyo, Aegis del Anur. Realmente ha salido bastante mal, ¿eh? The rest of Yodi gang not able to follow up on it properly, and now it looks like some more attention being paid to this Oni Fury. Spirit of the Nine wins to speak of, so Pretty Prime holding onto that ult. Yeah, Picarino dashes forward, wants to just try and defend. Really wants it. Yeah, I mean, you get some good poke on the Boba, I suppose, but ultimate is down, as you said. Pretty Prime's nearby. The Fury has started up, but I don't think he's close enough. This might just be burned before he can step forward.
¿Podrán piquear a alguien? Es que no están haciendo nada. Van 5K abajo ya, con la tontería. Pero encima se están volviendo un poco impacientes, ¿eh? Se están volviendo locos los de Yodi. Están viendo que están perdiendo por todos lados cosas y quieren forzar por todos lados, pero no sé yo si pueden realmente. O sea, no se pueden volver muy locos. Yeah, I think they thought they were close by, or close enough that they could step forward, but the DPS was just ridiculous, and that's the benefit of having a fed Kamazats, and I was going to say a fed Hachiman, but honestly, it seems like Sun Tzu has been able to catch up a bit. Either way, streak up 4 items finished, does have plenty of DPS. As Calvin jumps in here? Calvin just leaps in for the rest of the team. Uy, ¿Ogibre? ¿Está uno de vida, Ogibre? Now into the backline goes French Emperor. There's the Spirit of the Nine Winds. Does catch Pretty Prime and La Revolution, who try to heal. A ver cómo va a salir esto. Buenos a Aegis. Dashing fuerte, me gusta. ¿Y qué pasa? ¿El Boba está cargando esa gente? Casi se carga 2, ¿eh? Y el Sun Tzu con el Dashing me ha gustado bastante eso, ¿eh? Bueno. Esta pelea ha sido muy buena para yo, digan, ¿eh? Con la desventaja y tal, pero qué va. Muy bien. Qué rico. Muy buena pelea, ¿eh? Se le lleva a Yodi. A ver cómo sale esto. Parece que se pueden ir tranqui. Parece que sí, ¿no? Pues Fire para Yodi. Y ahora van solo 2K abajo. Con el Fire podrían recortar la distancia a 0, incluso ponerse por encima. O sea que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Esa teamfight ha sido muy buena para ellos. Ha hecho mucho, creo, el Boba, ¿eh? No nos la han enseñado porque nos están enseñando la teamfight de la parte de abajo. Pero por arriba estaba el Boba diveando a 2, o sea, algo habrá hecho. Now you've got the Tanuki on the back foot. They've got to defend some tier 2 towers because I don't think you're stepping up to tier 1. And Calvin has his consumable slot filled with runic bombs that are going to be essentially used. A mí Nemesis me parece un pick súper bueno, a día de hoy para competir y tal. Con el Arondite nuevo, que es buenísimo ítem para hacerte cooldown, daño y movement speed. Además con Nemesis justamente proquea instantáneo cuando ulteas, que me parece buenísimo. But yeah, you know, like you said, you want this vision defensively, especially right now. Not that I think there's too much risk of anything like a Phoenix going down, right? I do think the Yomi Tanuki have what they need to defend these tier 2s, but just that se iguala, gente ya, la partida. Give you the information needed to prevent a fight going like the way it just did, you know. We saw Calvin really excited to get in and get that ult off, but you know, sí, combat. When it gets scrappy, that's when you really need that widespread of vision. Buah, qué crítico, ¿no? Qué critiquitos más ricos, ¿no? De 900. Con 5 ítems. Holy shit. Qué ricolinos, ¿no? ¿A cuál equipo le vas a este game? A ver, Yodi está remontando. Pero a ver, pueden trolear aún. Lo que pasa es que tienen un Todd que es un pick muy bueno para setear. Los otros tienen un Google Can que es muy bueno para defender también. Entonces, no va a ser para nada fácil. Creo que va a ser muy difícil y no se puede saber qué va a pasar. Es muy difícil de asediar esto, pero mucho. Push back the Chaos side Titan, so maybe a fight brewing potentially. I don't think the Tanuki can really step up until this Titan is dealt with. And you know, again, not expecting it to make it all the way to the Phoenix, but if the Tanuki aren't careful, you know, that Titan can end a game if it ends up getting all the way through. So Tanuki, you have to play this. Van a hacerse una gol bastante tranquilos este play, ¿eh? Han conseguido ventaja de pasta y se conforman con eso, ¿eh? Take this fight the way they've been playing it all game long so far. That seems to be the call. Primal Fury goes down. Tanuki have a Titan to deal with, so they'll have to retreat for the time being. And now just hit level 20s, right? Get some upgraded starter items. Sun Tzu already's got the Leader's Cowl.
Boba already has the protector of the jungle. Bloodsoaked Shroud just now picked up for Seagull. These are the power spikes that you need to have for the next fight. Va muy fuerte, ¿eh? Nemesis ahora mismo. 2K de pasta en mano. Quiere farmear un poquito más. Aún quiere comprar el sexto ítem. ¿Por qué optará? ¿Qué iríais vosotros, gente? Quizá un Hydra para los cancels. Yo iría un Hydra para los cancels, ¿eh? Con la build que lleva. You gotta keep Picorino's relics up as well, because there would be Yodi Gang who wants to go in for the aggressive pull, right? They just got Fire Giant, they can step up towards it, and Cuckoo is the best confirmation on the map. We're going to be headbutting at this right side jungle at about as equal as it gets, you know. It's yeah, about a 3k gold lead now for the Yodi Gang, but pues sigue farmeando, ¿eh? Ya le llega para el Hydra, o sea que tiene pinta de que a lo mejor se quiere farmear un Deathbringer o qué cojones, no sé, un Bloodforge quizá. Quizá un Bloodforce ha farmeado, ¿eh? Pues sí, Bloodforge. Yo hubiera hecho Hydra por el 10% de Penny y los cancels, ¿eh? Yeah, they really want to go for this, but the chain out damage coming from Seagull, pretty good. The healing seems to be pretty good from the Tanuki as well. They don't really seem to be taking too much poke. Of course, La Revolution can sustain up there. Lo que pasa que los Yodi tienen el... Los Yodi tienen el healing, ¿eh? Y eso es importante. Uf. Están pillando los otros, ¿eh? No tienen el mismo sustain unos y otros, así que cuidado. Y al final no se ha comprado erosión todavía el Cerberus, cosa que me parece una troleada, ¿no? Contra Yembuja. You gotta go back to base after a situation like that. Yodi Gang is gonna take these poke fights every day of the week. Complicado, ¿eh? Calvin keeps jumping in. That's why Calvin wants to blink in and just initiate, but he hasn't been able to have the opportunity to, and now you've got a Kamazatz in base. Nemesis ha colado, ¿eh? Se ha colado súper bien, ¿eh? Buah, ha muerto el Prime sin hacer absolutamente nada, ¿eh? Buah. Y esto es lo que hablaba, de que tengas un Adagi y un Gamazots cuando eres midlaner. Yodi Gang can no longer pull this fire. Yeah, I mean that's the biggest win you could ask for. You get the pick on the Thoth, you back up, and then you go in for the fire. Qué bien encerrado la Revolution. Nah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ojo, tiene el revivir! ¡Qué putada! Se ha vuelto loca ahí, Boba. Troleadísima. Y ahora se muere ese tío también. ¡Buah! Outplayados y se mueren todos, ¿eh? No sé qué van a tirar aquí, pero cuidado. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! 90% of Streak Up's HP, right? But Mountain Archery gets you out of trouble. Then you see the trade. French Emperor goes in and does about 60% of Pretty Prime's HP. But you want to know the difference between those two? Jorge con los 12, muchas gracias, crack. Had to use beads, and then here comes the ult from Calvin, picks him up. Nada, han troleado a los Yodi ahí porque le han piqueado al Prime. Han piqueado al Prime. If Boba's going on a Picorino, it goes a bit better, but as we just learned, the alternate timeline would have procced regardless. Pues Fernando, depende de lo que duren los games. Juega el tercer set, creo. En principio, así que si juega el tercer set, que creo que sí juega el tercero, a ver. No, juega el último set del día. Buah, pues a última hora, gente. Buah, aún queda un huevo. Aún queda un huevo. Jugará pues a las 11 o así. Ahora sí entiendo, Bills. Ahora sí entiendo. No había entendido nada. In a similar position, maybe a little earlier in the game, really struggled to siege Phoenixes. And still, with
without having an enhanced fire giant, just a regular fire giant, and plenty good siege defense potential from the Yodi gang, I do wonder if they'll change A ver up qué pasa aquí, this time just to find another way to break the base. I wouldn't hate that, but remember they do have the 2 runic bombs. Calvin's been holding these since level That's 12. a good point. So you just gotta watch out. They can be destroyed, so you can't just drop them willy-nilly, but walk up, you know, go for a split push, go left, go right, etc. Parece que va a tirar la tier 2 de la derecha a la Nemesis. Revealed himself on the map, at least will do now. So yeah, Yodi Gang knows they've got a mismatched fight, and the Yomi Tanuki should be able to step up here, but Okapri's debating. Buah, aquí va a tardar mucho el Boba en vaquear, ¿eh? No, pero está vaqueando el otro. Bueno, está vaqueado alguien. Wow. So Boba, task successful. You know, managed to send this Camazotz all the way back. Si ha visto al Kama, no pueden asediar ahora, ¿eh? No pueden. Wow, one split push. Bueno. That is it for the Yomi Tanuki. I'm not sure if they would still have 2 minutes on this fire giant, but they're back into base, spending up their gold. I'm not sure they'll have time to make another sustained push. So I was a little bit concerned for the Yodi gang when that fight initially went so badly. I thought it could have been the end of the game instead of a fire giant taking the Tanuki, but instead A ver qué hacen, this gente. game has been extended a bit longer. Yeah, and I'm trying to think of like Han conseguido defender el push bien. Y ahora, pues supongo que querrán volver a pelear en la jungla. Les ha salido bastante bien la pelea en la jungla, pero es porque no se ha posicionado muy bien el Prime. Pero si Prime se posiciona un poquito mejor, no debería estar tan preocupado. Y de hecho esto ha salido más o menos bien porque el Picarino tenía el starter de Revir, que no lo va a tener en la próxima pelea probablemente. Starter de Revir ha sido clave. Aquí van a defender, más o menos. Yodi Gang's going for a soft defense here. No way they continue, but a beautiful pulls in low evolution, but gotta get the beads down. Now Yamoja and Nadie ha gastado nada. French Emperor can stick up. Bueno, Rayina X. Ha paniqueado un poquito. Uy, uy, uy. Streak up muy... Oye, ese posicionamiento rarillo, de la gente. Creo que podrían haber jugado eso mucho más agresivo, Me ha gustado cómo ha jugado el Rayin, pero nadie ha hecho nada. Tier 2 towers wiped off the map on the side of the Yodi gang, so we will be going again, it seems. And I do wonder what lessons have been learned. You know, when you've seen fight go one way around Fire Giant, now it's gone the other way. How do you counteract this chess match? Because one thing. Vamos a subir para notes. ¿El fin de o el lunes, quizá, o martes? Es que depende, porque me gusta hoy estos días subirlas como para cuando sale el parche. Porque creo que así la gente dice, ¿qué hay nuevo? Pues mira el vídeo de hoy, ¿sabes? Literalmente. O el de ayer al menos. ¿Por qué bufaron a Loki? A ver, es un mini buff. No se va a notar mucho. Es 5 de daño, literalmente. Han pausado algo. There is still Revolution's beads down for like 55 seconds. Maybe that has some sort of opening for you, but it doesn't even seem like EFG is going to spawn by that point. So you set up for an ambush. Mira este tío con la guitarra de Guitar Hero ahí atrás. And then you go in for the EFG when you can. Encima con la chula, No la pocha. Y en blanco, que no sé yo si había visto esa en blanco. ¿Has visto esa? Pausa comercial, sí. Ya no pausan en medio del de esto, ¿no? Nos ponen aquí un anuncio. Es la normal, ¿no? La del 3. ¿Es la normal del 3? Puede ser, puede ser. No sé, no tengo el Guitar Hero, pero recordaba que era un poco más cutre. A lo mejor la cambiaron la otra y la pusieron la Pro. I do just wonder if someone's going to go for it and maybe pull this fire giant. It looks like Yodi Gang currently have the territory. They certainly do. 5 runic bombs in play. And we're talking about ults that can confirm this fire giant. The runic bombs have to be in the conversation as well. 3 of which on the side of Tanuki. Ahora por lo vuestro. Iba con miedo, ahora de lo vuestro. Saben a este perro. O sea, que ahora los magos en la solo. El parche ayuda a eso, pero no sé si se habrán acabado definitivamente. Porque la gente cuando se arraiga a algo y se agarra a algo a muerte, gente, ¿sabes? Ya no quieren, ¿sabes? Es como... Se agarran ahí a un clavo ardiendo, ¿no? Directamente, y ese clavo ardiendo es ahora mismo los magos. Pero claro, estás acostumbrado a jugarlo y ahora no te apetece jugar otra cosa. Mirad el daño de un tornado de mierda, tío. Joder. They're going for it. There's the blink ult from Calvin. There's the beads from La Revolution. This time, Sun Tzu Disciple
Bueno. La Yemoja no tiene bits ahora, ¿eh? Uy, 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 ¿pueden cargarse a ese tío? Pueden piquearlo, ¿eh? Uf. Buen poke ahí de Rayin, la verdad. ¡Ojo! ¡Guau! Prime tiene que tirar bits, pero... Cuestiones, ¿salvarán? Han pillado muchísimo. Vaya engage más bueno. Buah. Y no consigue el Bob hacer nada, tú. ¿Esa ulti de Kukulkan ha dado a alguien? No. Ha intentado pokear el top y se ha comido él el poke de la Daji que le ha metido el dash básico y le ha destruido. La ha destruido. Directamente. Posicionamiento del Prime está siendo un poco dudoso porque está demasiado melee, ¿sabes? Intentando pokear pero demasiado melee. Entonces se le ha tirado el cuello y a tomar por culo. Take advantage of the lack of respawns coming through. Still long respawn timers for the rest of the Yodi gang. There go just the bombs are gone. Bombs in existence. Huge. That was 3 runic bombs. Han tirado 3 bombas, tío. Vaya troleada. That one's definitely dead. Can the left one fall down too? Yes, it shall. Aún así pueden tirarlo todo. Quizá quieren intentar defender el de la derecha. Yo haría un all-in ahí en el de la derecha ya, la verdad. Pero parece que se van a pirar. Buah, van a jugar mucho más safe. Y van a hacer van a hacer el Oni. Y la presión de Oni Fire Waves. Y luego asediar derecha de Free. La verdad es que no es mala. Incluso podrías hacerte la bomba. A ver, ojo, piqueo. Y se lo lleva Tanuki, tío. O sea, lamentable, la verdad. Se ha flipado Gibre y tendría que morir, pero no ha muerto. ¿Por qué tira daño? Ogibre se ha salvado después de hacer ese play que era una mierda porque no tenía dashing. Vaya calentada. Dashear y tirar triple ulti in. Tenía que haber muerto 100%. Pero bueno. Han paniqueado. Yo creo que tendrían que haberlo matado y haberse vuelto más locos y a ver qué pasaba. Es que... A ver, confían en poder defender, supongo. Y no tienen mala defensa, pero... Tienes 2 Phoenix down ya. O sea, no puedes defender muy cómodo. Aún pueden defender, ¿eh? Aún pueden defender, pero... Puede ser una troleada por parte de los otros y que se líe. Pero el problema es que no tienes una buena forma de matar a los asesinos de Yomi. Y ese es el problema, porque uno se sube al cielo, que es la Daji, y el otro también, con el Kamazots. Entonces tienen doble asesino que ganan muchísimo tiempo. No son focuseables durante un largo periodo de tiempo. Y eso es lo peor que puedes tener, ¿sabes? En contra. Eso es lo peor que puedes tener en contra. Ok, eso ha estado muy bien, ¿eh? ¡Hostia! ¡Un sub! A ver, la ha hecho súper bien este pavo, pero ha tenido 0 follow-up, literalmente. O sea, se ha reventado, o sea, le ha forzado un montón de cosas a los otros, ultis y mierdas, pero claro, si nadie hace nada, pues... Madre mía lo que está metiendo ese pavo. Me gusta ver asesinos solo dominando, ¿eh? Vimos el otro día Loki y hoy estamos viendo aquí también esto. Dominando bastante, ¿eh? ¿Puede morir ese tío? ¿Qué pasa, tío? No ha dado la ulti el Prime a nadie, ¿no? Supongo. No sé por qué creí en Yobi. Paquita, muchas gracias por otro mensaje, crack. Si ya jugó el sabroso Julito, no es el último partido del día. Es el último del día.
por lo que hemos visto. Pensaba que era el tercero, pero es el cuarto. Aún pueden ganar Yodi. Ahora regeneran dos Fénix, los dos complicados, en un buen timing, porque el fight, si os fijáis, pues va a estar bien realmente para ellos. No están en un mal momento para regenerar los Fénix. El problema es que seguramente te hagan un split push y te los tiren sin ni siquiera Fénix ni nada, ¿sabes? Te los tiran de gratis y ya está. It actually feels like since that enhanced fire giant, Yomi Tanuki are actually now worse off. Both Phoenixes on the left and mid are up for the Yodi gang. It's just the right lane Phoenix, the easier one to do. Kama y Dai lo están reventando, sobre todo Kama. Dai lleva 17.000 de daño, pero Kama lleva 26.000. Está reventando mucho más el Kama, sobre todo. Es el que más está haciendo en la partida. Casi eso. Tiene muchos automesazos, cosa que no me gusta, porque en realidad ese Kama va full daño. Y como solo laner se le puede castigar fuerte yendo full daño. ¿Sabes? Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! sub! Mira, veis, se han cargado libre. Ahora sí que la han castigado bien. Esto se puede pelear aún. Bueno, no, porque se ha muerto el Boba. Ah, no ha dado a nadie el Prime. Si hubiera dado esa ulti el Prime, es que necesitas dar las ultis del tot. Son muy importantes. Y esta vez el Boba no sé qué ha pasado, pero no ha hecho absolutamente nada, así que... Lifted to the sky, sent down into the grave. It's 2. Make that 3 versus the world. Never mind, it is 2. Because there goes Pretty Prime. Sun Tzu Disciple doing what they can, but they pues reventaos. Reventaos. Tanuki gana y creo que Yodi ya está totalmente fuera, si no me equivoco. Con esta win de Tanuki. Porque esto es loser bracket, si no me equivoco. El Dragón Ra, por cierto, muchas gracias por 31 mesazos. Crack, muchas gracias por ver el canal. Y Destiny antes con los 2 mesazos, muchas gracias también. Thank you so much. Muchas gracias, chavales. Yeah, so close there for the Yodi gang. If that fight goes even slightly differently, if Streak Up does fall there to Boba, all of a sudden we could see this game turn all the way back around. But it does not. That was that bueno. For the Yodi gang. They did so well though in game number 2. You know, game number... Muteamos a ver si hoy podemos salvar el resubido. Que yo no lo creo, la verdad, pero a ver qué pasa. A ver, hostia, no sé si... Voy a mirar si me han demonetizado el de ayer. A lo mejor me lo he salvado, ¿eh? Que el otro día me lo comí un rato. Y yo creo que estaba muerto. Creo que está salvado el otro, chavales. El otro está salvado, lo salvamos, No nos lo contó. Quiero. Ya está. ¿Ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Pesado. Lo salvamos, lo salvamos. Mi monitor 144 Hz. Radical, muchas gracias por los 3 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. No hay hora concreta, Taqueda. Ese es el tema. Es que no hay hora concreta para los partidos. O sea, literalmente juega el último partido, pero no se puede saber. No se puede saber porque depende de lo que duren. Suponemos que a las 11, maybe, 10-11. Puede ser. Este set, por ejemplo, lo hemos liquidado en 1 hora y 40, así un 2-0. Pero el próximo puede que dure 2 horas y media, el siguiente 2 horas y media y acabamos pues en 5 horas, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es 5 horas? Las 12. O puede que acabe en 3 horas y sea a las 10. Entonces, claro, hay un margen bastante grande. Yo estaría por aquí sobre las 10:30, yo creo que es lo más pronto, creo yo, que podríamos empezar el partido. No creo que antes de las 10:30 haya acabado nada. Si son las 6... Son 6:30. A ver, si fueran 2 partidos de 2-0 y 2-0, a 2 horas más o menos de cálculo, total, 2 horas más o menos entre que empieza el siguiente y no, acabaríamos a las 11 más o menos, ¿no? Yo digo. La media debería ser sobre las 11, 11:30 para que empiece el último set.
Todo depende de lo rápido que vayan los otros sets. Ha estado muy clave aquí, ¿eh? El Kama, gente. Ha estado muy clave el Kama. Ya, bueno, en ese play no, pero en general Kama, buah. Uf. Vaya bus detalle, ¿eh? Me gusta ver como contestación los asesinos, antes de incluso el nerf a los magos, del nerf tocho, porque es posible que volvamos a ver asesinos a daño, e incluso warriors nuevamente, porque los asesinos a lo mejor empiezan a dominar demasiado incluso a los magos, ¿no? Porque, joder, realmente no sé quién ha aportado más. Ha sido muy distinta la partida, ya lo hemos dicho. No iba a poder aportar lo mismo el TOT o tan fácilmente lo que podía aportar el TOT contra un asesino, y se ha visto. Tienes que estar pendiente de dos asesinos y eso es muy jodido. Es muy jodido, porque o te mata uno o te mata otro. Y ahí no sueles normalmente tener suficientes recursos para salvarte de eso. Así que, complicado. Complicado. ¿Cómo es el nivel de Bols contra Mambo? Hombre, Bols estuvo fino el otro día. Jugó mejor de lo que esperábamos, pero por otra parte Mambo. O sea, yo espero que Mambo gane contundente. Ya veremos, a ver. Ahora vengo un sec. Bueno, me muteo que voy a comer un poco. Activo aguantamos, gente. Activo aguantamos. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Tupac, muchas gracias, te me has dado, crack. No me esperaba que Tupac se suscribiera a mi canal, pero joder. Not bad, not bad. Ahora sigue. Los pingüinos contra los titanes, gente. Que son el otro partido de losers. Los pingüinos dieron más pelea que los titanes. A todo esto. O a lo mejor se han equivocado. Taqueda. Y han puesto el otro match, ¿sabes? Oye, pone Scarabs contra Niflheim Warps, pero este no toca. ¿Qué está pasando?
¿Qué ha pasado? Titanes 2-0 Penguins. A lo mejor es que los otros no se han presentado algo así. Y le dan victoria 2-0. Podría ser incluso, ¿eh? Podría ser. A mí no me extrañaría ver gente que no se presenta. Literalmente. A ver, ahora mismo yo tengo el schedule petado otra vez. Literalmente. No sé qué le pasa a la web esta, pero va como el orto. A mí sí que me salía el segundo partido. Con horario y todo, mirad. O sea, yo no sé por qué dan este, pero mira, también sale esto. ¿Sabes? Es como, tío, pues no sé, enséñame el Penguins contra Titanes, cabrón. Pero a saber. Ah, mierda, música, fuck. ¿Cómo lograr que tu equipo en Ranked se agrupe así y finishe rápido? Imposible. Podría ser, ¿eh? Podría ser Taqueda. O sea, la posibilidad existe. Si realmente nos han presentado, se da 2-0 y se pasa al siguiente match. Pero sería raro de cojones que no nos dijeran nada, ¿no? No sé. A lo mejor han dicho algo, pero como lo he muteado, no lo sé. Pero entonces significaría que acaba mucho antes el set y tendremos el 7 de julio mucho antes. Qué rarete. Pero bueno. Tampoco sería malo, pero raro. ¿Sabes? Solo 3 sets un día. Pero bueno, el otro día ponía 3 sets también, que estaba un poco bugged, ¿eh? ¿Os acordáis? Pero ahora cambia y ahora el sábado pone 3 sets, tío. También. Ayer es que estaba mal. Esto va mal todos los días. ¿Qué me hago jugar a Julio? Pues yo qué sé. Poseidon si te dejan, ¿no? O varón. ¿Cómo le gusta el varón en Ranked, eh? Siempre fidea, pero le mola. ¿A dónde queréis de vacaciones? A ningún lado. Yo no voy a ningún lado de vacaciones ya. Paso. Me quedo en mi casa. Me echo una siesta y ya está. Porque yo qué sé, tío. Yo soy de Barcelona. En realidad de vacaciones a la nieve, quizá, ¿no? Andorrita. Hacer unas bajadicas por las pistas, tío. Eso nos bate, en verdad. Andorra evadir. No, no. Yo si me mudo a Andorra, que sepáis, gente, que no es por el dinero que gano, ¿eh? Es porque me gusta esquiar. De hecho, no me voy a mudar. Porque no gano lo suficiente, así que... Aquí se está muy bien. Bueno, mejor, ¿no? Suma cocos. Más felices todos. ¿Dónde ves los horarios? En el SCC. Te vas a la página de MyPro y hay un apartado que pone SCC, pues le clicas ahí. Bueno, han sufrido un poquito, Expert. Los 2 matches, de hecho. Pero han ganado. Aquí en agua. He hecho
Cable surf. No sé cómo se llama exactamente, pero es un cable que te estira y tú vas encima de una tabla. Creo que es cable surf. Está guapo, la verdad. Pero bastante frustrante hasta que aprendes a subir. Sí, hombre, Mai. ¿Cómo no lo voy a jugar? Maybe, tío. A mirar los dos, no me jodáis. Hay que comer. Si no, no me puedo permitir esto. Que es un arroz de bote. Wakeboard lo llaman. Al cable surf. Puede ser. Este match va a estar interesante. Mirad los rosters, gente. Va a estar muy interesante. Iniciar una predicción. ¿Quién gana? ¿Escarabajos? Warx. Aún no le voy a dar, pero ya la dejo preparada. Sometimes you don't need macro when you can just push your buttons better than other teams, and that's what some of these guys have been doing for years, as mentioned with the Scarabs, Deathwalker, Apriel, and you have Zero's Eye Silence and E-Chrome. Scarabs roster for the Wards. Sí, Chabuco, lo sabemos, lo sabemos. And Davey to round these guys out, and I mean these have been some of the hardest hitting players in the EU SCC for quite some time now. The better part of the last 2 years, these have been the names that are consistently at the top end. And I should say, take with a grain of salt what I said just previously. No, Julio, no. Faster when matches are as evenly matched. I'm expecting this one to be the second and third seed in Europe, of course. You can probably expect it to be a bit more back and forth. Back and forth tends to lead to later games. ¿Quién es solo los escarabajos? De Walker. There is potential here for these games to go very long. ¿Quién tiene más nivel individual de los dos teams? Yo creo que los Warx. La verdad. Pues nombre de cuerno debería ganar esta ronda. Sí, sí. O sea, los nombres hace mucho que dejaron de ser importantes, ¿eh? Literalmente yo cuando estuve haciendo de suplente en el roster este que jugué con... Bueno, estuve jugando con... de suplente en los clasificatorios a este torneo, realmente, ¿no? De la SOC. Y pues nos cargamos al equipo de Milito, por ejemplo, y esta gente, ¿sabes? Y es como, hostia, sí, claro, Milito, campeón del mundo, ya, pero bueno, hace 7 años, ¿sabes lo que quiero decir? Interesting to see what Deathwalker maybe pulls out in this kind of mid or this mage solo style of meta. No creo que se fuera, maybe. Quizá lo largaron, ¿no? Opwash locked in for the Solar Scarabs, a pick that has had a lot of contention on it in the SPL. We saw in the last week of the SPL, I believe it was a top priority solo laner. So much damage, great space control, great sustain in lane as well. That's something that people are not talking about enough, is how difficult it is to actually do real damage to Opwash when he can just back up to his tower, eat some corpses, get his cooldown back, get his mana back, and his HP. Hi-rez de World Champion, sí, pero es hi-rez de coach, creo. Speaking of sustain, Yamoja Hover for the Solar Scarabs. ¿Tiene que eso ahora juega? A ver que mire. Nunca. Pues algún shooter no, ahora mismo ninguno, la verdad. Bueno, no es lo más interesante del mundo, Gabriel, esto. No le interesa a todo el mundo. En el mundial habrá más y cuando haya más drops, más todavía. Ah, no, a mí me gusta el competitivo y por eso lo veo. Pero no a todo el mundo le gusta tanto el competitivo. A la gente le gustan los drops y cosas así. Es así, o sea, a la gente no le... Si hay mucha gente de Smite, la mayoría de la gente de Smite juega casual, ni siquiera juega Conquest. ¿Por qué querrían ver competitivo que es Conquest pero más tryhard, ¿sabes? Pues la verdad es que no, Yamoya.
Seguramente si se lo dijera a lo mejor podría hasta acompañarlo, pero es que no me compensa. Prefiero verlo desde mi casa y hacer la retransmisión, que me compensa más, literalmente. Económicamente y de todo, porque no tengo que pegarme el pateo hasta allí, que es un coñazo. Para ir a ver, ¿sabes? Eso lo veo desde mi casa. Ya estoy servido de ver mundiales. Ahora lo veo desde mi casa, todo cómodo, voy a la cama y al día siguiente lo volvemos a ver. Pero Julio, ya. Lo veo desde mi casa también a Julio. Se nos quita la otra. A Julio ya le he visto muchas veces ya la cara. Ya me cansa. Ya lo he visto este año en mi boda. O quiero volverlo a ver ya en una temporada. 144 son los dos arcantos. Thank you very much, J-Mac and Mifflin, myself, Supersonic Blur, and Kaizo here to break down the second set of the day. Solar Scarabs, Niflheim Wargs. This is a matchup we've cast Ahora vengo, gente. throughout the SCC. Voy a guardar esto. And, well, metas may change in things, but as it stands right now, both of these comps look like they got everything they wanted, Kaizo. Yeah, I was actually just thinking that when we were watching these picks drafted initially is backdrop for this conversation. I silenced is invading purple for free. Like, there is nobody here to stop him from doing this. I don't think he gets the full buff, so it's a little bit surprising that he's still committing to this, but a very fascinating opening act here. Okay. I mean, he did this yesterday on the Fafnir as well, but just trying to buy some time, strip away farm by the looks of it. He's not going to get punished too heavily for it. Is this just like a player preference thing, or is this something that other teams could adopt as well? A little bit of both, honestly. I don't know what the real punish is for doing something like this, because obviously the person who is invading is losing out on farm, right? Like, you get a very minimal percentage of the farm that you're invading because you're taking it away from the enemy team. We are trying to stop the invade meta a little previously, so Invader's Curse came out. You got a reduction to the gold and the experience you get from invading farm, and that's sort of supposed to kind of dissuade you from doing that, but it does still deprive the enemy team of a critical early power spike, makes them come online a little bit later on in the game, and does get your ADC pretty far ahead. I mean, E-Chrome is just by definition going to be farther ahead because he's had the option to farm more stuff than the Niflheim Wargs have. Davey is going to be a little bit behind as a result of that, so Silence kind of a sacrificial lamb in that conversation. It is definitely something more people could be doing. They just don't want to. Well, I don't think Zeros wanted to take quite so much damage or have their beads forced as the Arpoche in mid. We were all thinking this was going to be Arpoche solo, but Deathwalker doing their own thing. We'll go with Disco solo. We'll potentially talk about that in a bit, but you can see there, Scarabs have had a little bit of pressure thrown their way, and there's so much on this map. ¿Ya te hay cambio invade del Kebri o qué? He's got Tainted Steel first item. I'm seeing the Arpoche and Deathwalker. No creo, ¿no? Take your pick, Kaizo. It's a lot, it really is, and I guess I'll lead off with, we can talk about the Deathwalker Disco at any point in the game. Like, that is definitely something we'll need to get to at some point. Nada, simplemente se ha dejado el verde. With the Davey Tainted Steel, because this is actually not the first time I've seen this. And no, Discordia solo no está tan mal, gente. So the reason you get starter items is you want to have sustain in lane, you want to clear a little bit better, you don't want to get poked out, and you want something that transitions pretty well into the late game. Izanami doesn't really need a ton of help with wave clear in particular. Her sustain is fine just because she doesn't have to take too much damage for clearing the wave. So you get that option for a very high utility. ¿Qué tal más los games? Muy bien. Han estado interesantes los dos primeros, bastante interesantes y igualados. Y estos son mucho mejores, así que a ver qué tal. You don't want to itemize into a Toxic Blade or a Brawler's Beat Stick as one of these ADCs. The Deathbringer glyph just takes a little bit too long to get on. Ese target de Izanami troll. No, ese target lo hace todo el mundo con Izanami porque lo usan para counterar el healing. Suelen jugar Izanami para counterar el healing. You don't really feel like you miss out on a whole lot. Casi eso. Probably going to be fine on Hostia, health. un She's sub. probably going to be fine on mana. So why not just provide a little bit of extra something to your team? A little extra something might be useful in those team fights. So I have to see if the teams do want to try and focus on this duo lane side of things. Usually there's this idea of
is there pressure in one lane? Do the junglers go over and potentially out-rotate that? Se lo cargan, ¿eh? Está muerto. Llega ulti de Thor. También llega Susano. No, no han fallado. So instead it kind of ends up as a wash. The Susano comes in. It's a lot of pressure out on the worst turtle. Si hubiera dado igual la ulti, quizás se lo cargaba. Incluso podría haberle caído al Susano a hacerle pupa, ¿eh? No era mala. Pero bueno, supongo que da un poco de miedo Susano también. Que le caes encima, te tira bicho y aún te mata, ¿sabes? Pero ven. Why the Thor didn't land on top of the person being CC'd? Well, he didn't start the ult in an optimal location where he could have actually reached there. He just landed. Bale, por cierto, muchas gracias mesados, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias. Porque la gente no para de decir F, ¿qué coño pasa? ¿F de qué? Another one of these very degenerate early buff. Va a empezar a poner G. By himself on the next purple buff, for example. So maybe keep your eye on that. Yeah, they've had the proclivity for wanting to do that. Like I said, we saw this yesterday coming through on the Fafnir, where levels 1 through 3 didn't really matter for them. I thought though that Umoja really mattered a lot, but now they've got the Gauntlet of Thieves to start stacking up. Supreme takes a little bit more damage here. Fires the ult off defensively. Worst Turtle will beads. And now they're going to get their own beats forced on a route from Preds. And this is just a walk it down right now. Silenced is here. Bueno, ha sido bits por bits en realidad, ¿no? Bastante de normalillo eso. Buena presión del Ward, ¿eh? Tirándole a Susano hay buenas hostias. Y ahora el Ward va a tener ulti pronto y el otro no tiene. Quero, ya vale. Ven. Quero. Ven. Desastre, perro. Que ahora solo te vamos después de estos games. Is that the best part is always when you're in the ranked queues and then they whoever it is who's running away from you pings you like, why did you not come to me? Oh, I was doing my best, man. You were running away from me. You're actively avoiding the safety. Maybe that's why these front lines usually get like some movement speed in their kit. It's so they can chase down their allies. It feels like babysitting at times, man. It really does. You just gotta chase them around like toddlers and make sure. Tipo casual. Ahora mismo estaba jugando un poco al Palia y estaba jugando al. Al WoW Classic Plus. In theory, it should be zeros, and I think production knows because we already pan over to the AP as this conversation starts up, but Mr. World Champion himself is... Pues depende de lo que te salga a ti de los cojones un poquito, Skyne, la verdad. El que te guste más, pueden llevar ambos, los dos están muy bien. Este es el segundo game. Debería haber sido otro el segundo, o sea, el segundo set. Debería haber sido otro el segundo set, pero no ha salido nada. Deathwalker though, still playing on the mage, got some tankiness to their name, but not a whole lot. Oh, ha fallado muchísimo Pan Beach. Can't quite find it. Worst Turtle look to get aggressive with their ults. It's 2 ults traded out for Deathwalkers. A TKO, nothing really to abuse with that time spent walking back to lane. And they do actually pull some pretty meaningful cooldowns out of the Discordia, in particular that golden apple, which doesn't seem like a lot by itself, but when you consider the fact that Deathwalker already missing the beads, that's just another safety tool taken away from him. And I do think that's the direction we need to be looking, because I said we'd talk about it later. It feels like the right time now to bring up the Deathwalker is taking the less traditional of the two. De momento está la partida súper igualada, ¿eh? 0-0. También te digo, Rainen bastante más fuerte que Discordia en early, ¿no? Está dominando por un level, pero... Porque supongo que estará ganando la presión constantemente y llevándose los blancos. Uf. I think that solo lane mages in general function off of one concept. You can build utility. No es mejor Discordia Put solo, se puede jugar también. Han preferido hacerlo así por lo que sea y ya está. Pero las dos opciones son buenas. Yo prefiero también el Aput solo, pero bueno, es jugable lo otro. ¿Ven? Discordia Perro más pesado, has an tío. amazing passive,
has a great team fight ult, and that strike, ¿Y no habría que quedar más a la discordia? A ver, acaban de ir hace un segundo. O sea, sí, supongo que tienen que ir, pero sin volverse totalmente locos. Hay muy buena visión por parte de los Scarabs deep en la jungla, ¿eh? Fijaos los wards que tienen ahí para ver al toro. La verdad. I'd still probably prefer to see Quiero. the op wash over there just because Ya that's está. been tried and tested. I mean, for Espera ahí. God's sake, Blur, we've seen a quadra kill on an op wash solo just this weekend, but Discordia definitely no slouch herself. Sigue fuerte la build de Mount solo. Sí, pero ahora va a salir un parche el martes y bueno, se supone que están un poco peor. ¿Cómo se ven los wards? Pues están ahí en el mapa. Yo qué sé. Son azules o rojos. Still no kills across the board, though attempts have been made here as we make it to where about 9.5 minutes in. Gold also incredibly even between these two, and Mifflin mentioned it on the desk. This is a very even. Pues si estás en el móvil es difícil ver algo. Between these two teams, and Worst Turtle might want to tip the scales in their favor. They have ulted, but look at that. April goes straight towards Ice Silence. Worst Turtle says, I want none of that, and so dips. Wow, that's crazy. He walked toward his support, and then the enemy team stopped. Hay mucha visión, ¿eh? Weird, Blur, how that works out. I don't know. Something funky about Mucha visión. I know. As now, see a little bit of aggression. Zeros throws out the ults. Everyone disengages. Gunter ult as well. Is it Niflheim Walks who need to be the aggressors in these kind of fights? We've seen it kind of be Worst Turtle, but just a second here. Davey looking to get aggressive. ¡Qué buen muro! No va a poder matarlo, creo. A ver, double tap. Uf, se lo carga igual, ¿eh? ¡Qué buena! Y ahora ahí está el Kepri para hacer un poco de peel. Watch this. He's gonna take the Kepriel. Oh, maybe not. I was gonna say he's gonna take the Kepriel, walk into T2. He might die to minions, Blur. He's gonna die to minions. Ahí está. He'll die. I think that was always the plan to die, but in the end, I mean, hey, there's still a zero on the side of Solar Scarabs. No anything for them really off of that. So Worst Turtle, I mean, hey, it's a hero's death. Se ha suicidado, ha estado bien eso. No da kill a nadie. Ha tenido que esperar un poquito porque si no creo que se llevaba algo el Hachi. Pero no sé si le ha llegado a pegar algún hit. I thought Preds was that deep because the play was you're gonna drop the Scarab's blessing on top of April, and then he just walks into T2 and gets out for free. I guess technically, now that I'm thinking about it though, that's not too much time off the map missing for April. He's not giving that kill to anybody, so no gold bounty going as a direction of like, you know, a consequence for his actions. So why not just hang on to the Scarab Blessing for a later date? That keeps Gunter a little bit safer, although he doesn't seem to be under too much contest. I changed my mind, Blur. It's a much better play to just no, Takeda. Era mejor guardarse la ulti y suicidarse y ya está. No perdía nada y tenía la ulti de Kepri aún. Porque ¿qué ha perdido por morir ahí? Nada. Es un fastback. O sea, no ha perdido nada. Había llevado la kill ya, ha muerto por nada, pues ya está bien. I always like to look at the second item in a build. It kind of feels to me how these two want to play out. It's a Brawler's Beat Stick. That to me screams we're dealing with anti-heal. Hay mucha visión, mucho ward por parte de los Scarabs. Como para gankear con el Thor, ¿sabes? Está todo ahí observado. Esto se lo llevan bien los Wargs, un poquito más de pasta para el equipo. Van un K arriba con un 1-0. No está mal, pero está muy igualado aún, la verdad. Those cooldowns are probably on like half-second timers, which means that he's just going to be throwing them out left and right. And he can probably brawl with it too. Okay, well, there's a Thor ult just to announce presence over at the Oracle. A ver, eso ha sido ulti del Rain, bastante loco, ¿no? Again, losing out this Thor ult. He's been very lackadaisical about using these as the Vulcan ult lands on Davey for support and making sure no one else goes through. The 3v4 situation for the Niflheim Wargs over and around this buff. There are some smatterings of thinking, are we Esto no está... Bueno, están encima un guard 3 personas, o sea que... Por suerte hay un guard ahí, estaban viendo la trampita, pero vamos. Hubiera sido peligroso eso sin guard, ¿eh? Julio juega después de este set, gente, cuando acabe este, sea cuando sea. Ojo, vaya daño, Vulcan, ¿eh? A ver. Uf.
Ha forzado doble bits y el AX del World también, ¿eh? Bueno, no ha sido mala del Susano en realidad, ¿eh? Ha forzado muchísimo. ¿Aún van a chasear más? ¡Oh, qué buena esta! ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Esto es Gold, ¿no? Yo creo, están súper mal. Sí, sí. Sí, sí, sí. Los otros no pueden pelear, ¿eh? Si van a pelear están muertísimos. ¿Van a pelear? Van a morir. Si quieren pelear, mueren, te lo digo. Se han flipado mucho. Ahí podían haber buscado el engage incluso, ¿eh? Que tienen el solo laner. Su idea ha sido buena. Quería ultear y luego tirar el 3, pero ha muerto. Ha muerto. Maz, muchas gracias, 2 añazos, crack. Muchas gracias por haber ganado. Grande, 5 semanas, tío. Muchas gracias. Esto ha sido putada, ¿eh? Porque te llevan la gold bien y tal, pero acaban piqueando aquí a tu de carry. Putadilla. Sí, jugaban el último, pero no sabemos qué ha pasado con el partido de antes. Y a ver, sí que puede que te penalicen en partidos profesionales y tal, pero estos no son profesionales, gente. O sea, eso en la SPL, pero esto es semi-pro. No es pro. Se tienen que... Buah, muerto. Había llegado ahí el Sidehouse, creo, muy pronto y no han podido hacer buena pelea. Se rindieron, es que no sé si se rindieron, pero no, o sea, no han dicho nada, ¿no? Creo, o sea, no he escuchado nada yo al menos. Pero bueno, es lo que hay. No, Julio juega después de este set, gente. Hoy va a ser un día light, dentro de lo que cabe, porque serán solo 3 sets, así que será más rápido. Sí, dijeron que no se presentaron, pues ahí está la cosa. Muy buen muro, ¿eh? La ulti del Vulcan no ha sido buena, pero el muro sí. El Chrome está pegando buenos bazocazos, ¿eh? La hostia, ha tenido que forzar la ulti al Kepri. Qué ulti, ¿eh? Qué daño el Hachi, tú, va fuerte que flipas, tú. ¿Qué tiene él de ítems? Claro, es que se ha comprado el aura mágica. Claro. Y The Walker está ahí tranquilamente, molestando, robando farm. Con su build que siempre se hace el The Walker, gente. Siempre se compra solo un ítem de resistencia. Siempre se compra un ítem de resistencia solo. A ver, ¿tiene ulti de Vulcan para asegurar? Aún no. Bueno, se lo llevan los wards bien asegurado. Con Vulcan hacen muy rápido los objetivos, ¿eh? La torreta de Vulcan da mucho daño. Y ahí compensan un poquito, ¿eh? Ulti de Walker no consigue nada realmente. ¿Algún motivo por qué no se presentan en un equipo? Bueno, piensan que no van a ganar y no se presentan, en fin. Es lo único que se me ocurre. ¿Por qué hay tantos anuncios? Siempre que llegan esta temporada, gente, la gente se queja mucho de los anuncios, pero es normal. Tiene que ver con Twitch, ¿vale? O sea, tú siempre tienes los anuncios puestos más o menos igual. La cosa es que cuando Twitch tiene más anuncios, pone más. Y como son navidades, pues tienen más anuncios. Sin más. Bueno. Uf. Es que es una pelea injusta y no tendría que haber cogido porque él va con un breastplate, resistencia mágica, o sea, física, y el otro va con full daño.
O sea, ha comprado resistencia mágica y daño. Ahora se acaba de acabar el breastplate, la discordia, pero tenía directamente ya más penetración. O sea que tenía muchas más chances de ganar ese 1 contra 1. Bastante igualado ha estado dentro de lo que cabe para tener un ítem menos. Aunque tú tengas uno de cooldown, él tiene uno de daño puro. ¿Casi eso? ¡Hostia! ¡Un sub! César, muchas gracias por los 7 mesados, crack. Muchas gracias por haber ganado. Grande, thank you so much. Ya, pero no es SCC, esa gente es del SOC. Y bueno, pues lo han intentado, supongo que les han apalizado y han dicho, solo hay 2 spots. No vamos a ganar a ninguno de los equipos top. Pasamos de perder el tiempo. En fin, ya está. Que Pri es un personaje de la hostia, ¿eh? Por cosas como esta, gente. Esas cosas, tío. Son literalmente la clave. Aquí se viene Diveo fuerte, ¿eh? La han piqueado encima, en medio. Ha tirado bits, pero ha acabado muerto igual. Sí, no, por lo que sea, a ver, o si ves que no tiene chance y tal, pues ya está, que no pasa nada. Si es que este es el último torneo, creo que tendrán que jugar esa gente. Y si no ves chance en clasificar ni nada, dices, pues ¿para qué? Si creo que no te juegan nada, pues ya está. No clasifico porque no voy a clasificar ni de coña y ya está. Estos equipos todos saben que tienen más chance unos que otros. Por ejemplo, aquí los Warchi son favoritos, pero Carabs está jugando muy bien este game y pueden ganar tranquilamente. Es el Seed 2 contra el Seed 3, puede ganar cualquiera. Pero los otros no son ni SCC y dicen, voy a jugar contra un equipo que me va a estompear, pues ¿para qué voy a perder el tiempo? Ya nos vamos y ya está. Lo hemos intentado, no damos la talla, en fin. No pasa nada. No tiene nada de malo y es respetable. ¿Sabes? Entiendo que es igual de respetable el jugar los partidos, que para eso te has clasificado, ¿no? Pero si realmente prefieres no jugarlos, te has clasificado, te gana tu derecho a decidir no jugarlos y ya está también, ¿sabes? A tomar por culo. ¿Qué te van a decir? Oh, tío, no te has presentado ya, bueno. Haberme dado algo, ¿no? No puedes exigir tampoco mucho cuando no dan mucho, ¿no? Tampoco. De hecho, este año creo que redujeron salarios de la SCC y todo, o sea que... Yo qué sé. There is no team that's favored, call it the Scarabs, just because of this XP lead that they've been cultivating, but a lot of that is on no creo que importe mucho. Joden el schedule, pero ¿a quién le importa? ¿Sabes? Pues un partido menos, pues se le da derrota y ya está. Y se juega al siguiente y pues se van antes a la cama, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Muy bien castigado. Aquí va a caer el Thor, va a ser buena caída. ¿No? Pues no sé por qué nos han jugado ahí más agro. Bueno, quieren jugar más defensivo, pero ahí podía haber caído el Worst y a presionar. ¿Puede hacerse el Fire gordo? Puede ser, ¿eh? Tienen ulti de Vulcan para asegurar, ¿eh? Tienen mucho más secure, ¿eh? Pero es risky esto, ¿eh? Más secure tienen, pero es risky, ¿eh? ¡Guau! La ulti de Discordia ha sido buenísima. ¿Quién se lo lleva? Los escarabajos, troleadísima. Troleadísima, gente. La manzana ha sido demasiado buena, ¿eh? Vaya cat esto. Joder. I think was almost frame perfect. Worst turtle looked like sorry, not worst turtle, sorry, but whoever was chasing him out looked like they were about to follow up. Alas, that is not the case. Gunter gets to go ahead and make their way back towards base. Eventually, they stick around for a little bit of extra farm because they can. But that said now, Solar Scarabs get themselves Fire Giant. It's swung to a 4K lead. I swear, literally a minute ago, we were just saying, oh, the game's dead even, fight to the death over Fire Giant. No, it's 4K gold lead. Both towers in mid now gone. And Solar Scarabs are starting to call the shots here. Only Fury for them as well. Es troleadita esta, ¿eh? Aquí los Warchi se le complica un poquito. A ver, sí, 5K abajo. Antes hemos visto buenas defensas. Tienen defensa con Rayin Vulcan muy buena.
Izanami también limpa bien y además tiene un silence. Bueno, lo que pasa es que los otros tienen Yemoja para entrar también, ulti de Apuch. Tienen buenas ultis para entrar, pero la ulti de Vulcan puede ser como el counter de eso, ¿no? De decir, sí, tenemos ultis que nos protegen y de repente te viene una ulti de Vulcan. Tienes que tirar a Aegis porque te mueres, ¿sabes? O ulti de Thor te cae encima, no sé qué. Pueden defender. Pueden defender. O sea, aún no está decidido, pero la verdad es que ha sido un poquito troleadita esto, ¿eh? Que hace el breastplate de la discordia, que cuando tiras la ulti la gente con básicos pega menos. Es un poco truño comparado con el otro, pero no está mal para ciertos picks o contra ciertas setups, pero vamos. No sé yo. Baja bastante el daño por eso, ¿eh? Cuando ulteas, bastante. Looks like the Scarabs take down the T2 and left and are now contending with the Phoenix Blur. Well, a little bit of poke out from Worst Turtle towards Ice Silence and Zeros, but the sustain is still there from them from Fire Giant. I think it was more a case of testing the response time. They did have two members, I believe it was Panfitch and iDavy, over pushing up that solo side. They got tier 1. Va a ser a la derecha el objetivo. Con los titanes y tal, a ver qué pasa aquí. Ghost aún no lo tiene el starter, necesita pillarlo. Me gustaría ver un Mantícora de carry. No se está llevando mucho, la verdad, Mantícora. Es jugable, ¿eh? Pero no se está llevando, la verdad. A ver cómo defienden esto, ¿eh? Han regalado el titán totalmente. No está mal, eso se hace a veces. Pero bueno, aquí están pusheando a saco. Van a buscar la tier 2. A ver, se ponen a vaquear varios. No creo, no. Sí, no sé. Están fingiendo que vaquean, que no vaquean, hay dudas, pero... Y una wave entera, ¿eh? Esto puede ser Fénix. Pueden tradear Fénix por Fénix tranquilamente, ¿eh? No parece que lo vaya a tirar. Van a intentar defender, a ver cómo lo hacen. Han conseguido tier 2, que no está mal, es pasta para el equipo. Se ha comprado el Tainted Breastplate ya. La Izanami ha subido al 20. Y ha conseguido el Tainted Breastplate. Además ha comprado el Odyssey, así que va a tener mucho daño de rebotes y de tocar los cojones, ¿eh? Hay ulti de Vulcan. Esto es de lo que hablaba, gente. Esto es justamente lo que hablaba. ¿Te confías? Literalmente te confías. ¿Y qué pasa? Eso pasa justamente. Ha caído muy bien el Ward. ¡Oh, qué putada, tío! Ha saltado justo, pero bueno, ha salvado. Y han conseguido defenderlo con el titán incluso, ¿eh? Con el asedio del titán. Ahora tienen que seguir defendiendo. No tienen Fire Giant ya los otros, o sea que están troleando realmente ahí delante. Bien defendido. Eso es lo que hablo, gente. ¿Te confías? ¿Tienes la ulti de Yemoja zoneando? ¿Qué pasa? Ulti de Vulcan, donde está la ulti de Yemoja, que es donde vas a estar tú. Y se la han comido de pleno. Literalmente la Aegis... Y eso lo tiras en otro momento, ¿no? Que te comes una ulti de Vulcan y te mata, cabrón. That might seem unusual to some of our newer fans, but the reason for that is cutting off some of the damage that would be coming in from the Niflheim wargs and also obscuring the vision because you have those walls in the way, can't completely see what's going on there. Ahora toca el Fire, a ver cómo se da la situación. Tienen que estar ready ya. To dissuade any further aggression from the Solar Scarabs and push them back. It's very fortunate for them, in fact, that they don't lose any members. Little unlucky they didn't quite grab the bird, but we got another Fire Giant fight cooking up. A ver, eso va a ser Pouka y Silente, ¿eh? Ahí tendría que haber ulteado antes Yemoja, ¿eh? Si hubiera ulteado Yemoja, hubiera sido mucho mejor. ¿Y creo que me puede pillar aún? Guau, Panfitch. Esa ulti de Kepri muy clave, ¿eh? Para salvarlo. ¿Y salva? ¡Wow! No ha caído bien ahí el Ward. ¡Oh! Muerte instantáneo, tío. Madre mía. Si lo hubiera dado con la ulti, podría haber sido clave, ¿eh? Un Lucky. Ha troleado ahí un poquito el Davey, ¿eh? Ha troleado el Davey. Si hubiera tirado la ulti antes, Yemoja moría sin tirar nada. Le hubiera silenciado y hubiera muerto antes. Justo después del plug. Tiras tu ulti y muerto 100%.
Bueno, ahora toca defender. Es un fire, no es del 30, es defendible, totalmente. Pero tienen que defender rápido, ¿eh? Porque van a llegar los otros muy rápido. Bueno, a ver. Van a ir sin minions, ¿eh? Van a ir sin minions. En cuanto escuchen la gold, van sin minion para adelante. Ya veréis. Ahí está el tío este pokeando. ¡Hostias! Ahí van sin minion, gente. ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? Los towns. Silencio, muere. Muere, ¿eh? Esta vez sí. Bien. Bien piqueado. Cuidado con la pelea, ¿eh? Puede salir muy bien aquí. Buena ulti. Chrome. Bastante greedy, ¿no? Están reventados, están muertos. Worst ahí, perfecto. Están muertísimos, ¿eh? Han troleado muchísimo. Han troleado muchísimo, gente. Ahí está. Muy buena defensa por Fénix, es worth it. A ver qué pasa aquí. Uf. Creo que me ha vuelto ahí a pegar hostiazo, ¿eh? Pero bueno, han defendido. Es el Fénix fácil de defender. O sea, conseguir 3 kills por 1 ni tan mal, yo creo, ¿eh? Gracias con los 23. Muchas gracias, crack. Muchas gracias por apoyar el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Ahora tocará defender el Fire gordo. Ese sí que va a ser clave. Es el próximo objetivo y el más importante. El importante de verdad. A ver qué tal. So the fact that the Solar Scarabs can at least spread out the map a little bit, have somebody wrap around the back side of this middle bird the next time they go to siege, does make their job a lot easier. And in fact, because of that, I would have liked to see the Niflheim Wargs try to get a little bit more off the back of that fight. They got a 3-for-1, they had a decent advantage there, even if not for long. I mean, maybe try to knock down that tier 2 in mid or right lane, get at least something for your troubles, but they played a little bit safer, which not the worst thing in the world, especially when you don't want to end up in that lower bracket. Están haciendo muy buenos piqueos, a Yemoja, la verdad. So it does make sense that they're a little bit more careful. Just have to think that that was one of your better opportunities to fight your way back in. The next time that the Solar Scarabs group up as 5 is going to be a little bit more difficult for you. A touch more so when we've got this small lull waiting towards the Fire Giant side. ¡Oh! Bueno, han gastado muchas cosas. Cuidado estos towns. ¿Hypri? ¿No van a hacer nada? Bastante defensivo eso, ¿no? O sea, esa ulti era muy buena para piquear ahí al Susano. Pero bueno, la ulti a Puch estaba haciendo mucho daño, supongo. Bueno, está bien. Han forzado el Phantom Shell y han tirado el Beats Ulti de Hachiman. No está mal. Si acabas antes juegas, no, pero tampoco acabaré antes, que es antes realmente. Antes de las 11 te refieres o algo así. No, esta semana estamos solo con Peti, gente, porque mañana volvemos a tener con Peti y pasado también. A good item to dive a backliner with if you're jumping on top of an ADC, for example, and you want to reduce the damage they're going back for on you. That would obviously be a pretty good option, but I don't think we've seen Deathwalker jumping in and ulting necessarily, Blur. It's a lot more, you know, kiting playstyle where he's trying to use his range to his benefit, try not to be on top of whatever iDavy's doing. Does mean that if Worst Turtle jumps on top of him, that's a little bit less damage is going to be going in his direction from those auto attacks off of that ult combo. But it's a fascinating pickup, we'll say, from Deathwalker. That's the nice way of putting these kind of things as we reach the 32-minute mark. Fire Giant still off the table. It looks like Solar Scarabs want to play the map advantage they have. They're drawing everyone from Wargs. A ver qué pasa aquí. Left-hand side. It is an Oni minion, or Oni waves, potentially being threatened here that Wargs do not want to deal with. So all 5 members are here. Whether or not the fight ends up. Esta pelea es un poco rara de cojones, porque tienes que defender la derecha, tío. O sea, esto es raro de cojones. Lo importante es, aquí se harán la Oni Wave y tal, es lo que hay. O sea, la Oni Gold. Pero bueno, no pueden hacérsela porque fijaos, sale el Fire tan pronto que si te flipas haciéndote la Oni, te hacen el Fire, ¿sabes? O sea que...
EFG. En realidad, si lo hubieran tenido perfectamente timeado, podrían haber hecho la Oni y luego venir aquí con la presión de la Oni. Pero bueno, tienen que defender una wave más de la derecha todavía. Una one more wave. Pero no pueden no defenderla. Están troleando no defendiéndola ahora mismo. Buen poke. Muy buen poke. Pero tienen que defender. Atrás va el Gunther, creo. Vale, ya está defendido. It's the CC from Discordia, the long range poke potential that's stepping further forward. Let Ice Silence sit back a little more and just keep the team topped up. This Fire Giant is once again just being pressured out, and it's Wargs who are constantly in and out, but now they're looking a little bit further forward. Preds and it's worse Turtle. Hay Wargs tiene que pirarse, Gunter lands an ult. Lo que el de Walker también está tocado. Lo que pasa es que los otros tienen más sustain. Y April está ahí buscando un posible ganqueo que puede ser bastante bueno, ¿eh? A ver cómo sale esto. Se lo llevan los Wargs, el Fire, ¿eh? Es Fire gordo, pero... No, esto van a morir todos, ¿eh? Esto es partida para los otros. Es partida. A ver, Gunther se ha conseguido cargar a uno, pero no es suficiente. Es GG. Esto es GG. Esto es GG, 100%. But we're talking 40 seconds blur for 4 different members of the Wargs. Gunter has to pull off a miracle here. Let's see whether or not it's possible. Phoenix goes down. Solar Scarabs come on forward towards the throne room. It's the best of 3. A ver si se la marca random. ¡Hostia! Pues se la puede defender, ¿eh? ¡Lo que pega, tú! ¿Se la marca? Se la ha marcado, ¿eh? Se la ha marcado, gente, la defensa, creo yo. ¡Se la ha marcado! ¡Lo ha hecho! Se la acaba de hacer, gente. ¡Hostia! Los castañazos. ¿Ya se ha pillado la pata? Anda que... Pero ¿qué te han pisado? The rest of the Solar Scarabs just walked in one by one, and honestly, Blur, we're talking a long period of time now where they have 5v2 advantage. This could be a tier 2 tower for sure. Madre mía, la defensa de Vulcan, ¿eh? El daño de Vulcan, gente. La torreta pega más que el uno de Hivo ahora mismo, ¿no? Solo la torreta. Oh, pero tiene el revivir, ¿eh? ¿Morirá? Sí, muere, pero aún así han conseguido defender los otros también, ¿eh? Han conseguido defender los otros también. Y han sacado un 2x1 igualmente. Davi ha muerto, no tenía Aegis y ha muerto, pero no tenía ulti de Kepri. La habrá fallado, supongo. Those last 2 fights, Niflheim Wargs have won, have been the things that held them in the game. Now Solar Scarabs, they're starting to take those kind of fights as well. And the damage charts are absolutely reflective of who's been doing most of the work in this game so far. Pues aquí han ganado esta lucha, entre comillas, esta defensa, gracias a tener el starter de revivir el Apucho, ¿eh? Porque si no hubiera muerto mucho antes, porque hubiera explotado por el Worst, y encima no lo hubiera tenido que rematar, por lo cual se podría haber ido el Warchi y hubiera salido como mucho un 1x1, incluso un 2x1 porque se cargaba el Susano él. Revivió a otro el Kepri, joder, pues o sea que casi se carga todo el Susano, ¿no? Shadow de Vulcan revienta, sí. A ver, al final vas con todo el daño que puede. Lo que pasa es que tienes poca... Bueno, tienes un 30% de pen. No vas capeado de pen ni nada. Pero bueno, es la típica will. O sea, no es nada muy distinto de lo que se hace todo el mundo normalmente, ¿no? Ahora con el Mirdin este simplemente se lo hace todo el mundo por el tema de la ulti. Que el Mirdin proquea y hace efecto a la propia ulti, por lo cual está un balance directamente, porque afecta a la ulti, cosa que no debería, pero afecta.
Porque cuando la lanzas, se te pone el bufo. Entonces, al ponerse el bufo, como tarda en llegar la ulti, ya sea la ulti de todos, ¿no? Pues funciona así. No como Ezila, por ejemplo, que sale cuando acaba la animación y ya ha hecho el daño. Entonces, con Ezila no funciona, por ejemplo, ese burst damage extra. En cambio, con picks como Todd, como Vulcan, como Kukulkan, todos esos están haciendo el Mirdin solo por eso. Porque le das al botón y entonces hace el efecto extra. Y por eso meten esos bombazos con las ultis que dices, ¿por qué quita tanto en early? Es porque se compra el Mirdin de tercero y está quitando un 30% más de lo que debería. Básicamente. Está quitando un 30% más de lo que debería. Porque no debería afectar a la propia ulti, ¿sabes? Ese es el tema. Entonces, que una ulti quite un 30% más, pues es mucho. Por eso el otro día vimos los one-shots de Todd, de nuevo. ¿Por qué? Porque esa ulti de Todd te quitaría unos 1500 y en vez de 1500 está quitando 2000 y pico. Ese 30%, ¿sabes? Es que es un bug y no es un bug a la vez. Porque es raro, porque tú es cuando acaba tu efecto, como está planteado el Mirdin, es cuando acaba el efecto, entra ese efecto de que hacen más daño con las habilidades. ¿Qué pasa? Simplemente tendrían que haber programado que el daño de las habilidades y no de la ulti propia. Y ya está. Pero no lo han programado así, entonces... Yo qué sé. Por ejemplo, Janus también lo mismo. Aunque se ha visto aquí en Competi un poco, ¿eh? Lo que pasa es que Janus es mejor para arranque que para Competi, aunque se ha visto en Competi, ¿eh? Vale, bits del... ¡Puah! Lo que pega el Gunther, ¿eh? ¡Oh, qué pena, tío! Que ha muerto el Ward justo. ¡Para! ¿Qué está haciendo el Gunther, tú? Se la está marcando bastísimo, ¿eh? El puto Gunther. Joder. El Gunther se está marcando un carro esta partida, pero criminal, ¿eh? Está tardando en caer, ¿eh? Se le han llevado los Scarabs, pero a ver cómo sale esto. Uf, sale bien para ellos porque está el que prisó ahí dentro. Can't believe that they actually walked into that one. I thought for sure that was going down. They used empty the crypts, they used the frenzy. I mean, that's a lot of DPS. And if you don't have Gunter there, he was still resetting after getting an incredible kill, frankly, onto a Priel. I mean, Lobster and Big Man... Tardarla bien llegar. Sí, bueno, es que han tenido que vaquear. Están más lows que los otros. But I thought for sure that was going to be the end of it, because Gunter's not there to steal it away. Instead, Zero secures it, and now it's a 4v1 on this Phoenix for quite some time. Si pierden ese Fénix no hay ningún drama, la verdad. Es el Fénix que ya han perdido varias veces y tienen que perderlo y ya está. Creo que sí, la partida más larga del torneo de momento, sí. Pero bueno, es que son los equipos que están más igualados, la verdad. No hay nadie. Una lástima, ¿eh? Porque podría haber hecho un buen piqueo ahí. La intención era muy buena. Saben que no tenían algunos bits y que podía hacer un buen piqueo, pero estaban en el piro. Lástima. That's the main question. I don't think they really care, honestly, because they trade out what... Actually, I was gonna say they trade the Primal Fury. The Primal Fury not even done there for the Solar Scarabs. So the Wargs just get to walk up and take... Or excuse me, the... Yeah, the War... No. Am I tripping? Hang on. The Solar Scarabs. The Solar Scarabs, there we go. Yeah, there we go. I'm on top of things. The Solar Scarabs get the Pyromancer Bomb. They're gonna grab that one for Eyes Silenced, which does make their siege even easier for them. Because I just found out recently, Blur, shoutouts to Mr. The Wood. Solo está alargando sufrimiento. Una buena defensa, una ulti de Vulcan gana la partida, literalmente. O sea, lo que pasa es que la ulti de Vulcan tiene un problema y es que es muy previsible. Entonces, como mucho te fuerza la Aegis. Nunca te debe matar una ulti Vulcan. Si te mata una ulti Vulcan es que lo has hecho mal. Fin. Pero ¿qué pasa? Te fuerza la Aegis. Que eso también es algo muy bueno, ¿sabes? Porque ya no tienes a Aegis para luego salvarte, ¿sabes? Tal cual.
That is, of course, if Echrome can get in. Look how far forward Echrome is. They'll actually just tank up. ¿Por qué le dejan pegar básicos? Es que ¿por qué le dejan pegar básicos? Ha pegado 3 básicos de 500. O sea, ¿por qué? Buen poke del Ward. So yeah, there's a lot of potential damage coming through. No one's really looking for a home here. Priel hiding around in the wings. Now minions are in. Will that be enough? Ulti de discordia. Vale, ahí tiran eso 100%, pero al menos han tirado ulti push. Le han forzado la ulti push. La cuestión es, ¿podrán defender el de medio? Parece que sí. Están jugando con miedo los otros, respetan mucho. Solar Scarabs really dotting their I's, crossing all the T's, do not want to overextend. They'll grab themselves another beacon as they boogie on down. Sí, discordia la puede esquivar con el 3, sí, claro. Es un salto. I mean, hey, if this goes to another Fire Giant, 1000 crit there, shout out to that. If this goes to another Fire Giant, it'll be even easier for the Wargs to grab. A ver esto. ¿Pues ulti Vulcan? ¡Oh! Se la ha comido, The Walker se la ha comido. La discordia, fijaos. Pero esto tendría que haber salido mucho mejor, muchísimo mejor. Ha sido una troleada. No sé por qué no ha ido a por discordia y el Ward. La verdad, ha caído como a los carries, pero si hubiera ido por la discordia se la cargaban y tenían ya una kill hecha. Ha sido un poco troleada esta, Era demasiado bueno, tío. Era demasiado fácil. Tenías que matar a discordia a uno de vida y luego zonear tal. Han gastado cosas, entiendo yo. Creo que ha gastado bits de gente. Pero bueno. Ahora ha muerto el Pretz, que por cierto ha muerto con ulti, un poco troleada también. Está interesante el puto game, Está duro. Han hecho un muy buen engage y luego han tenido miedo, ¿no? Ha habido dudas o algo, no sé, ha sido raro. Porque la ulti de Vulcan ha sido tremenda. Aún así ahora los otros tienen mucho miedo porque no tienen activos. Literalmente solo tiene bits el Susano, los otros ninguno tiene bits. Y sabes que sin bits te cae un Thor y han muerto. 100-0, tal cual, Entonces, respetan. ¿Qué pasa? Fire gordo otra vez. Que lo tienes que regalar encima, pues lo regalas. ¿Puedes defender y ganar? Sí. Por lo cual van a intentar jugar a eso. Quieren jugar a eso. Vaya críticos del Hachi. Es que Hachi va muy fuerte ya ahora mismo con toda la build, la poti de 3K y el Fire gordo. Es que es mucho daño, tío. Es que en este punto está hecho para que pase esto, ¿no? Para que llegues al punto este final donde te desintegran de un cate. En fin. Y están en ese punto. Ahora mismo todo el mundo one-shotea porque van con poti de 3K más Fire gordo y es que te cogen y te destruyen el alma, ¿sabes? Es demasiado daño, demasiada penetración, demasiado todo, ¿sabes? En este punto la partida para una de carry, por ejemplo. Mira, poti de 3K ahí comprar. Y el Fire, que el Fire da 70 de power, así, gente, que no es que de poco, precisamente. Van a pasar por encima un Ward, te los van a ver. Les han pillado, Les han pillado, gente. La ulti de Vulcan no ha llegado a dar a nadie. Thor muere y GG. GG. Porque van a hacer all-in y ya finishean directamente. Han intentado hacer la trampa, pero los otros les han pillado, simplemente. O sea, es que les han pillado. If they want any shot at being able to hold on to this base, Preds is standing and taking hell of a lot of damage from Echrome here, but they can't allow the Solar Scarabs to walk in. If they take the Titan aggro, if they are allowed to deal damage to it, that could be the end of the game. So the Wargs have to stand
in front here where this middle Phoenix was and go for a fight. And that fight is going to be answered immediately as a blink from a Priel looks to Gunter. ¿Pero qué pasa? ¿El Pret no tenía ulti? No, no tiene ulti. Va, rip. Todos muertos y partida para los escarabajos, gente, ¿eh? Ha sido una partida muy intensa, pero simplemente los otros han jugado mejor. No ha sido un gran gameplay por parte de los Wars, creo. Simplemente ha estado Gunter muy fino, pero el resto no han estado finos, así que... Y se la llevan los escarabajos, gente. Los escarabajitos se la llevan. La verdad es que yo estaba más con Warx. Por comp estaban igualados. Hemos visto que el Vulcan ha sido muy clave en las defensas. Pero esa última ulti no ha llegado a dar a nadie. Entonces, cuando ha dado las ultis ha sido el GG. Cuando no las ha dado, pues nada. Además, les han pillado la trampa, simplemente. Han pasado por encima de un ward. Ha sido un Lucky. Pero había un ward ahí. Había un ward y entonces se han comido... Han intentado hacer trampa, pero sabían que los otros le estaban haciendo trampa. ¿Sabes? Ese es el tema. Has querido hacer trampa, pero te has comido tú la trampa. El baiteo de que sabían que estabas ahí y aún así ha estado cerca. Esta defensa ha sido de la hostia, ¿eh? Esta defensa ha estado de locos. O sea, dando todo. Mirad esos cañonazos a Discordia, ¿eh? O sea, literalmente le estaba quitando a Discordia 400, gente, ¿eh? 400 con cada torretazo. A un pick que lleva un ítem de defensa mágica, ¿eh? No tiene sentido. Hostia, hostia, la música, coño. Que no rompa, que no rompa. Que no rompa. Dan, muchas gracias de mesazo, crack. Muchas gracias por haber ganado. Grande, thank you so much. Muchas, muchas gracias. O sea, un tío con defensa 400 por torretazo. Qué ridículo el daño de la torreta, ¿eh? O sea, tienes que romper la torreta instant porque si no es que te cruje. Holy shit. Bestia, bestia. Bestia, bestia, la verdad. Buen game igualmente, la verdad. Muy buen game. Vamos a ver cómo sigue. ¿Cómo va Julio? Julio juega después de este set. Sí, a diferencia de ayer que Worst estuvo súper fino, esta partida pues no ha sido tan buena y ya está. Sin duda, o sea, el Thor de Worst ha estado flojo comparado con el de ayer que estaba unstoppable, ¿sabes? Y ya está, y eso se nota también. Si hubiera jugado como jugó ayer, hubieran estompeado. No ha estado tan fino y ya está, no pasa nada. Pero creo que ha sido un poco general. El equipo ha estado flojo. A ver, ahora que se refresquen un poquito y que vuelvan con caña, que son probablemente mejores, pero bueno, tienen que jugar bien. Si no pierdes, ya está. Ya se verá. Ya se verá, gente. ¿Cuándo verás a competitivos? ¿Se te extraña? Yo no compito, gente. Ya lo sabéis, ya me conocéis. Os di un Last Dance este año, tío, en enero. Estuve divertido, ¿no? Ir allí a Atlanta a jugar un poquito, unos partiditos con mis asesinos ADC. ¿Qué fue, en febrero? Creo que en febrero, ¿no? Estuvo bien, ¿no? ¿O qué? Jugaste con nuestro sueño. Bueno. Yo si clasificaba iba a ir. O sea, yo fui ahí con poca esperanza de clasificar. Porque el roster que teníamos no era para clasificar. Pero si clasificaba iba a ir a la SPL, tío. Lo que hay, ¿no? No somos canal spot. Te falta el World Champion en el currículo de Smite. Nah.
Tengo el World Champion de vuestros corazones, gente. Me sirve. Me sirve. Mucho mejor que el de el Smite. Y lo sabéis. ¿Por qué soy tan flojo este tío? Ah. Julio juega después de este set, gente. Van 1-0 de momento, ganando los escarabajos, pero... Bueno, si juegan bien Warks deberían ganar, incluso el set. O sea que... Puede que se vaya a 2-1. Yo espero que se vaya a 2-1, de hecho, quiero que gane Warks. Sinceramente. Quite a back and forth game here for quite some time. Great start out, at least for the Solar Scarabs throughout this game. No sirve nada RAM si la gente no lee el título. At least towards near the end of the game, a 1 versus 4 base defense gets a triple kill, and at that point, we're sitting here going, man, so this is now just the turnaround for the Niflheim Warriors. Just got to run it back down in this one. Weren't able to do so, but ¿Tu Prime de solo era más que Julio? Mi Prime de solo, la gente no sabía jugar a Smite, gente. Never has there been a better example of how much one man can do or how much one man can't accomplish, right? Because at the end of the day, Smite is a team-based game and it's comprised of a 5v5. So it doesn't matter that Gunter has just played perhaps one of the best Smite games of his career, if not at least of this year. It doesn't matter that you can stop 4 people from walking to your Titan room or single-handedly remove individuals from the map just by dropping your ultimate. Freehand, by the way. For the most part, he was not playing off the back of CC. Simply does not matter. Because the Solar Scarabs had themselves a very strong early game, and they played well as a team-wide unit. Que me pongan eso como jugada, tío, me parece un poco lamentable, ¿eh? Esto bueno. ¿Sabes? Porque esto ha estado muy bien, por ejemplo. Mirad este play. Me comparas este play con el 1-2 del otro pavo antes, ¿sabes? O sea, sin sentido. My heart, though, does still go out to our boy Gunter, man. That was one of the hypest base defenses we've seen. Full stop. I mean, 1v4 fully, takes him apart piecemeal, frame perfect Aegis. I'm running it back in my head. I haven't stopped thinking about it, haven't stopped visualizing it since it happened. It might even be enough to maybe warrant a respect ban if that Vulcan isn't picked up. El buen mago de hielo, ¿eh? El buen mago de hielo. Qué época cuando había pocas legendarias en el Clash Royale, ¿eh? Que te tocaba un tío con la princesa y decías, hijo puta, este paga. Good old times. Love what we saw at a Deathwalker on the Discordia. Still play with the traditional style of main solo build. Get your defense, get your cooldown going. Though did kind of skip a little bit of the order of his build instead of going into Pythags, double defense, then build. Word 5-9, ¿eh? En realidad, está bien un 5-9 en el sentido de que ha estado buscando todo el rato cosas. No le han salido, es cierto. Pero morir 9 veces, intentándolo, me parece mucho mejor que no morir ninguna y no haber jugado bien. ¿Sabes lo que quiero decir? No haber entrado a forzar cosas. Creo que ha jugado mucho más agresivo de lo que normalmente juega, o al menos de lo que siempre estoy acostumbrado a ver yo. Ayer jugó súper agresivo, hoy también. Esta partida no la ha salido bien, por eso ha muerto tantas veces, pero realmente me gusta mucho más que juegue así de agresivo porque creo que es la manera. Creo que es la manera. Es una manera de dominar al otro jungla, presionarle, reventar. Me gusta mucho más así, la verdad, cómo está jugando. A pesar de que esta partida pues, no ha sido su mejor game. El otro día, por ejemplo, pues reventó. Maman está baneada. ¿Se vendrá Todd First Pick? Sí. Muy obvio. Aunque el Todd First Pick se está contestando bastante con Daji, ¿eh, gente? Se está jugando mucho Daji. Exactamente, ha hecho muchos plays que son game changers, ¿no? Y match points directamente, ¿no? Haces jugadas que directamente pueden ganar el game, arriesgando de más, pero pueden ganar el game para tu equipo. Y eso también es importante hacerlo.
Eso es importante para hacerlo. Creo que el Susano no ha jugado tan así, por ejemplo. Ha tenido buenas entradas, pero porque se le ha surgido la partida por cómo estaban jugando sus compañeros. Pero él no ha forzado mucho él solo. Alguna cosa, pero poca cosa. Otro Susano, ¿eh? Aquí si el World se sacara una Dai de la manga para counterear a Susano, tío. Han baneado Dai, cabrones. Es que es un ban muy bueno, Dai. Puede volver a jugarse otro Thor tranquilamente, ¿eh? Un Zeus, tú. Curioso. Jugarte un Zeus sin tener un Kepri o algo así es rarete. Serket, ¿Odin van a loquear? No creo, ¿no? No creo. ¡Odin! ¡Wow! No me lo esperaba, ¿eh? ¿Chintian? Odin contra Chintian, ¿eh? ¡Ojo! A warrior. We got one. We got warrior. We got a warrior and a guardian over there. So no assassins, no mages. Curioso. There's those traditional tanks you were talking about for the role, Mifflin. We are so Predicción, gente. We're Vamos so allá. back. Look, I actually really do like how Odin plays into this matchup as well. You can lock down the Zeus. You can make it a little bit more difficult for him to maneuver. Terra as well, if you're worried about that peel, and she brings a lot of it. Put her in the cage. She's stuck there. Chernobog, you can jump into the shadow, but once he's in the shadow, no longer has any ability to get out of the cage. So I think Odin has really good opportunity to be a disruption factor. But when I look ¿Pero era competitivo volver a programar Java? how many more circles are on this team? Ninguna de las dos. Odin cage size circles can you drop? I'm not exactly seeing that. Prefiero estar aquí tranquilito, viendo mi competitivo y yo chilling. Gente, competir no es guay. A nadie le gusta competir realmente como tal. O sea, si ya eres player competitivo, eres competitivo y ya está. Pero no te gusta. Porque tienes que entrenar un montón de horas y hacer muchas cosas que no te gustan tanto para luego tener buenos resultados y tal. Pero hay cosas que no son tan divertidas ni tan entretenidas, tío. Es así. O sea, una cosa que te guste es jugar las partidas competitivas, que eso a todo el mundo le gusta, ¿no? Jugar lo que... Pero para eso tienes que entrenar durante muchas horas a lo largo de la semana para llegar a ese nivel. Y ni siquiera llegar a ese nivel, es simplemente para practicar, para desarrollar nuevas strats y cosas así, ¿sabes? Simplemente. El silencio es molestando ahí a muerte. Madre mía, un poco raro todo, ¿no? Odin as well in the solo lane has a bluestone pendant, so it is going to be some damage coming out of the solo lane, which is, in my eyes, a little bit better than it would have been if it was just going to be the regular tank. Ahí la Terra va a robar los pequeñajos, pero vamos, rarete. The Jing 10 more of a question mark for me than this Odin is. You can at least see the idea for the Odin being you want to have something to put zeros in. You have to be able to rarete, pero la molestia estaba ahí. It's also pretty good to lock down this Terra, not only put her in a cage but also shut down the healing from both that monolith and that. Y Serket y encima lleva la skin de Serket So I don't know. We'll have to see how de Weishojo, ¿eh? I'm hopefully optimistic at least about the Odin pick. Likewise on that, I just like a good Odin in the solo lane, mostly because they get to rotate out earlier. Now, if it was Deathwalker on the Odin, I'd be seeing the same issues as mid No se caliente, que te revienta, que es una Serket, ¿sabes? ¿Qué tal se le dio a Julio Juan? Después aún no ha jugado. Aún no ha jugado hoy. Working the lane for the early bit of farm, still ends up with Solar Scarabs getting Ecrom, all of that farm, and a big lead early. Look at this, Worst Turtle's already over here again for this first buff. Frio might be going for a gank on the solo side, instead just going for the farm. So already this tells me a little bit like Scarabs don't really seem to feel much concern about Ecrom getting ahead. They don't, and I think that that's not super unusual. They already put him slightly ahead due to just the eye silenced, you know, harassment around the early buffs, which, by the way, Preds does seem to have adapted to, being able to pull him away from that camp and make sure that at least the grouping of the back camps and the green buff didn't get interrupted, but
that does still mean that iSilence got to walk over and steal the small creeps off the purple buff, which he had done in the previous game as well. ¿Contra quién juega? Very small adaptation from the Niflheim Wargs doesn't completely Contra negate the los impact that Bolts. iSilence had, Que but ayer jugaron still bastante bien los do Bolts. something for it. Pero bueno. Ganaron a Tanuki, que tampoco han estado muy popping hoy. If last game's anything to go by, we were like, what, like 10 minutes in before we saw first blood? Are we thinking something similar again for this? Algunas cosas tengo esa Would cubea. be on E-Chrome here. He gets rooted out. Holding the dash, has to use the beats though. Okay, gets away with a good dash. Bueno, un poquito de daño, ¿no? But in doing so, they do get back. Se media un poco rarete, ¿no? Sustain comes through as well with the meditation. Está bien, supongo, darle un poco de maná también. Was it you said it was the degenerate invades on buffs, but April's caught it. And they'll just follow them along here. Blink though. Ok, buen blink para irse. Gets them away. That could have been real bad there for Wursturl if he gets caught by that. Unless he has Cobra's Kiss up to help heal for himself, he probably. Ha robado ahí bien el bufo, el Worst. Managed to blink away, as you said, so Ahora tiene que hacerse el suyo. No harm, no foul, and we could be in for a bit of a slower. Y bueno, ya le ha quitado ese farm que no va a poder recuperar el Susano de ninguna manera. Ese farm te lo han quitado y ya está. We got to start seeing some fighting, and the Solar Scarabs were at least willing to interact with the Niflheim Wargs at all. La verdad es que a ver cuánto rota Odín. Se hace muchas rotaciones para matar a Zeus o qué, porque Zeus realmente, si no tienes un Kepri y te han pillado un Odín, por ejemplo, joder, es que es una putada, ¿eh? Que Odín te encierra y te matan todo el rato al cooldown. Supongo que el otro se comprará pronto el Phantom Shell, pero es putada, ¿eh? Honestly, I think that's going to be in favor of the Solar Scarabs again if it goes late. This Odin, not the most exciting character to have in the late game. Serket, typically considered to be an early to mid-game character, though some innate crit perhaps helps her scale into the late game. It's just hard to argue against, I mean, Susano, Terra, E-Chrome on this Chernobog, which we are saying on the desk has one of the highest, if not the highest win rates in this tournament. Bastante buena ulti, la verdad. Bit aggressive coming through from Davey there, because Wursturl's looking to get around the back. They hit 5, but they don't get the ult off in time. Instead, they'll have to be bailed out by the Scarabs. Bueno, ha sido ulti de Cherno por ulti de Kepri y ha sido doble ulti por doble ulti. Así que bueno. Doble por doble. No está mal. Ahora Cherno sin ulti tiene mucha menos presión. More likely than not going to be jumping on top of zeros and then receiving a Scarab's blessing. That's the thing that makes Kepri so good when you're against characters like Zeus, like Opwash and Kukulkan that just drop all their damage at their feet is they're not hard to kill. They're actually quite simple to kill. It's just a matter of do you live through it. I'm gonna throw the ult. There it is. Good timing, but the damage. What is that HP? That's under 50. What? He's got like a little bit of HP 5. It's got to be like 30 HP lives on there. April looking to try and answer back. Gets the beads. Is now ult. La ha conseguido aguantar. Deathwalker does secure their own buff. Deberían haberle invadido ahí con ese gank, pero bueno. And we're 5.5 minutes in. We've seen attempts at kills, but this time, much like last time, these health bars just barely slipping away. And that could be resultant of the previous game, right? Like, it was a very tense game that went quite some time, and we had a lot of team fights in a row. Like, it was not a whole lot of lull between any of those engagements. And that mentality could have potentially carried Sí, no, Serket no ha ulteado. Había ulteado el Anur y el Kepri por la ulti de Terra y la de Cherno. Pero Serket no había ulteado porque no le ha dado tiempo porque el otro ha ulteado primero. Entonces no tiene sentido que ultes si no lo vas a matar. Jugarás predecesor, a lo mejor lo pruebo si realmente a la gente le mola y tal, pero no tengo mucha intención realmente de jugar. Ya probé el Paragon en su momento cuando salió y no me pareció un súper mal juego, simplemente peor que el Smite. Entonces, ¿para qué voy a jugar a un juego que es peor que el que ya juego? ¿Sabes? Y es lo mismo, pero peor. ¿Sabes? Es como, es random. ¿Por qué voy a jugar a algo peor? Es el mismo género, encima es como no tiene sentido jugar a algo que es peor que lo que ya juego. Si me dices que es un género distinto, pues bueno, pero es que es el mismo género, ¿sabes? ¿Para qué voy a jugar a algún juego peor que el que ya juego? Y del mismo género. ¿Qué ha pasado ahí? Se han combinado un poco mal. Bueno, ha sido Beats de Zeus, vale.
Si el Gunter le hubiera dado esa ulti, bueno, hasta luego, ¿sabes? Directamente 6 hooks. Igualmente podría haber jugado más agresivo quizá Dashin. No sé si no tenía dash o qué. Ah, no va a ser gratis, entonces no creo ni que lo pruebe. Si no, free to play no creo ni que lo compre. A mí no me van a robar ese dinero. La verdad es que el Susano va a underlevel, level 7. No está consiguiendo mucho. Ahora subirá al 8, supongo, pero no está consiguiendo absolutamente nada Susano. Serket pillará Relic de segundo. Típica Serket semi-híbrida, ¿no? Con la utilidad del binding y tal. He has even less crowd control and even less survivability than he did the previous game, and he knows that a target's going to be on his head, and it's a pretty darn good attempt on his life if they want to go for it. Again, with Worst Turtle, Gunter as well, now that his beads are down. Realmente el Kepri me parece tan buen support, tío. No han conseguido mucho en la partida anterior, o sea, no han conseguido ganar y tal, pero todo lo que ha aportado Kepri me ha parecido muy bestia, la verdad. Possibly. We are seeing a little bit of an attempted group up here. I like this. Just hold for it. And still, oh, it is stolen away. Silence gets it, but unfortunately that's a dash. And there are 4 members around. ¿Morirá? Sí, ha muerto, sí. But the pillar blocks them off. Qué buena ulti de Kepri. ¿Veis? Y esto es de lo que hablo, gente. Otros support aportan otras cosas también, que no está mal, ¿no? Pero es que esa mierda, tío, de que dices, me lo cargo, pum, revivido. Y es como, joder, otra vez, ¿sabes? Tío, para ultear. A ver, está ulteando para intentar, para conseguir ese campamento, que no está tan mal, ¿no? Pero hay que calcular un poco mejor ese daño. He was out of position, quote unquote, a couple of times in the previous game, but that did drive some pretty core fights. Hostia, muchas gracias, Mesato, crack. Muchas gracias por el canal. Eso es lo mejor que hay. Gracias, crack. Muchas gracias. And First Blood in particular being given up there, split against so many different members. I mean, 4 people got a kill or assist for that kill. That's a pretty darn good bounty for just the first kill of this game. And hey, would you look at that? We're about 10 minutes in and we've just got First Blood. So maybe the second verse will be the same as the first, but Niflheim Wargs would like the ending. Por supuesto que ciertas. Siempre ciertas. Gunter goes very aggressively forward looking for damage themselves. Ecrom gets the living Saco nightmare wea. in towards the team. But even so, Siempre Niflheim ciertas. Wargs don't seem to care. They're just like, hey, sweet, that's that all off the table. This is very reminiscent, in fact, of game number 1. Even with the early Panvich rotation that didn't amount to much, not matched by Deathwalker. Hang on, Ecrom and I silenced in the jungle here. Should be alright, but even like the last game, we saw Panvich willing to leave lane pretty early on. I thought that that was perhaps matchup dependent, where the Raijin just wants to get involved a little bit earlier. Ahí le está poniendo la gente, Matute. Otherwise would have. Deathwalker, even on the Jing 10, pretty content to just say, you know what, you guys got it handled over there, you probably don't need me, so... Ahí sí que la timea bien y lo roba. La verdad es que ese blue no creo que pueda hacer nada Lodin para pelearlo. O sea, o tiras instant el... ¡Ojo! ¡Hostias! Vaya combos, le están pegando bien frescos. Tampoco están gastando mucho para matarlos realmente. ¿Ahí han gastado algo? La ulti de Serket o ni eso. Creo que ni eso. Le han reventado instant. Con un plug de Kepri se ha muerto. Están castigando muy bien aquí a Terra. Que parece que va a ir a por pompa incluso. Y el Gunter va a 14, va bastante fuerte con un tot, además que está rotísimo el tot. Esto es free gold. Bueno, Warchi aquí se va a poner un par de Ks por encima. No es mucho aún, pero ahí está. It's still the Niflheim Wargs calling the shots. And this is like what's different from last game. Last game, they were the ones trying to take fights early but couldn't find it. Now they are. What's different?
it really does seem to me to be just individual play is different from game 1 to game number 2. In particular, Silenced has been caught out a couple of key times now. First around Se llevan la beacon esta que mucha gente no le da importancia a la beacon, pero en realidad es 1% de daño, ¿eh? Que antes era daño a objetivos y daño era un poco truño, pero el 1% de daño, ahí está, ¿eh? Y cuando pillas 3 es 3%, tío, ¿sabes? Y al final eso va sumando, sumando y cuidado. Aún no ha jugado Ray. Percent HP damage from worst turtle, some true damage in there as well, shutting down all the healing that Terra ordinarily would have liked to keep her alive. Silence has to be even more careful this game on the Terra perhaps than he did on the Emoja. We just haven't seen that. Nah, 3% de daño cada uno es demasiado. Sería un objetivo demasiado importante que pelear. Un 1% es para que sea importante, pero sin pasarse. Pero si no la gente, o sea, un team pilla un team de early, le pones 9% más de daño y venga, suerte. Encima puedes conseguir hasta 6 stacks. 18% más de daño. La gente está pegando ahí como si llevaran literalmente la poti de 3K casi, ¿sabes? Todo el rato. De locos. Poder tener un 6% ya me parece bastante potente. De hecho, no sé si se puede tanto. ¿Se pueden más de 3 stacks? Puede ser. Hola, quiero. ¿Qué pasa? Vamos. Tienen relevancia, pero... O sea, se valora y además da oro y experiencia, gente. No es solo el bufo, ¿eh? Da oro y experiencia. Entonces, al final es un objetivo a pelear. Y cada vez dan más oro y más experiencia. El primero da 30 a cada uno, pero luego el siguiente da más y el otro da más, ¿sabes? Y ahí están. Throws out the living nightmare, thinking that was going to be a bigger fight. Scarabs seem to be a little bit shaken up by Wargs here. They do, and I think a lot of that is how much more aggressively Gunter's playing. He's dashed in a couple of times now just to facilitate opportunities. Now it looks like they're at least flirting with. Le vuelven a hacer el piqueo, ¿eh? Fijaos, otra vez. ¡Oh! Vaya combo al April, ¿eh? Lo han reventado, tú. And that forces everyone away. Now Gunter is in trouble with Deathwalker, but Pred still has the ult if needed, and they don't even use it. Deathwalker's ult goes pretty much unheard. Nada, la ha aguantado muy bien el Pretzel, la ulti, la verdad. So Deathwalker makes the rotation. Ambich there first. The fight is a wash. Ha sido un gasto de ultis tremendo ahí. Has a Book of Thoth online, not quite stacked up, but this is a more aggressive Jingtan than you've probably seen before. Just a touch, silence! That was rude. April wanted to keep going, but the wall would not let him. Now Panvich just casually meandering through the 4 members. Está muerto Pretz, ¿eh? Es un buen pique aquí por su parte. Ahí llega Chrome. La verdad es que ha pillado una ruta un poco rara de cojones, ¿no? No sé qué pintaba por ahí, la verdad. O sea, ha sido una ruta demasiado irrespectful. And in fact, only the supports have died so far, so we're willing to call out when supports play well, but you know, you gotta flip the coin as well. Yeah, I mean, otherwise that wouldn't be in that same spirit. Es Bo3, gente. Can see potential look from Niflheim Wargs with Davey making the rotation before Echrome, trying to be aggressive here. Zero's pulled back in, caged up, but in safety underneath their own ultimate. Ha tirado la ulti el tot, pero como tarde, ¿no? ¡Ojo! Aegis. Zero's actually has to burn the Aegis there just on the hieroglyphic assault after the fact from Gunter in the mid lane. That is one of the core components of this mid lane matchup. Lo que me parece rarísimo es el puto Xingtian. El pick de Xingtian, tío, raro de cojones, tío. No me parece un mal pick, pero no se ha visto mucho, ¿no? No, aún no. Aún no ha jugado gente. Madre mía lo que está metiendo Gunter, ¿eh? Los hostiazos que está metiendo son finos. Y se van a llevar otro gol. La verdad es que están controlando muy bien los objetivos, la verdad.
Ulti de Susano encima. Ahora pueden pelear bien, ¿eh? El medio este. Sin ulti de Susano tienen que ir a pelearlo, yo creo. Now the beacon due to spawn here. Looks like Gunter contending for the oracles and dashing in. Qué pena no la ha dado, pero creo que se lo carga igual. Sí. It may be, but the hieroglyphic assault, you got 1 in 3, and that's all that they'll need. April falls again. Bueno. Gunter. They said the name last game, and it was not El Gunter está jugando full agresivo, full tot kamikaze con level 18 que lleva. Va muy fuerte, tío. El Zeus igualmente va muy fuerte también, level 17, pero... uf. And you know, Blur, I might have been preaching the wrong narrative a couple of minutes ago because I was saying that the game was pretty slow, not a whole lot going on in game number 1. But if you recall back, it was the Niflheim Wargs trying to force us into a more active game. They were the ones on the front foot more often than not, pulling the objectives, getting 3 of the first 3 early objectives in the first one. So too do they here in the second one. No, la verdad es que no, vaya. 4,000 gold lead on the back of what they've been doing. And a lot of that is because game 1, the kills were fairly even. It was very few of them, don't get me wrong, but it was just about split down the middle. This one has been much more classic Smite, where you get 1 pick and then shout out F-Dot for getting the stuff after the stuff. As soon as you get 1 kill onto Eye Silenced, you force April to back, you force Zeros to back, it's Gold Furies, it's Pyromancers, it's Beacon, and that starts to snowball your lead very quickly. The Wargs are once again forcing the Scarabs to interact with them, and while the Scarabs were farming very effectively in game number 1, were managing to keep their gold coffers relatively stuffed, it looks like the Wargs are putting Esta partida... 4K arriba, pero aún hay mucho que decir, ¿eh? Aquí está farmeando en la solo el Susano, peligroso, ¿eh? Para el propio Susano farmear ahí. Pueden buscar un diveo, fijaos, ¿veis? Parece que quieres farmear, pero cuando estás tan underlevel y tal, te hacen rotación y no estás cómodo, ¿eh? If you play Joust, you're probably more afraid of this Jing 10 than the average player, because that character very good in that game mode, even though we don't see him much in the Conquest setting. He does more damage than you would think, Blur. Like, he has percent HP damage on the Furious Roar, and above average scaling for a Guardian. If you don't beads the Whirlwind of Steel, ulti de Cherno. Ulti de Cherno instant, ya. Bueno. But this is already impressive. Usually it's Fire Giant flirted with 20 minutes, maybe test response times. I don't think Niflheim Warg were looking for a test there. They would have gone for it. Instead, they'll take the fight. Bueno, ha sido forzar un par de ultis, ¿no? Ha sido Blink del Odin, Blink ulti de Odin por el Phantom Shell, pero si compra Relic podrá quitárselo casi todo el rato. Se lo han llevado los escarabajos esto, ¿eh? Putada ahí no haber asegurado con la ulti. Yo creo que ha querido ser demasiado greedy, ¿eh? Quería guardarla para la pelea y tal, pero creo que si hubiera tirado una buena ulti y para asegurar y con daño encima a la gente, podría haber sido muy clave, ¿eh? Think that they were really anticipating a blink in from Deathwalker to steal it away, so fair enough to them, but very fortunate for the Scarabs that they get their first neutral objective of this game. The Niflheim Wargs are continuing to force them to play earlier than they would like. Don't forget the Scarabs with what I consider to be the better scaling team, E-Chrome on this Chernobog in particular, likely to make things very difficult for the Niflheim Wargs in the late game if we get there evenly. Because of that, the Niflheim Wargs are very willing to fight a little bit earlier on, so they don't have to worry about E-Chrome split pushing on the Chernobog or whatever damage this Deathwalker Jing 10 is going to do. They're just a ver qué hacen. ¿Vuelven a forzar? Parece que sí. And look at this, Deathwalker knows this is happening. Preds is like, yeah, we'll start it up. You're going to come fight us, because Panvich has ult available again. And look at Gunter's positioning, peppering damage into the back line to try and find what they can. Look how far Zero's back. Has to stay back from this fight. Uf, vaya daño hace el Nur, ¿eh? Ulti de Zeus. Han picado muy bien al Zeus, ¿eh? Le ha pillado el Worst, se lo carga el Worst. Muerto por Gunter. Queda Shine, están pegando muy fuerte. Susano no está haciendo nada porque le está pegando al solo laner. Qué buen 2 de Worst que le ha dado a los dos con el 2.
Nada, esto pinta muy bien, ¿eh? Y encima se ultea a sí mismo, muere el otro. 4-0 más Fire, ¿eh, gente? 4-0 más Fire. Much for the team. The Scarab's blessing used on themselves. Absolutely love this. And again, it was all over Fire Giant. If you don't fight us, we'll take it. And now they've lost they lost the fight. Uf, durísimo, ¿eh? Durísimo esto. Nah, ya ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Han piqueado muy bien al Zeus, el Worst. Luego el Worst ha metido un doble down. El Pambich ha hecho muchísimo zoneo, pero muchísimo zoneo. Estaba zoneando. ¿A quién está zoneando? A Xintian, si no me equivoco, y a Alecrome. No, Alecrome y al Susano, ¿no era? Alecrome y Susano, no lo ha dejado jugar. Pasa que el Worst va bastante underlevel esta partida. Se está comprando anticríticos, ¿eh? Se ha comprado anticríticos. Va full tanqueito y apoyo, ¿eh? Realmente. And not only is that preventing iSilence from getting away, it stops the rest of the team from getting to the fight. I mean, it was basically just iSilenced and Zeros versus the world that entire engagement, and then the waterfall comes through after they're already dealt with, but Solar Scarabs aren't even really getting a chance to fight. The Jing 10 doesn't get any value in that engagement whatsoever because there's no good opportunity for him to walk in and throw somebody into a light. A ver qué hacen aquí. Zeros or create space for Echrome, who, by the way, next to no damage so far in this game just because who are you hitting? Like, the only people that are in front of you at any point in time are the Niflheim Works tanks, and that's when they're actively killing. Nada, esto es un muy buen zoneo de Worst, simplemente para que tiren la tier 2 de gratis. Y encima se viene aquí el titán en el medio. A ver qué hacen. Si lo van a tirar de gratis, tienen un buen asedio todavía. Los otros tienen la ulti de Zeus para defenderlo. Probablemente defiendan con ulti de Zeus y ya. Pero bueno. Madre mía, eso ha caído de gratis, ¿eh? Ojo. No ha sido buena la ulti del Todd, pero aún así... Madre mía, tú. Pueden aprovechar ese titán todavía, ¿eh? Nah, ulti de Zeus, ya está. Han gastado un montón de ultis, ha sido 3x3 en ultis. Pueden seguir asediando aún un rato más, pero con cuidado. El Xintian pilla un huevo, ¿eh? El Xintian pilla un huevo, gente. Madre mía. El Todd pronto tendrá la ulti de nuevo, ¿eh? Puede ser muy clave eso para la lucha. El Odin también la tiene en nada. Mirad esas ultis, ¿eh? Están a punto de caer, gente. Están a punto de caer las ultis. No se las van a esperar a lo mejor y les entran ya, ¿eh? Otra ulti ahí. Mirad ese daño, tú. ¿La han conseguido divear bien? ¿Ha tirado bits o algo así ahí el Cherno? Sí. Bits de Cherno. Muy bien, muy bien. Bastante clean este asedio para tirar el medio, que es un poco Fénix Pocho, la verdad, pero bueno. Está bien. Knows what his job is in this game. He has the Relic Dagger for more blink cooldown. He already upgraded his blink for more blink cooldown. That is the way that the Niflheim Works start off these engagements. It's either Panvich goes in, cages in Zeros or I-silenced, or Worst Turtle blinks on top of somebody and grabs him with the last breath. And you're right to point out the fact he is the tank Circuit build. He's got Relic Dagger, he's got the Archdruid's Fury, the Spectral Armor, all of these items just to keep him alive a little bit longer, and then a Jotun's Wrath, mostly just for cooldown. His job is exclusively get on top of the enemy team and don't die before we can get to you with the Capriel if necessary. Best case scenario, don't need to use it, he's tanky enough. He can blink in, get the value. Worth 20 ya, de golpe. Han subido rápido. La verdad, estaba underlevel cuando se han hecho el Fire. Y en el tiempo que ha durado el Fire, ha subido del 16 al 20. Bastante rápido, la verdad. A ver ahora cómo sale esto.
esta pelea. Tienen que volver a jugar como lo han jugado. Lo han jugado muy bien. Primera ulti de Odin, fuerzas el Phantom Shell. Segunda ulti de Odin, haces el engage. Y ya está. No tiene más. ¿Sabes? Sí, exactamente. El Fénix de Mid es el peor para asediarlo. Es el que no deberías asediar nunca. Pero a la vez es el más fácil de defender. Porque si quieres defender izquierda o derecha, el medio está en el medio, justamente, ¿sabes? Entonces, ese es el tema. Tirarlo no te aporta tanto. Ojo. Oh, qué buena ulti. Vaya ulti el Todd también, nana. Están reventados, ¿eh? Worst está ahí presionando. ¿Se cargará Sidehouse? No, pero se pira. Han conseguido salvarse, pero supongo que tendrán que perder aquí el Fire. La verdad. Y llega del Walker, como lo robéis random. Pues no. No. Bueno, bien, buena pelea aquí. La verdad. Vamos a ver cómo sigue la cosa. No sé por qué optará el Worst de último, la verdad. Puedo optar por cualquier cosa, porque ahora me puedo optar incluso por más daño o más defensa, ¿sabes? Porque está aportando bastante daño y también está aportando bastante tanqueo, el suficiente, desde luego. Entonces puede optar por lo que quiera. Puede ir a por una build en plan del... para aportar un poquito más para su equipo, incluso con el Binding. O puede optar incluso por algo rollo Crusher o incluso Katana o algo más agresivo, ¿sabes? O sea, puede ir por cualquier cosa. Lo que no iría es un Heartseeker, por ejemplo. Pero una Katana o un Crusher o un Binding me parecen tres buenas opciones. Con la build que lleva un Binding estaría sólido, supongo. ¿Cuánta pasta tendrá el Worst? ¿No va a vaquear? No. Pues no tendrá suficiente. ¿Por qué Heartseeker no? Porque no tienes suficiente power para sacarle provecho. Heartseeker, pensar que hace daño según el daño que tengas. El mínimo es 150 de daño para 1% y con 250 de daño es 6%. Entonces, si no llegas a 250 de daño o a 200 y pico, no le sacas el máximo provecho. Y con la build que lleva no llega a 200. Ni loco. That's why we see Serket, Nodin, Panvich, and Worst Turtle splitting it up and making sure that they bring somebody over toward the mid lane. And now, looking for that left side Phoenix. Gunter stepping a little far forward just to try and put out some damage. They'll channel Final Judgment, but I doubt this one's going through, as now it's iDavy who makes the rotation on through. They'll get mid Phoenix. There is an ult going through. Sergio ha muerto. Worst está haciéndolo de puta madre. Mirad ese daño de Worst. Mirad ese daño de Worst. Se ha reventado al otro. Se lo ha reventado de free. No la ha dejado hacer absolutamente nada. Y ya está. We'll do it 17 minutes faster. And April can't get in. iDavy gets taken into the fountain, sure. Look at that. Titan goes down. 11-1. Esta partida nada que ver con la de antes por parte de Warx. 15k arriba. Más contundente imposible. Sabíamos que podía irse a 3 games y se va a 3 games, sin duda. Estompeo de Warx, la verdad. Me ha gustado ahí el Worst con Serket, ha estado muy fino. El Todd de Gunther también muy bien. Es que tienen que banear Todd, yo creo. Yo creo que ahora, si no son first pick, los Warx van a tirar por ban de Todd, ¿eh? No creo que puedas dejar Todd open. Está muy roto, tío. Es muy pesado el Todd. Está roto, tío. Está roto simplemente. No es guay, ¿sabes? No es guay. No es nada guay, gente.
Sí, no, el pick de Ching ha sido bastante útil. No ha aportado absolutamente nada, o sea que... A por otra cosa. A por otra cosa. A otro game ahora, gente, nos iremos. A ver qué tal sale. Tercer game. Haremos otra predicción. Y a ver cómo sale. A ver cómo sale la cosa. Pero bueno, bien fino, bien fino. Uf. Es que es lo que tiene cuando llevas un Warrior también, que el Warrior siempre ha molestado mucho más al jungla. O sea, yo cuando soy jungla y me toca que adelante contra un Hércules o un Warrior de estos fuertes, un Aquiles, cualquier pick de esos, hasta que no llegas a hiper mega late, ellos te ganan el 1 contra 1. De paliza, además, ¿sabes? Entonces, en esta partida no ha podido hacer nada el Susano. No tenía un pick fácil con el que lidiar. Tenía un Odín que intentas matarlo y te tanquea y te mete la ulti y salta y se pone escudo y te stunea. Es como horrible, ¿sabes? Y Gunther ha jugado súper bien, súper clean todo. Este ha sido el doble taunt ahí del Wars que hemos visto. Doble beats directamente forzado y encima sigue chaseando como loco. Nah, buenardo, buenardo. Aquí el Pret se autotira ulti, que ahí podría haberla casi fallado, porque se ha puesto mucha gente cerca. Pero aún así, eso ha sido ya, vamos. Vaya castañazos ni lo hemos visto. Literalmente no nos lo han enseñado, pero vaya explotada. Y ahí el Xingtian viéndose que no aporta absolutamente nada. Aunque en este punto da igual el pick que tuvieras el solo, probablemente no ibas a aportar suficiente. Pero más que un Xingtian, cualquier cosa. Ha aportado 8000 de daño y ha mitigado 31.000. 31.000 no está mal, pero 8.000 de daño ha aportado, ¿sabes? El Odin ha aportado 11.000 y ha aportado encerronas, que ha sido un pick justamente para joder a Zeus y demás. También te digo, el pick de Zeus por parte de Sidehorse es demasiado greedy. O sea, vas Zeus, tío, contra... O sea, Zeus sin tener un Kepri en tu equipo. O sea, cuando vas Zeus y tienes Kepri, lo siento como un pick muy sólido, como un Anubis y cosas así que dices, tío, esa Anubis es una mierda. Ponte un Kepri. Y verás como Anubis de repente ya no te parece tan mierda. Porque es un pick que revienta, pero que muere. Pues Zeus es más de lo mismo. Pero claro, una Terra no te hace el pick que te hace un Kepri. ¿Sabes? Así que bueno. Mírate el daño, ¿eh? 35.000 de dot. 19.000 de Anur el siguiente más daño de la partida, ¿eh? O sea, 16k de diferencia. Es que el tot está roto. Completamente un balance. Ahora mismo. Y eso que esta partida sí que tenían un pick que podía medio divearle. Pero claro, era un Xingtian. Te puede medio divear, pero no te mete mucha presión. Sinceramente, porque un Xingtian te pega, pero bueno, si te mete el Kepri el 2 y tal con las mitigaciones no te quitan nada, ¿sabes? Sí, un Zeus se podría haber hecho breastplate, sí. Pero aún así no sé si hubiera sido suficiente. Pero sí, un breastplate y el starter de tanqueo podría haber sido más sólido para aguantar suficiente. Aún así, el tema es que el breastplate no te iba a ayudar porque se estaba muriendo con el tot. Porque el tot te llega desde prácticamente cualquier sitio, ¿sabes? Con la ulti o con los unos. Que ya lo hemos visto en esa última teamfight, por ejemplo. Le ha ido el Wars por detrás y el tot le estaba pegando a través de los muros. Porque la teamfight se estaba desarrollando un poco rara, también te digo. El posicionamiento era muy raro de los otros, de los Scarabs y tal. Así que... Aquí nos ponen 2-1, gente. Nos predicen el futuro. Let's go. Wars Victory. Yuhu. ¿Te imaginas que hagan a Wars? Se han rayado los otros. Ya está. Vamos al siguiente. Enhorabuena, Warx. 2-1. Bueno, pone 2-1 ya directamente. ¿Por qué pone 2-1 aquí arriba? ¿Qué es esto?
They've got a ¿Pero qué es a esto? tall mountain to climb at this point, trying to fight up against them. The number 6 and the number 1 seed for the USCC. So it will be Hex Mambo and Olympus Bolts coming up right after this break. Hostia, nos dejan con el 1-1. Ponen Casio 2-1. Y te quedas tan pancho, tú. ¿Pero qué es esto, tío? Hostia puta, tú. Pues ha estado muy bien el Game 3 por parte de Warchi, la verdad, bastante sólidos. O sea, no me esperaba tremenda partida. O sea, perplejo me hallo, la verdad. Perplejo me hallo. Estoy flipando directamente, ¿no? Estoy flipando. ¿No lo habéis visto, gente? Hola. Despertar, chavales. Acaba de ganar Warx. ¿No lo habéis visto? ¿Qué pasa? Os despistáis, pum, y lo perdéis. Joder, macho. ¿Qué pasó? Pues yo qué sé, tío. Cosas de hi-rez. A mí, la verdad es que el hecho de que hayan ido todos al medio a pegarse hostias y que nadie haya ido a junglear ni nada como si fuera un assault, me ha molado bastante. ¿Sabes? Ha estado guapo. Raro, pero guapo, ¿no? Joder, tío. El Game 3 era cara o cruz, gente. Tiraron una moneda. Tiraban una moneda, plan. A ver qué pasa. Pues nada, ha ganado Warx. Ya está. No tenemos tiempo para más. Se acabó. Vamos que hay que trabajar, chavales. Digo yo, a las 11 más o menos, 11 y media, gente, empezará el partido de Hex Mambo. Pero este paso, a las 9 ya hemos acabado. Porque a lo mejor nos ponen Mambo 2-0 y aún no ha empezado el game. ¿Sabes? O sea que... no se puede saber, ¿eh? No se puede saber. Pero bueno, gente, ese partido es parte del pasado. Hay que mirar hacia adelante. Y lo que viene es Hex Mambo contra Olympus Bolts. Así que vamos a disfrutar. Lo otro no importa. Vamos a por más, la verdad. No, lo de Warx ha sido demencial. O sea, yo creo que ha sido al final un mental breakdown, ¿no? O sea, ganas, pero justito por parte de los otros, ¿no? De los Scarabs. Y dicen, vale, podemos ganar tal. Después te meten un 11-1. Mental breakdown. Ya no entras al siguiente game directamente. Dices, no. O sea, evidentemente son superiores. Lo han demostrado. En el primer game nos han dado show. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Era por el show. Pero evidentemente no puedes seguir jugando después de esta paliza. O sea, yo no jugaría directamente. O sea, yo haría lo mismo que ha hecho Scarabs, sin duda. Un sub. Flux, muchas gracias, 22, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Esta parte se supone que tendría que ser más intensa que la ayer, pero no debería ser mucho más intensa que los Scarabs, la verdad. Que el tercer game de Scarabs contra Warx, más intenso que eso, difícil, la verdad. Difícil de superar. Ay, Dios, no sé qué pasa, gente, no sé qué pasa. O sea, es lo que hay. Es lo que hay. Pues mira, no enseñan el game, pero han quedado 2-1 al parecer. Pero no entiendo nada, ¿sabes? Ay, Dios. Bueno, ahora nos queda Hex Mambo. La verdad es que todo el mundo preguntaba cuando juega Julio si había jugado Julio. Pues mira, ya es el momento, así que ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, gente. It's the moment. The moment is right now. Así que vamos allá.
NFT nuevo replay. No sé, algo debió pasar. A lo mejor se jodió la replay, sí, o alguna cosa rara. O sea, nunca sabe estas cosas. Igual que a lo mejor lo de antes, el 2-0, a lo mejor ha sido también lo mismo, ¿sabes? Que había algún problema con los games y se han perdido y ya está, ¿sabes? Han ganado los Wargs 2-1. Contundentes. El tercer game no ha habido discusión ninguna. Para Wargs, 100%. Lo de Penguins fue que no se presentaron. Bueno, eso nos dicen a nosotros. Bueno, nos lo imaginamos. Yo creo que Worst ha reventado esta partida, se ha redimido del primer game y ha jugado un Thor y ha quedado 27-0, humillando por completo. Y ya está. ¿Qué os parece? Yo en WhatsApp a Worst. Podría decirle algo, la verdad. A ver. A preguntarle. Bueno, gente. ¿Perdió? No, han ganado, han ganado. Han ganado. 2-1 bastante contundente. El tercer game nos ha dejado perplejos. La verdad, sin palabras. Si alguien te preguntaría, ¿qué tal el tercer game? No puedo decir nada. Nada. Así que nada. Aquí seguimos. Julio en vez de banquillo es titular. Julio en el banquillo. It's going to be a tough one to fight up against it. I mean, we look back to this Hex Mambo team. I even want to pan back to last time we saw them in a LAN setting, whenever we had them out for Masters. Julio went almost the entire first half of the qualification stage against all the other SCC teams, getting all the way up until he started hitting to the SPL teams. I believe of those 8 games, had like 4 or 5 deaths the entire way through. One of the hardest guys to kill in general in the SCC, and especially amongst those solo laners. Yeah, so keep your eyes on him. I tend to agree though with the earlier point. Johnny is the focus. Nada, el Word me dice que ganaron clean, como la segunda y tal. O sea, que bien. Que se jugó una Dayi sexy y que estuvo fornicando. Básicamente. I don't see anyone else lining up against him. So some will say Johnny best SCC jungler. Other players might just say Johnny best jungler. Full stop. ¿A la 22 acaba esto? Pues probablemente sí. Pensaba que nos iríamos hoy a la 1 y nos vamos a ir a las 10. ¿Sabes? Tempranito, gente, a la cama temprano. Me toma un monster para... This guy's gonna lock in the Loki. He's gonna wait till right when he hits level 20, and then he's just going to W key your entire team. He'll lock in the Yao Kwongs, the Kali. I'm curious to see if he'll even get a chance to maybe play Maman Brigitte if she makes it available. Claro, porque es Johnny. De Sony es Johnny. The Bolts don't want to play it, don't want to give it over to him. Maybe es Johnny, Johnny. Surprised in that regard because it feels like Maman almost fits Johnny's exact play style. Something similar as well as that. Ratatosker, gente, ¿eh? Las palomitas Warchi, pues la había pillado para ver si me las hacía, pero me las guardo para mañana.
Mañana, en principio, pone que hay Direct Games también. Pero ¿estará bien o mal? No lo sé, la verdad. Es que como está todo mal en puto hi-rez, pues vete tú a saber. Sí, claro, winner del match 6 versus loser del match 8. Pero ¿cuál es el match 6? A ver, ¿por qué es esto? Tanuki. Yo creo que está mal. Y que vuelva a haber 4 mañana. Bueno, si están grabados. Si no menos. Ya veremos. El reptiliano, muchas gracias por 4, crack. Muchas gracias por ver el canal. Y 4 meses ya con el dios Warchi, saludos. Un saludo, crack. ¿Irás Predi? Sí. La verdad, supongo que todo el mundo irá con Mambo, la verdad. Porque a la mamboneta, tío, si te bajas de la mamboneta, de hecho, es que es... O votas por Mambo o estás baneado, ¿sabes? O sea que vosotros veréis qué hacéis. Mambo o van. Y me sale quien votáis, o sea que no os preocupéis, que os baneo. Ahí lo tenéis. Un Loki, gente, para la solo, supongo. Otra vez el Loki solo contra Pose, en este caso. Pero esta vez es el Pose de Julito, ¿no? Distinto. ¿Cómo? A ver, ¿quién ha apostado por el otro? ¿Quién me sale aquí? Arioch barra baja. Venga, baneado. ¿Quién más? Kratos baneado. Mira Calypso, baneado también. Empieza a banear combat. Vamos con Ball para ganar puntos y sale bien. Hostia, la gente cómo se ha dejado los puntos, ¿no? Por Mambo. Madre mía, 1 millón de puntos por Mambo. ¡Que se note, gente! Farm out and just kind of pull relics to allow his jungler to kind of gank that side of the map. So I expect that's kind of how solo is going to go. One looks to pull relics and then they ask their jungler to kind of come over. 250k sin miedo, bien hecho, Gonzaga. We saw yesterday the Olympus Bolts. I mean, J-Mac talked about it plenty on the desk, but 6 seed coming in against the number 1. Madre mía, 1,8 millones por Mambo. Es que está bien pagado, apostar por los otros. Normal, hijos de puta, que apostéis por los otros. To the table. What is it if you're looking at like 1 or 2 things specifically, just high level? What are the Olympus Bolts focusing on taking on the Hex Mambo? Eso ha sido bit de Heimdall ya, Una más empezar. A lot of the times we see these junglers kind of run the game. It's that they get that early first blood, minute and a half, 2 minutes, and then they can kind of just snowball. So just making sure Johnny's not getting too far ahead. Buen poke. Lo que pasa que, bueno, Kozik se está flipando un poco, Ojo. Bueno. This is a pretty aggressive left-hand side of the map here for the Hex Mambo. I mean, between the plucks from Kha'Zix, the lockdown from Spud. No veas el Loki como limpia, gente. El Loki solo contra el Pose. Cuidado. Rapio comes in with an ultimate that seems to go forever to secure the kills. Yeah, and Rapio is a jungler turned mid laner, but también el Julio está respetando ahí porque viene el gank, ¿sabes? Del otro. Positions very well. He's got nice accuracy with all of his abilities. I mean, already right there, hitting 2 of them, already poking Biro down, another 150, 200 health. So a lot of worry on the Bolts backliners. I think the Scylla, the Heim are going to be very important. Johnny can kind of get onto them, pull relics, kill them, or even get them to half so Rapio can clean them up. I think that's kind of going to dictate this middle portion of the game. A couple of early backs from both these junglers aren't going to be able to finish off their early penetration items.
But you know, a matchup we don't get to talk about too often, Poseidon and Loki in the duo lane. That's not a solo lane mano-y-mano that we get to chat about too often. Walk me through what that laning phase is going to look like. Bueno. Are coming out, how they're going to affect the rest of the map. The Loki solo is kind of like the weirder part of that equation. Poseidon, not too weird, kind of just wants to farm up. As Myth said, he's just trying to get as much of that farm as possible. Actually, as we're talking about that, a play maybe in duo or in solo? Uy. Looking to blink in, does successfully do so. Due to an invisible for the moment, Julio and Johnny aren't quite giving up, but immediately Johnny's jumping into another. A little bit of shred with that circle there. Bueno, han presionado ahí. Supongo que robarán blue gracias a esa presión, porque el Loki está en la mierda. Sí. Dejan al Loki sin blue, buen gang. ¿Y por qué ha llegado la rotación? La Rada va a salvarlo, porque estaba muerto, ¿eh? Balú, muchas gracias, 14 crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Nice stun from other the another, and that should help, you know, this Loki get through this early portion of the game. This Rat, a lot of pressure, a lot of kill potential, but this Loki in the early portion is just trying to farm, and then that middle portion, that's where it's going to kind of pop up, change up kind of how he's going to want to play, instead of just farming. And Julio dicen Julio, pues como pronuncian la J, gente, digo, ¿qué quieres? He's going to look for that Jotun's rush, and as soon as that Jotun's is done, as soon as he's 5, there is a lot of threat with this Loki. There's good one-shot potential, and there's also easy relic pulling. Just one look here from both these junglers on the right-hand side, and early on, gank there. Out of Johnny on the Sawilix, who's likely going to back and try to finish up that Jotun's Wrath quickly here. Got an acorn online from other another. And around the rest of the map, I mean, it's not like there's one particular character that's jumping out at me as early game, we've got to get it going. It's not, you know, there's no Thanatoses online, nothing like that. ¿Irá Aaron de segundo a Willix? Estaría bien, supongo, ¿no? Contra un Loki. We'll get back to that in one moment here. Other another, I mean, Spuddy and Kha'Zix locked in their tower, likely nothing to break out here as Johnny's making the rotation as well. Looking for other another, might get a blink down though from that engagement. ¡Hostias! Vaya plug más bueno, ¿eh? Ha sido buenísimo el plug. Hostia, ¿se va a morir? Pues no. No ha muerto. First blood going the way of Hex Mambo. A botched gank spells the end of the Rat. And other another looking for that play onto Kha'Zix, but Kha'Zix is there. He's ready. He wants him to blink in. He also has that. ¿Sí anda visionaron? Sí, claro. ¿Por qué no iba a dar visión? Si es lo único que hace eso. A ver, además de ser un buen ítem, ¿no? Pero... Mana from meditation also helps out in that 3v3. And overall, just a really clean play already by Mambo. And if you look at this duo side of the map, the early game should be all Mambo. Talking Sobek, Hachiman. Bueno. There's really not much on this Heim. There's not much on this Yemoja. They're trying to farm up a little bit. So no surprise so far that the duo lane is going slightly in favor of Mambo. And you know, I've been doing SCC casts for a while inbound. I've been watching the Hex Mambo for a while. In fact, the world has been watching Hex Mambo back when some of these players were in the SPL, you know. And when you say Hex Mambo's got this early game lockdown, the biggest problem that I've 2K arriba en 5 minutos, ¿eh? No digo nada, pero te lo digo todo. Like 9 times out of 10. So when you give the early game to Hex Mambo, and the Hex Mambo are going to take over the late game as well, you have very little wiggle room as the Olympus Bolts to fight back. Yeah, I mean, that's the scary part about playing. ¿Cómo se activa ese ítem? El Aaron desactiva dándole a la ulti. Cuando ulteas y acaba tu ulti, el efecto, digamos, de casteo, por ejemplo, la ulti de Nemesis cuando acaba la animación, la ulti a Willis cuando acaba la animación, la ulti de Thor cuando caes. Aunque la ulti de Thor es más rara todavía, porque es cuando caes y es solo alrededor de donde ulteaste, no donde caes, ¿eh? Cuando caes, pero alrededor de donde ulteaste. Raro de cojones, la verdad. I mean, 6 minutes in the game, we've got 1 kill, first blood on the board, 500 gold, sure, but a 2K gold lead here for the Hex Mambo. It's not from kills, it's not from towers, it's from waves and jungle farming. And that just blows my mind. Yeah, it is something that they do very well. And on top of that, like you said, this is only 1 kill. Yes, it's 500 gold. Yes, maybe you're stopping one person from farming for a little bit, but the lead really isn't there. The lead is in duo. The lead is in mid a little bit. And Julio has a slight lead in solo. So it's just everywhere on the map is just a slight lead for Mambo, but it's all just stacking together and it's just making it big lead across the map. Hex Mambo putting their stamp on the shield buff over and over, pretty much own this thing. A ver cómo va la cosa. De momento Hex Mambo priorizando muchísimo el escudo
lo hacen mucho, es normal. Julio tiene el dominio en la Sol y se está llevando el otro bufo, así que también está bien. Typically, those junglers want to use it on cooldown. You know, you get a little bit of cooldown online, you spam it as much as possible to be able to move around the map. But so far, quiet from the Olympus Bolts jungler. Yeah, that's kind of like a weird thing with Rat, where the other junglers, Thana, Thor, as you said, they have that Jotun's Rush they can go. Rat can't really do that. He needs to get this Acorn online first, and there's not that 20% cooldown he's getting from that Jotun's, but don't get it twisted. The character can still gank, can still fight early very well. Oh, yeah. It's just that cooldown is not necessarily there. Julio va a quedar por el tildo del breastplate. En realidad me gusta Loki, A ver. Si habéis visto mi streaming la última semana y media, ¿no? Pues sabéis que me gusta Loki, la verdad. Lo sabéis, lo sabéis. Loki's behind. This Poseidon already has tier 2 breastplate. You look over in duo lane. Duo lane is behind. Solo jugamos Loki, tío. Todo el día. Como ratillas, tío. Como ratillas. Maybe a minute and a half, they can kind of take a fight somewhere. Next Mambo looking at this right side blue buff. You know, something else that might have other than another gritting their teeth is check out the map littered with red dots, wards from the Hex Mambo, completely negating a surprise gank from the Gold Fury pit. I mean, it looks like chickenpox on the map. 4 wards on the right-hand side. You got 3 on the left-hand side. The Hex Mambo throwing gold the way of Vision. Yeah, with that Vision, I want to see them transition this to this Gold Fury. Not necessarily now, un level y pico en la dúo, gente. Another can get that Jotun's online before they actually have that true fight potential, because Sobek is very good at tanking objectives because he's so tanky, and he's also got a little bit of sustain. And then you have the good secure. You have good damage onto it with this Awilix, with this Hachiman. And we've talked about Awilix. Partida mucho más pausa ahora, pero van 2K y medio arriba, Her ult has gotten so many buffs through the years that she actually has a lot of just one-on-one damage with objectives in that ult. So this is something where they can just burn that ult, walk to the objective, and just get a lot of damage onto it. Loki underrated, sí. Está muy bien Loki, ahora mismo. Use it for those passive stats, the attack speed. You can really shred down some objectives. So far, not in position, though, is Johnny to be looking at that Gold Fury. No one really hovering around that pit. In fact, only 1 ward from the Olympus Bolts around that. ¿Por qué la skin de Poseidón de Julio Verde? Porque es el Poseidón, gente. Es el Poseidón pocho. No confundir con el real, ¿sabes? El real one. 400 or 500 extra gold from some of these invades. But the Olympus Bolts not letting this one slip out of their hands at the very least in this early game. Got a couple Book of Thoths online for the mid laners, some stacking items, just finishing off now for the hunters as well. We're really starting to see some of these items stack up and pay dividends for the gods. Están aquí buscando cazadas constantemente, buscando mucha presión en la jungla, pero muchísima. A saco, Es que si engancha, va con The Zone y con el Sobek. Y si enganchan, se viene ulti a Willix, ¿sabes? Está muerto, Dutcher. ¿O no? Tío, hasta luego. Ha tirado bits y acaba muerto el otro también. Que la ha intentado ayudar, pues ha muerto por ayudar a tu support. ¡Ojo, Puyo muere! Bueno, está bien eso. No la ha visto venir y ha muerto. And a good trade there by Other Another, looking for that play. And actually a pluck in, Johnny gets the ult off, knocked up Other Dios, Another. qué combo, tú. Me da daño, loco. Buen stun del otro, por eso. Buen stun, ya no llega, pero bueno. Combo, tío. Es que si te mete el doble knock-up estás jodidísimo, tío. Es demasiado daño, tío. Te mete el daño de la ulti, luego el daño del knock-up y luego el daño del 2, además de 2 básicos por lo menos. Es que te revienta. Fortunately for Other Another, it gets that stun. Also another really nice CC by Dutcher to get him out. Overall, yeah, 1 for 1, but when you get that trade, especially when you see like the level lead in duo, level 10 for load, also opting for that Griffin win, which we don't see a ton. Something we can talk about where it's more of an early game spike, but it really does fall off rather quickly. And then Spooty on the opposite side is level 12. So that's an overall pretty decent trade for the Bolts.
You bring it up, and I actually do want to talk about it. The Griffin Wing, it rarely comes out. Is there something about Heimdall specifically that's making this pickup a little bit more attractive, or is it just Load trying something new? Maybe something where Heimdall has slightly slower auto attack, so getting a little bit more attack speed on earlier. Really cheap item, especially when he's behind. Maybe he's opting for that. Ya estoy por aquí. A lot of the times it does just kind of delay your build. You compare the third item they're going to be getting. You're going to have a Dom on Spudio, and on the opposite side, maybe Xe here from Load, so he's going to just put himself an item behind. But Gold Fury getting burned, already half health. ¿Eso va a morir? Johnny's got the ultimate if necessary, but it doesn't really seem to be as Hex Mambo. Se la llevan de free. Gold Fury, 3K y medio arriba. Partida bastante dominada por parte de Hex Mambo. Aunque no está viendo mucha pelea ni nada, está siendo bastante contundente. La verdad es que tener a Dezoni con Awilix y tener un Sobek en el equipo, tío, es como muy cómodo, ¿eh? Es como muy cómodo. Demasiado cómodo. I think Bolts are just kind of, let's give it up, let's keep playing this a little bit slower. Maybe we can look on the opposite side. Load actually playing up here, and Johnny's over here. He does sense it. Bifrost used successfully. Good heads-up awareness there from Load, as Pyromancer is going to be the point of contention on the right-hand side of the map for the Olympus Bolts, leading the charge this round. Kha'Zix caught between two, able to plug Barrow the Beast, who's currently in no danger. Nice crush there, going to put a little ¡Hostias! Se murió. Good night, Barrow, as Rapio's final judgment. Hostia, la que le han dado al Rapio, ¿eh? ¿Se muere ahí también el otro? Sí. No tenía Aegis ahí. ¿Qué coño ha gastado la Aegis este pavo? And a little aggressive on that side of the map. Dutcher not really even there to take that fight. Looks like the Bolts are confident taking that 3v3, 3v4. Julio yendo a por la agresividad directamente, ¿eh? Yendo a por el ataque speed. No va a por el ítem de defensa. Es como un poco rollo de Walker, ¿no? También. Va de segundo al de daño. O sea, de tercero al de daño. En vez de al Kusari, que es lo normal últimamente. Scaling wise, what's the mid game looking? I mean, we're approaching it, we're getting into it. The Olympus Bolts fighting into a Hex Mambo team now who has the lead. What members are the Olympus Bolts relying on in order to keep them in this game and scaled more towards the late? At this point, it's the assassins you got to look towards. I think it's this Loki, this Rat. They have that kill potential. They have that combo potential, as you saw in that fight, actually getting the pickup onto Rapio, getting that little trade. And I think it's their base damage, their CC allows them actually maybe get some trading potential out here. Ulti por ulti. Tampoco es que sea worth it para ninguno, simplemente ambos fuerzan ulti y ya está. Bueno, si viene el gang de Awilix y consigue ahí la kill, no está mal. Realmente no tiene guard, así que está muerto. Right hand side here. Remember, Duduin just used that ultimate to get away from the Kraken. Aegis popped there by the solo laner for the Bolt, and it's going to be a couple of auto attacks and a whirlpool to confirm the Loki. Other than another would love to trade this one back, but it's getting ripped apart. Tira la ulti ya directamente y para ponerse a pelear cuando le entre el otro, tira bits y se lo cruje, tío. Puto de Zoni, tío. Te hace cositas siempre. Could be another kill. Kha'Zix taking up the tower, lurking under the waters. Julio with the Kraken online from when he traded off from Duduin, but is going to grab an Aegis for his trouble. That's a nice trade. That's a long cooldown active for a Kraken. That's going to be up sooner rather than later with a little bit of cooldown online for the Poseidon. And exactly that. We're sitting Poseidon 40% cooldown with that blue augmented blue buff. I mean, that is a pretty free trade. We're talking 50 seconds on Kraken and about 3. Sí, Ezil ha ido ahí a gastar el Aegis y ese ha sido su trabajo. Could be a tough look here for Dutcher. Spudio making the rotation as well, hopping on that horsey to get into the fray. Other than another is in as well. Está muerto el Zoni. No tenía shield ni nada, ¿no? El otro. No. Es que ¿qué lleva? Medi. Ankh Medi. Muere de Zoni. ¿Eso le sale worth it realmente al Loki? Porque es un buen tradeo. ¿Realmente? Hostia, el daño, tú. Yeah, I think it's a good trade, but unfortunately, on top of that 1-for-1, you're also going to be losing this Oni Fury. Poseidon robando jungla ahí. Tranquilito.
but this is just more gold in Mambo's pocket. And looking at dual lane right now, 3-level lead. Van ya 6k arriba, 3-level lead for Kha'Zix. This Yemoja, this 6k arriba duelen, They need to get some farm. Because these are characters that need to be in good spots. And actually 4-level lead now for Spudio. You're going to need a lot of farm, a lot of slowing this game down, especially over there, because these 5v5s are not going to be close. Well, if you're the Olympus Bolts, at the very least, you're happy that you haven't lost a single tower yet. Puah. So even though a couple of gold Furies Vaya hostiazos le mete. Igualmente el Lode va con la build del Griffons, ¿eh? Le gusta el Griffons. Ha salvado eso, ¿eh? Es pasta y experiencia. Mejor llevártelo tú si puedes. It's pretty much a linear 1-to-1 that the Hex Mambo are going to be taking out some of them towers in quick succession here. Also seeing Kha'Zix's build and level at this point, level 14 with that Finnish Siebes, Finnish Spirit's Robe. Yeah. He's almost going to have this starter already, and we're talking level 12, just got a second relic on the Emoja. Might be a tough spot here for the Ratatasker who can't Ha durado. Y esto es Fire ya. Aquí fuerzan Fire, ya tiene Kusari el Julio. Y encima en vez de Typhon se ha hecho directamente el Demonic, para tener más ataque speed. Y le fuerzan la ulti. Madre mía, tú. Sobradísimos de momento, la verdad. I mean, what else can you do but split push, right? Try to get a little bit of farm rather, take out one of the towers and try to respond in some fashion to that Fire Giant. And exactly that. When he's 16 and Spudio on the opposite side is level 19, you need to split off, you need to get farm. Spudio's very close to 20 at this point, and they're actually going to look to catch him out. Olympus Bolts looking for a Hail Mary here. Spudio falling low. Nice shred there. Poseidon. Bueno, no sé si salvará a Julio, ¿eh? De hecho está muerto, creo. ¿Casi eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Salvará o qué? Creo que lo ha salvado el otro con la ulti, la verdad. Lo que pasa es que le ha mandado al otro lado del muro. Está muerto. Está así un poco troleada, la verdad. Pero bueno, creo que le va a salir más o menos bien igualmente. Bueno, se cargan a ese. Está jodido, llega el otro por detrás. Ah, que le había cortado el dash encima, suerte. Hostia. ¿Cómo se come ese 3, tío? Bueno, todos muertos al final. Así que chilling, la verdad. Clean fights all around by Mambo. They don't even send everybody over there to get that finished fight. That is not even a clean fight by them, and they still end up taking down all 5. Pyromancer is going to be the next look here for the Hex Mambo. They're going to finish that one off. Grab themselves a bomb. Might help out with the next Fury that comes up. Bueno. Fire Giant. Heck, you might even throw it under a tower if you're feeling. Han troleado un poquito, pero van 10k arriba, la verdad. 3 of them bad boys standing, and of course 3 Phoenixes as well. But I mean, Hex Mambo kills in favors 14-6 gold. I mean, we're at that 11,000 mark, and 10,000 is where you're starting to ring some. Lo que mete el de Zoni ya, va gordísimo, y eso que aún no tiene ni el starter. ¿Cuánta pasta tendrá encima este hombre? Porque se ha creado 40 personas, tío. And with this 11,000 gold, they have 5 finished starters once Johnny gets his back off. No se pierden living. 0 on the Olympus Bolt side. And this is what's going to be happening. Kha'Zix is in no threat whatsoever. He can pluck as much as he wants, and very rarely will he get punished with those 4 finished tank items sitting at 30% cooldown, probably 40% if he's got that blue augmented green buff. En tercera, So there's a lot of strength on the side of the Mambo and very little strength on the side of the Bolts. Lo que pasa es que el expectate va así, se ve así. Even the Fire Giant we saw was a little bit split up. You know, you have 3 on the FG, you got 2 as other than other deleted. Goodbye. Johnny says you're not allowed to be alive anymore. Dutcher and Duduin are combining, but Johnny is not afraid of this fight at all. It's gonna kite a little bit. Johnny able to blink away successfully. Duduin trying to. ¿Y cómo coño ha tirado ahí Blink? Johnny goes right back in, baiting for the rest of the team. Because look, on the left-hand side, the Hex Mambo. ¿Qué hacen, tío? Tier 1 and Tier 2 tower gone
the rest of the Olympus Bolts have to back, and Johnny, I mean, just being a distraction right now, just trying to create space for the rest of the squad to take down a left-hand Phoenix, successfully doing so, by the way, in the Olympus Bolts. Nice deception playing right into the hands of Johnny. Vaya Johnny tela. just distracted 4. He had 3 people not rotating, not backing, and he killed one of them. That entire time, it's just a free fight for the Mambo. And the crazy thing, and Lo que no sé es cómo ha blinkeado. 4 people on Johnny, and we all knew that Johnny could have taken that fight. As Duduin is falling to half HP here, load. He's going to be gone for just a second here. Other than another, looking for a big smackdown. Going to be on Rapio in the back. De momento ha sido 1 por 1. Esto ha sido un poco pocho también, la verdad. Pero bueno, no creo que importe mucho. Looking a little worse for wear here as the Hex Mamba are wailing away at the duo lane. Not the duo lane, rather the mid laner and the ADC. For the Order squad here, Julio chasing out other than another. A little bit slower than the Rat, though. Meanwhile, mid lane tier 2 tower has fallen. The Olympus Bolts quickly stripped of all of their structures except for 2 of their Phoenixes. Other than another blink away, Johnny, leap in, feather step, thank you very much. Just going to be a matter of who gets that final shot, but no. Ahí la ha cazado muy bien el Loki. Ha estado muy bien cazado. Hace mucho daño ya en este punto Loki, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado con ese Loki, ¿eh? Que tiene Bluestone Herseeker, le falta Cruiser, pero va fuerte. They get the 1-for-1 trade, but now Johnny's down, and this Fire Giant is spawning. A little bit of an opportunity here for the Bolts to look for something. They are still really weak, so there is that opportunity where they just farm out. They don't really look to push. Ahora empezará a picar Loki con el 2, ¿eh? Bueno, ahora la que le han picado en la cara, la verdad. Not tanky with that full damage build coming out. Spudio was getting chunked down here by another diving 3 successfully. Tantos reventados, tío. Un crack empochardo un poco de Julio. La verdad, pero bueno. Están peleando 4 para 5, que tampoco tenía mucho sentido, no puedo engañar. Por suerte van ganando de paliza, pero... Yeah, with no kills, we're now sitting at a 5v5 again. And Left Phoenix is still getting pushed down. Now the Bolts are going to have an answer here, where it's either answer Fire Giant, try to defend this, or push out left, try to get some farm. And with how close you are to your level 20s, how close you are to your starters, this is just give. Just let them have this. You don't need Sí, el Dot le ha metido la ulti al... a la de Carry y la ha bajado media vida. No está mal tampoco. We have our starter item on Yamojus. We have these strength points, but we're just not strong enough yet. Let's just give it a little bit more. Pyro gone. Bomb being put in the hands of Julio, looks like. So you got 2 Pyromancer bombs. Va con 2 ítems de crítico el Spudio. Quiere soltar buenas toñas. Y los otros aún no tienen anticrítico. Con la build que lleva el Spudio no tiene anticrítico, ¿sabes? Left lane Phoenix down. Middle lane Phoenix and right Phoenix, the only objectives remaining here for the Olympus Bolts to protect their Titan. Is the Hex Mambo. Not even playing pretend here, running it straight down the middle lane. Got a wave on their flank as well. Strip away some of those back protections from the Phoenix. Lo que le ha metido el Dot, media vida de 3-1, ya está. Venga, hasta luego. Ulti de Dot, que ha reventado a Zilla y ya no pueden defender eso. To escape certain death from the Hex Mambo, who have now grouped up back as 5. Johnny splitting it once again, heading to the right-hand side. Just need a few auto attacks, especially enhanced as they are with that Thoth wall. It's not going to take very much. Loki va a tocar mucho la moral, ¿eh? Eyes on Rapio here. Does he have enough poke here to actually threaten the back line, threaten the front line? And he actually has that all-in potential once Final Judgment is back up. But Thoth is why I'm keeping. Vaya daño, tú, que le han pegado, ¿no? Al Loki. Pero el Loki está pegando con el decoy, ¿eh? In their mid lane barrel the beast on this Scylla, as it is with any Scylla in any game that we watch. One big I'm a monster can completely rewrite the story here for the Olympus Bolts. He's up. You got Ratatasker in the air. You got Ratatasker looking for a big time ultimate. It's going to find 3 in the back line. Olympus Bolts. Esto puede ser buena defensa, ¿eh? De momento está siendo buena defensa. ¿Han muerto todos? Muy buena defensa. La ulti de Yemoja ha sido buenísima. Y la ulti de Rata ha caído también en 2 o 3. Uf. Cuidado, ¿eh? Se complica y el Loki de Koi... Fiestita, ¿eh?
And that is the fight they were looking for. They combo perfectly, bait the emoji just a little bit. Madre mía. Big AoE abilities, the Loki 2. Da gusto cuando vas con un Loki, tío, y tienes un player extra haciendo cosas, ¿no? Porque yo cuando juego Loki, como soy el jungla, en este caso es el solo, entonces ha entrado el jungla y luego ha podido entrar el de free también, ¿sabes? Porque ya había entrado otro previamente a recibir hostias. 13k gold lead will matter for a little bit longer, but by the time Fire Giant is back up, 30 minutes EFG, this is an entirely even game. Está la partida a 13k de ventaja para Mambo, pero cuidado, ¿eh? Inbound, you're the Olympus Bolts here. What are you doing, right? Are you going for a Cuidado. Are you waiting for the Mambo to start something up? Are you counter punching? What's the play here if you're the Order Squad? I think you're still playing it a little bit slower, trying to just wait for them to pull Fire Giant. Tienen que buscar un combo, yo creo, con la Willix Pool, con Sobek y ya está. Forzar unos beats y luego matar a alguien. Wilcox, con los 19, muchas gracias, crack. Muchas gracias. Y Dimbo antes, con los 3 mesazos, tío. ¿Y probabilidad real de que la moneta gane el mundial? Bajas. Muy bajas. Pero oye, aquí esto es de fe, no de posibilidades. 99% de fe, 1% posibilidades, tío. Pero para adelante. O sea, ¿qué os creéis que es esto, tío? La verdad es que esto ha sido un poco raro, ¿no? O sea, que regalen este medio aquí random. Un poco rarete, ¿no? Putting in the work, topping the damage charts here, just edging out Rapio there. But, I mean, the auto attacks have clearly been connecting with 22k damage coming out of this ADC. Not quite the same story on the other side out of load. But Spudio's been dishing out the damage. Johnny with the finishing touches. Rapio from downtown as well. Even though Johnny's a little bit flashier in the slash line with 8, 2, and 5, the entirety of Hex Mambo has been getting it done in these team fights. And actually, this entire time, Ahí se viene el split push, ¿eh? Oh, and it might go down between Dudu and another. Plenty of penetration online. Phoenix going to fall at the very least. Va a morir ese, pero han conseguido tirar el Phoenix de medio. Les ha salido muy bien. Complicado, ¿eh? Se les complica ahora. Pero es un Phoenix muy buen tirado, porque ha sido gratis directamente. Maybe not worth it here if Duduin gets caught out between Johnny and the Loki. So far, nothing going here for both these assassins. And on the right-hand side, don't forget, Pyromancer online, Fire Giant about to spawn back on the map as well. Positioning is going to be crucial for both these teams. And that is perfect timing there. By the time Fire Giant is spawning, Another's going to be up and he's going to be there. And Johnny used Blink. So now part of the engage that the Yo creo que banean Loki después de esta. Aunque ganen. Aunque ganen van a banear Loki casi seguro. Porque Loki está roto. Yo lo supe antes. Mucho antes que yo. Pero ellos lo están jugando la solo sin más. Fire del 30, ¿eh? Lo que pasa es que está Loki ahí haciendo split push y la cuestión es, ¿alguien puede parar a ese Loki? ¿Realmente? ¿Alguien le gana el 1 contra 1 a Loki en late? No debería, ¿no? ¿Nadie? ¿Realmente? Porque juegas con los decoys y ganas. Realmente, ¿sabes? Pretty much easily backdoor. He doesn't even need minions. He can just walk back there with his EFG, with his ult, and he has. Es que con Loki se defiende muy bien, tío. Mirad el decoy ese, pam. Y porque el de Zoni se ha comprado defensa, que si no, le haría mucho más daño. Es que si tuviera la ronda y tal menos, el de Zoni tiraba la ulti al aire cuando vea al Loki. Y entonces ya, pues, le persigues, ¿sabes? Pero sin Iron Dite, me parece un poco troll, ¿eh? La verdad. Yeah, it's a little bit harder under a Phoenix because they don't have to 5v5 here. This is something where the Mambo can split. So the same thing that happened last time, it's not something that van a volver a hacer la derecha. Bueno, van a intentarlo, pero van demasiado rápido los otros. No les da tiempo, ¿eh? No les da tiempo.
Only 3 members here from the Olympus Bolts to defend. Quizá quieren hacerlo, pero hacen un base race de una, ¿eh? O sea, si ves ahí a dos, hacen base race. Por ejemplo, aquí acaban de regalar de Fénix, literalmente. Bueno, no porque ha puesto buenos portales el otro. Era un poco risky. On this duo lane side, don't forget, it's going to go down quicker than the average bear there. Mambo still splitting it up 3-2. The Olympus Bolts have now backed and are here in force. In their entirety, a 5v5 might decide the fate. Por suerte tienen el Fire que da mucho sustain, ¿eh? Y aunque esté metiendo buenos decoys el Loki, que ese no es bueno, la verdad. Look at this poke by the Loki already. That too is on a 10-second cooldown. He's also got a bunch of proc items, so eyes on him here. Mid Phoenix falling low. That's just some auto attacks from the Poseidon, by the way, as other and other moves in a position to defend the middle Firebird. It's just 3-2 split. Waves are coming up. It's going to take a second for those Chaos minion waves to join the rest of the Hex Mambo here. Dutcher, Duduin, Barrow, and Load on this left-hand side, trying to kick things off. Is Rapio and gets an immediate Yamoja ult in response. Furio se ha vuelto loco, se ha pirado para el otro lado porque sabía que estaba muerto, pero nos han cargado a uno, dos. That could be enough. Barrow with an excellent Sikkim to take out Julio. Meanwhile, Rapio, Aegis down. Other than others in a tough spot here. Johnny full HP. That's Madre mía. What you want to see is Load. Hostia, el combo. In a tough place, but another phenomenal Sikkim from the Scylla locks down 2, able to drive away the Hex Mambo. Olympus Bolts, they lose 2 in the scrum, but find 2 back. And the left lane Bird doesn't even fall. And now we have 3v3 here. Still have EFG on 3 for Mambo. Tenía mala pinta, ¿eh? Y es que el problema es que van sin el Phantom Shell, ¿o qué pasa? Sí, claro, tienen Ang y Bimedi, van sin Phantom Shell y cuando encierran a Hachi, pues está jodido, la verdad. O sea, es raro, tío, ir sin Phantom Shell ahí. Creo que le han casi un poco troll, ¿eh? Joder, se les está complicando el game, ¿eh? Que ahora mismo ya están en un punto igualado. El top tiene poti de 3 casi tal, pero con doble asesino te pueden limpiar la backlane súper fácil. Súper fácil. Johnny splitting Julio in their own lane and having the other 3 on the opposite side. It's not working out. There's too much threat with this Yamoja. You don't have that shell to kind of get through the Yamoja ults that we've been seeing because Dodger's been positioning very well. He's been baiting really well and he's been getting off really nice ultimates. So at this point, don't play into the Yamoja. Send somebody over there. Probably Kha'Zix and maybe Rapio or Spudio. Send 2 Van of full those over medio, there ¿eh? to get this Yamoja out of the way and then play through the other lanes. Because at this point, Dutcher really is making this game impossible. Dutcher and this low-key poke. Mid lane Phoenix back online here for the Hex Mambo and the Olympus Bolts trying to take advantage. But I mean, ¡Hostia, el ennipazo, tú! Hasta luego. Nada, han muerto 2, ya está. Esto es GG seguramente. Sí, es GG. Bueno. Tienen que acabar aquí ahora. Aunque Zilla va a tirar el Fénix, supongo. Pero ¿qué va a hacer tirando el Fénix? Nada, ¿sabes? A nadie le importa. Just trying to pad some stats a little bit. Hey, if you're going to lose the game, at least 1 Phoenix down for the enemy squad looks better in the scorebook. 4 members of the Hex Mambo run it down the middle lane. Left lane still online here for the Olympus Bolts. Barrow the Beast. I'm a monster. He's got it. We've seen crazier things happen. Sikkim off the mark. Here's I'm a monster. You got to find the reset here. It's got to be on Rapio. It's got to be on Johnny. It's got to be on someone. Pick a target as the Titan is falling. GG. And the Titan goes down. Van a banear Loki 100%, ¿eh? Yo creo. Menos mal el nipazo del Tot que le ha enchufado 2 y se los ha pelado, ¿eh? Joder. Menos mal, tú. Hostia, se complicaba, ¿eh? Hostia, se complicaba. I mean, overall, we're talking about the Mambo were kind of dominating this game, but the Dale mi clic a la predicción, sí, sí. on the opposite side, the Bolts were anti-sieging very well.
Hostia. Tomar por culo los que no confiáis en Mambo, tío. Pero ten vuestros putos puntos. 200k de puntos que nos llevamos los Mamboners. Venga, hombre. A ver esta defensa. Bueno, ahí está bien. Poco YOLO tirándose in, pero bien. ¡Hostia, no! ¡Puta! Ha roto, tío. Con Dios. Ah. Espero que no. Se salva, gente. Que el de ayer se salvó, aunque estuvimos escuchando un rato. Se salvó el de ayer, gente. No ha llegado a romper, creo yo. A ver, ha roto, tío, ha roto. Oh, no me lo detectes, YouTube, no me lo detectes, por favor. No me lo detectes, tío. Ha sido un pequeño fallito. Porfa. Uf. La mamboneta. Cuidado, gente, con la mamboneta. Nada, van a banear Loki seguro. Tienen que banear Loki. O sea, les ha dado muchos problemas el Loki. Porque te hace una línea rara. O sea, Julio no está acostumbrado a jugar contra un Loki ni a contra mierdas de esas. Porque ahora mismo todo el mundo está jugando putos magos de mierda. Y de repente te viene un tío que te juega Loki. También han jugado Kamazots y cosas así. O sea, que es probable que el Julio tenga que a lo mejor sacar sus Warriors de paseo, y todo. Así que cuidado. Haciendo unas potis. Ayer ganaron 2-0. Nada, es que era una partida complicada para un mago solo. Es lo que digo. Es lo que digo, que los asesinos, lo hemos visto hoy también, con el Kama solo y todo eso, cómo dan problemas a los magos solo, los asesinos. Y se están volviendo a ver los asesinos en la solo, como Kamazots, como Loki y tal, y están dando problemas a todos los magos. Porque los magos solos se están acostumbrados a jugar contra otros magos, hacer la build de tanque y tal, chill, y ya está. Pero te viene un asesino. Que te cambia todo el playstyle. Porque también ya sabéis que no solo es bueno contra el propio asesino, contra el propio mago en la línea, sino que también es bueno en general contra el otro mago, ¿sabes? Entonces, claro. ¿Pero qué pasa? Los asesinos, pues si te juegas el típico Warrior, pues eres mejor que los asesinos también, ¿sabes? Esa es la cosa. Depende, aún así, un pick como Loki y tal es un pick muy safe, difícil de counterear en la línea. Quizá con un Aquiles o un pick de estos super agro que se te tira al cuello, les puedes reventar y eso, pero bueno. Es ver. No, asesinos en la solo. Ya Jugolito, sí han ganado 1-0 de momento y ahora toca otra. Ahora vamos a otra. ¿Qué ha sido eso? Zore, con los 17, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Qué? Pues estaba viendo un Monster. Acabándome lo que me quedaba de Monster, que era poco, la verdad. Se viene tircito. Podría jugar un tir. El otro día se jugó un Warrior conmigo en Ranked y tal. O sea que... No creo a Bahía, la verdad. No creo.
single time for micro misplays, and that one there was A ver qué se viene. Yo creo que banearía a Loki y ya seguiría jugando magos, sin rayarte. O top to bottom. pillaría second pick y buscaría el last pick para ver qué pillan ellos y tú haces el last pick, ¿sabes? Namely Johnny on this Awilus setting the pace early on. Just absolutely decimates everyone he makes contact with. Puts his team in a very good position, transitioning towards an early fire giant 18 minutes in. They were rolling through neutral objectives, push that gold lead to around that 10 to 13,000 mark. But as you said, starts to approach that Phoenix, and all of a sudden Loki, who's level 20, has got a fully upgraded Bluestone and is doing way too much damage. Or there's no. ¿Cómo ha dado ese básico, tío? Yo doy a la torre en ese básico 100%. They wanted more aggressive relics, and so Dutcher starts to find a little bit more value from his own ultimate. And the Olympus Bolts repel Hex Mambo once, twice, finally start to step up themselves, but unfortunately for them, seems like that limpieza fresca que ha hecho aquí, ¿eh? Probably necessary to their team fight, because Hex Mambo cleanly wiped from there, and the game looks simple. Rapio, for the most part, a lot of free cast in that backline in spite of. A ver que se vea el ennipazo del top, tío, por favor, del late, porque le ha metido tremendo. Ah, no, no lo enseñan, si ha sido lo mejor del game. Considering Loki and Rat have both got incredible dive potential, but the Rat in particular really struggle to put out that damage, and that's a trend across a lot of what we've seen from the Olympus Bolts, averaging around 14, 15,000. Little move to Duin, who is just an outlier thanks to that poke potential come late game. Ya, pero Crema, todo depende del meta. Da igual lo que aportes. Es como cuando había meta de guardianes. Si hay meta de guardianes es porque son mejores que los Warriors y no puedes jugar Warriors y cosas así. Porque aportan menos. Y ya está. Y ahora mismo los magos están muy bien en la solo. Ahora con el parche van a estar un poquito peor. Pero, ¿entendéis que la gente no juega cosas simplemente porque le apetezca? ¿Es porque funcionan? O sea, yo cuando jugaba asesinos ADC, la gente se pensaba que lo hacía por trolear. Gente, juegas cosas que funcionan. Creo que subía a 3300 de MMR jugando asesinos ADC o 3400, literalmente con un parcial de 21-2 o algo así, ¿sabes? En plan, ganando todo, literalmente. ¿Por qué? Porque funciona. Porque funciona. Simplemente porque son buenos picks. Sin más. And I gotta give shouts to Rapio where they deserve. The transition from jungle into mid coming into this phase and with this team has been a fairly smooth transition for him. He's been looking really strong on these mid laners. The Thoth, he's been having great positioning. Even if he's being dove by a Rat and a Loki, still only dying, I would say, 4 times to a composition. ¿Barracuda está en algún equipo actualmente? No, se fue hace poco. Del último equipo que estuvo. You know why he had an easy transition, right? He went from the hardest role in the game to the easiest role in the game. You know, jungle, you gotta maneuver the map, influence every single lane, you're fighting for your own farm, your teammates and your enemies are stealing your farm. You don't have waves just walking at you. You gotta get involved, you gotta start the fight, you can't die too quick either. You know what mid laners do? Oh yeah, this guy just crossed through my lane, guys. Careful on left. Oh no, he's on right now. Can someone please come CC them my enemies so I can line up my abilities? Of course, Rapio's gonna have a good time in mid, man. I need help with my red buff. Yeah, for real. I need help with this green buff that I'm taking from the support. They're not even allowed to have their own buff. We have already sprung through so many of these bans and picks, though. As far as the picks are concerned, Hex Mambo take Raijin, Thoth, and Hachman. So once again, the Thoth going into the hands of their mid laner Rapio. Olympus Bolts will go with the On Her, Morgan Le Fay, and Vulcan, which has notably been making no estará en este mundial. Splash in this scene. We've seen him a little bit. El que volverá a estar creo que era el Twig, ¿no? ¿Otra vez? ¿Clasificó el Twig o no? Creo que sí, ¿no? Que el Twig ha estado en todos los mundiales. No ha clasificado el Twig, aún. No llegaron ni a clasificar Kings. Aunque quedarán cuartos o algo así. No me acuerdo, la verdad. Pues si no está Twig sería... Perdieron todo. Jo. No me acordaba. Un Tana, lol. Y una Sol. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta setup rara? ¿Qué es esto? ¿Qué es Anur Support? ¿Qué es esto? Is this an on her support? Dude, are you confused? Yes, I am very confused. That's crazy, man. Can you enlighten me a little bit? Help my small brain figure this out a little bit. Look, man, me and chat already know, so why would I tell you? You know, it's an if you know situation. And I don't know apparently, so
Nah, se hace la de la Nur Support para ganarle el early, tío, o algo, ¿sabes? Nah, será Morgan solo, gente. Vulcan medio, Morgan solo. A el support. Maybe we see some pressure from Johnny over towards the dual lane this time, as opposed to sitting around the mid and the solo lane trying to get some of that farm up there. So we'll have to see exactly where this Olympus Bolts draft even aligns out. Let's jump right. A ver, no creo que gane Hardcore, la verdad. No creo que esté en un buen roster ahora mismo, ¿no, Hardcore? Game number 2, Olympus Bolts trying to fight back into the dominant Hex Mambo. Mifflin said, if you know, you know. We're the gods for the Olympus Bolts. Este tío siempre tiene problemas con la cámara, que le va a tope de descuadrada, tío. I saw a lot of magical damage, a lot of physical damage. Pero súper descuadra. Very little defense. Yeah, I've got no idea either. Looking at it, we get the on her support. O sea, con esa presión, gente, suerte para pelear, ¿eh? Literalmente. O sea... One of the sharpest dudes in Smite. If you ask J-Mac, fun fact, about a Smite match from like 2015, like a quarterfinal regional match, he will know who won, he'll know the drafts. It's kind of scary. Yeah, he knows these really weird things where you're like, why do you know that, J-Mac? He's just like, I did you. Tienes que ceder farm aquí a saco. No puedes pelear nada, es imposible. So, I mean, it's got to be addressed. Olympus Bolts with an odd composition, a little bit of a kooky one. Is this throw caution to the wind and see if the Hex Mambo can adjust to our goofy playstyle, or is there actually a thought process behind this? Well, looking at the dual lane, this is what you expect to see when you have these two gods. You have the double ranged matchup in duo, and Honor with a lot of threat. Soul has a lot of threat. I would expect a lot of fighting over in duo. I would not be surprised if first blood happens over there either side, or I would expect, you know, either other the another or Johnny rotating over there and also making a play, because this is kind of the most important role. An Honor who gets ahead is very strong. An Honor who falls behind is very weak. Ojo. ¿Se puede venir soleo? Oh, sí. Does that rule still hold in support, where your CC is just your CC and damage is a little bit less of a concern? Is Barrow the Beast getting targeted out here by Johnny? Now, the only really ya está rotando la NUR random. Madre mía, tú, se la lía el puto de Zoni. Bastísimo se la ha liado, madre mía. Les hace la envolvente y se lo carga, tú. And so far the Olympus Bolts all gas no break draft just ain't working out. Yeah, and to answer your question on this on her, I think it rains. Si viene gank, ¿eh? And Johnny's still going to get involved ganking in dual lane. I mean, why not? Load, falling, pues ya está. able to get, nope. Han hecho una setup de hiperpresión y en un momento se la han jodido ya, directamente. O sea, le acaban de joder la setup de hiperpresión. Has comido un gank que no tocaba. Nuevo predicción, bueno, no pasa nada. Es que con la setup que he visto me ha dado un poco de taquicardia y se me ha olvidado hacer predi. Qué aburrido esto, que es muy fácil para eso, ¿no? Que le den un rival digno, ¿no? So far, no real lead anywhere, but they're looking to invade this blue. Teaming up here, it's Julio and Johnny trying to fight back into him. Julio falls low. Está muerto, tío. ¿Qué pasa con ese tío? Buah, y es level 5 ya, ¿eh, el Julio? Julio's 5. No puede pelear eso porque Julio 5 ya está. Tiene que regalarlo. Es el típico robo de blue que no renta absolutamente nada, ¿sabes? Porque han muerto y te han robado el blue. O sea, literalmente no has conseguido nada. Solo han muerto. This damage will be a lot more relevant against a comp that really will not have that many tanks. So I do expect mostly the same build, maybe just a little bit more damage towards the end. Kha'Zix? Cozy Kha'Zix, nonetheless. Not looking to grab a pluck. Was plucking the heck out of the Olympus Bolts in game number 1, being a little bit more cautious here in game number 2. As pretty much the entirety of the Olympus Bolts are starting to head the way towards the left lane. Ultietana, a correr todos. Ulti de Thanatos muy desesperada, ¿no?
Shots on the mark here. One more. Y se lo solea. And Rapio with a solo kill on the Barrel of the Beast, flexing a little bit here. No But is dash. now completely out of mana. Falla. Just enough. Uf. Oh, No. tough. Tough there as Kha'Zix is falling low. Dutcher with the up down. Oh. Sobek. Y le hace la del Medi, tú, en toda la cara. Hex Mambo going right back in. This feels more like an in-house matchup than one fighting for a spot at Worlds as Johnny headed over here to the left lane, feather step over the top, a little bit Y hasta luego. some of those auto attacks not connecting from Spudio, but Johnny has the ultimate online. De Zoni haciendo cosas de Zoni, Back in on her for the sixth apareciendo, being touted forzando. for Hex Mambo. We're not even at 5 minutes yet. No, it doesn't even feel like an in-house. It feels like a disaster at this point. 6 kills for the Mambo, and it is not. There's no outlook here for the Bolts until it gets super late, and even at that point, their comp isn't going to be scaling nearly as hard as this Mambo comp. And we saw that late game. Ese tío ya está desquiciado, ¿eh? Ese tío está desquiciado ya. Está en Done. Está en Done directamente. But that one-shot potential Thoth has late game, it's still just as relevant this game, and if you fall behind, it just comes online even faster. Dutcher has already left the duo lane and is now hovering around solo as, I mean, this support on her, I have rarely said that in my life. He's getting walked down here by the Hex Mambo, able to leap over the wall successfully. Toma ya. The way this dude gets away, Por si acaso. on the mark with the final judgment. Make it 7 here for Hex Mambo as Rapio strutting his stuff on this Thoth. Thanatos is in the air, not exactly sure what you're going to do with that, buddy. Electing not to come down. It actually does come down. Ha intentado ir a por Julio, pero bueno. Julio tenía ulti, el tío se va con Blink, así que no podía hacer absolutamente nada. 8-0 esta partida ya. Es la típica que está en tilted y ya está, ¿sabes? A ver, puede salvar ahí ese hombre aún, ¿eh? Bueno, no creo, la verdad. No creo, la verdad. Nada, están totalmente done ya. 9 kills so far. And it is O sea, han hecho una setup que el planning era claro. Ganar la presión en la dúo con una Sol, con una Nur, en plan buscar full pressure, rotaciones, tal. Cosa que no es una mala idea. Pero ¿qué pasa? ¿La has liado? Has hecho una rotación a medio y aún así te han ganado la rotación con el Sobek. Han matado al Thanatos ahí porque le han hecho toda la 13-14. Y luego ha rotado a la dúo y te ha matado a la Sol. Por lo cual ha conseguido recuperar la presión directamente en la dúo, de la cual no podrías ganar nunca contra una Sol con mucha presión. Pero ¿qué pasa? Un gangue a tomar por culo, bien hecho. Y luego han vuelto a ganguear encima más y ya están en plan en la mierda. Has hecho un par de ganks, no te han salido bien y estás tilt. Ya está. Pero es que estás tilt porque encima ya sabes que no vas a ganar. Porque sabes que son mejores que tú, de primeras. Sabes que son mejores que tú. Entonces ya por ahí estás, ¿sabes? Y encima te están estompeando. Pues estás tilted y ya está. He's got that trans. He just needs to get a few stacks online. Opposite side, no trans for Johnny, so that spike will happen soon enough. And maybe there's some potential there. And the Bolts, honestly, they have to keep taking fights, and hopefully they start to win some of them. That is the outlook that I see. Spudio getting dove here, no mana. Hovering Death connects with the beads from the ADC, get him out of trouble. Still low though. Hops on the horse, yoinks back in one way, and then immediately. O sea, buena kill ahí, pero vamos. 3 por 1 no ha sido especialmente worth it eso, por lo que sea. Nada, está la típica de Ranked, gente. Es la primera al Thanatos, pero la primera de muchas. Ahora se pone 14-0. Bueno, 14-0 no, porque ha muerto 4 veces, pero 14-4 y te carrea. Es un clásico. Hostia, el puto Rapio le ha fallado todo. Vámonos. Nah, encima lleva Blink este puto borracho, tío. On her on the board with an aggressive play. Kha'Zix making the rotation as well. And Duduin's just getting a walk down here on the right-hand side as Johnny's here to put the finishing touches on the solo laner. Only a 1,500 gold lead for the Mambo at this point. The XP might be a little bit more drastic, but it could be worse at this point, and it's going to get a little bit worse. Another kill for the Mambo. Nah, ese hombre está mentally out. Ese tío está fuera, está fuera.
Ese tío está fuera. Solo van perdiendo de 2K. Por un 14-2 significa que están farmeando mucho mejor realmente. Pero están mentally out. Están mentally out, ¿sabes? Es un tema mental. No tiene que ver con cómo vayas en la partida. Es que estás... Nada, no te sale nada. Estás fuera. 15-2, ¿sabes? Situación triste. Nada, el matchmaking jugándote una mala pasada. Un clásico. Esto lo vivimos todos los días prácticamente en ranked, gente. Tampoco es para tanto, ¿no? Hace su render rapidito, su render al 10, vamos a otra. No pasa nada, a veces pasan estas cosas. El matchmaking me castiga por tener mucho elo y ya está. No pasa nada. We're looking at 3,000 gold, and about a minute ago we saw the XP lead was 4,000. At this point I can assume it's probably grown another 500. It's 6,000 XP instead of 4,000 from a minute ago. So it has even grown exponentially. Johnny topping out the player damage charts. No surprise there as other than another. Immediately has to head to the air. Nah, ese tío está full trolling. Mambo has to be responded to swiftly and very defensively. Johnny blinking right into the meatball. Out of the Vulcan could have been a sick play. Bueno. As here comes Rapio going right into the que vaya borrachos, también te digo, ¿eh? Vaya borrachos, tú. Y aún así les sale bien porque están en plan que le da igual todo, pero absurdo. And a little bit of an outlook here for the Bolts. Instead of them getting killed again, it'll be the Gold Fury getting killed this time. So small outlook there. Not another death for them. Just the Gold Fury dying. Yeah, no big deal, right? Major objective on the map going the way your enemy. Like, that's fine. As Dutcher once again has completely abandoned the left-hand side and is helping out Duo on the solo lane. As, oh my god! Other than another gets 1-2-3'd by Rapio and all of a sudden is at 1/4 HP. I mean, you got a book of cositas. Spear of Deso. You got a third item being looked at here by Rapio. The Thoth is just always relevant, right? You have artillery strikes. You've got long range. Yo no sé por qué han vuelto a dejar todo open esta gente, la verdad. Do it. Turn around and hit it. There it is, Bear of the Beast. That's another 900 damage. Madre mía, bueno, esa ulti de Vulcan, pero bueno. Pero bueno. Madre mía. I'm surprised Johnny is not hovering around the Phoenix line of the Olympus Bolts and just killing on respawn. Other than another going down to a single rotation of abilities there out of Johnny. And Dutcher trying to make something happen here in the middle lane. And Johnny wrapping around on Dutcher. Dive in the tower. I'm just going to let this one play out. I'm going to, you know how like some sports announcers, they just let the crowd fill the void? You know, we don't have a crowd, but I want everyone to sit in this for just a second as Barrel the Beast trying to take out Kha'Zix. Not able to do so. That's already a tanky croc. Rapio doesn't even, maybe what, like 300 HP is like, I'm fine. Es absurdo esto, ¿eh? They're not going to kill me. They can't kill me. Kha'Zix, same thing goes there. As, es que mira el daño de Todd, tío. Encima de Narnia que te pega. No. It is a 20 Uf, a Cuenca, pero. A little bit off the mark there from Rapio. Could have been a sick highlight play as Kha'Zix refuses to go back to base. Rutro, Rapio may be in a tough spot here. Hovering death. Maybe a little bit out of range, though. Other than another elects not to slam down on the head of a member of Hex Mambo. And we've got a pretty significant gold lead, kill lead. Pero es que, tío. Es que están full trolling esta gente, tío. And actually, it's the Bolts diving this tier 1, getting that tower. Johnny looking for the ult. Very low here, maybe an opportunity for the Bolts. Oh, they want Kha'Zix so bad. Julio takes out Barrow the Beast. Load finds Rapio. Raid boss down. Johnny returns it right back around, though. That's an immortal streak for Johnny. 11-0. Almost 5 digits of XP lead. You got a nutty gold lead working for you as well. The entirety of the enemy jungle goes. Están ahora bien, sí, sí. Porque creo que no tienen más competición, ¿no? Bueno, en realidad han ganado los Bolts. O sea, creo que tienen loser bracket. No tendrían que estar tan rayados. A ver, saben que han perdido contra Mambo y ya está. Pero es que Mambo no es su objetivo, en realidad, ¿no? Yo creo que lo tienen claro. Mambo son los mejores y tienen que intentar ganar a otros. Porque a Mambo no le gana, fin. ¿Sabes?
Creo que aún hay loser bracket. Jugarán contra los Scarabs, si no me equivoco, esta gente, ¿no? O algo así. The another has no damage online. Practically a level 11 Thanatos that's pretty far behind, doesn't even have a stack trans, walking into the pretty tanky Julio at this point. Oh no, this might be bad. Other than another, head into the air. CC Medieval comes right back down. He's got the guts. Another than another, likely to pay for it. Flick off the mark there, but one auto attack from the Crocodile takes out the Thanatos. Load, able to get into the sap rate. Spudio. Lo he intentado. Auto attacks just expire before the ADC for the Olympus Bolts finds the grayscale. ¿Pero qué es esto? Y el otro no se entera de que le ha venido por detrás, o sea... This is a walloping. This is the Mambo are taking every fight they see and they're winning them, and then Bolts are spawning, coming back, losing another fight, spawning, and then maybe getting one kill, and then losing some more. 26-4 en 15 minutos, gente. He visto arenas con muchas menos kills, te lo digo. I joke about it, but there's nothing more to say. It's 26-4. It's 15 minutes. The Hex Mambo are basically playing like creative mode at this point, having fun around the map. The Olympus Bolts are doing the same thing here. And you know what? When you're behind, nah, lo tienen clarísimo. Esta es la call. El Fire es la call. Fire is the call. Es que tenían daño para hacerlo 100%, ¿eh? Cancel that. ¡Fua! Es que mira el daño que ha hecho. Es que está rotísima la puta ulti de mierda del... O sea, el Mirdin, tío. Está rotísimo el puto Mirdin. Acaba de quitar 1100 con 3 ítems, tío. Puto Mirdin, tío. O sea, ¿cómo quitas con 3 ítems 1100? Es que no tiene sentido, colega. El otro día con un ítem o 2 ítems un ton me metió 700 o 600 y pico y dije, tío, pues ya vale, ¿no? As Dutcher and this might actually be curtains for Johnny here, as other than other making the rotation as well. You know where that hovering death's coming down. Come on, come on, come on, play into it. You got this. In the back line, doesn't connect with anyone and is. Podría haber intentado robarlo, I mean, if you're gonna throw, you might as well kill someone in the meantime. Kha'Zix slow, but Fire Giant falls at 16 minutes here. 1-11. No, no, ese tío está reportado clarísimamente por Wintrade. O sea, wintradean mis rankeds, tío. Es que me wintradean. Me wintradean a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre rendirse y hacer esto? Porque si se rinden, nos hacen un favor. Y esta gente no quiere hacer un favor a nadie, ni a sí mismos. Esa es la diferencia. You're trying to milk analysis from that Fire Giant fight. Dude, it was so bad. Up, you know? It's a knock-up that immediately turns it back around. ¿Cómo la metió knock-up si estaba de cara? I mean, what is that? Auto, feather step is going to be the death of the soul there. 1 and 7, but somehow is not the most deaths on the team. That's going to belong to other the another, taking home that plaque there as it's Barrow and Dutcher trying to defend this tier 2 tower. Wow. Might be a little foolhardy as Rapio walks around the corner. Vaya daño mete Rapio ya, tú. Vaya hostia. Hostia. Some more accolades on that final victory screen for the jungler and the mid laner. 16-0. Now the question is Johnny going to get the 20-1 achievement, or is he going to try to stay unkilled in this game as Doodwin falls to Kha'Zix? Johnny once again looking for that sacred 20 mark here in kills. But in fact, it's Spudio going to take out Load, stripping that away. Tío, que nos quitan al... Que nos quitan al de Zoni, tío, las kills, no me jodas, cabrón. Giant ultimate and just completely face tanked by the Hex Mambo. So far ahead, you don't even have to respect the Vulcan ultimate. You got a spree for Rapio. Dutcher, good night, son. Johnny finds venga, chavales. 17-0 and 14. Acabar con el sufrimiento, por favor. That Johnny can't put the finishing touches on a 20-kill game. Got to cap it at 17, maybe 18. Kha'Zix strips yet another one away. As Hex Mambo, some clear discord here amongst the team as they're not handing the kills to Johnny. 40-4. Bueno, han hecho un 10%. No está mal. Oh
I mean, confidence pretty much takes everything from the Olympics. Joder. Yeah, real shame Johnny didn't hit his 20 kill threshold that Voy a he's mandar looking for. ticket, He's not gente. gonna walk Este home with that Thanatos no quiero que me toque mis achievement. rankeds, He'll walk ¿vale? with the set win. Un segundo. I mean, which one would you rather have? Set win, 20 kills? I mean, it's up in the air. But I mean, overall, set 2 or game 2, not that close. Set 1 wasn't very close either. A little bit harder Chavales. for the Bolts. Vengo a mandar un ticket, tío, que no me tocan rankeds este pavo. Players loading in. No me jodas, cabrón. I have nothing more. Pues nada, chavales, hasta aquí el día de hoy ha sido breve. Acabamos a las 10. Absurdamente han pasado cosas para acabar a las 10, pero hemos acabado tempranito. Lo dejamos por aquí. Mañana estamos de vuelta a las 5 con más partidos, ¿vale? Tenemos, según esto, 3 partidos. Que serían el match de winners, que es del 7 y del 10, que es... ¿El 7 cuál es? ¿Y el 10 cuál es, tío? ¿Qué es esto? No, el 8 y el 9, ¿no? Tendremos Warx contra Hex Mambo. Este está guapo, ¿eh? Ese será el último del día. Y luego tenemos... yo qué sé, un Titanes contra... Contra Tanuki, creo. Winner... No. Titanes va contra el loser del match 8. Titanes contra Bolts tenemos, creo. Titanes contra Bolts. El primero es Titanes contra Bolts. Luego tenemos un winner del match 7. Y luego 8 y 9. No sé qué tenemos mañana. 8 y 9, ¿qué coño es 8 y 9? 8 y 9. ¿Por qué sería este partido? Es raro de cojones, no entiendo. Ya ves, esto está tan descuadrado que yo creo que no sé ni quién le toca contra quién, la verdad. O sea, es random. A ver, voy a poner aquí el schedule, no, en el scores creo, en standing, ¿no? Aquí en scores. Tenemos Bolts contra Tanuki, ¿no? Y luego Escarabajo contra Titans. Y luego, ¿qué más? Mambo contra no sé quién, creo. Quizá Mambo contra Escarabajos otra vez o algo así. Es que aquí sale que hay 15 games, 15 matches. Llevamos 8. 9, 10, 11, 12. No, es que mañana tendría que haber 4 games. El 9, 10, 11 y 12. Es que como está mal... Mañana yo creo que hay 4 matches. Lo que pasa es que está bugueado esto. Y ya está. Y al día siguiente hay otros 4. Es que fijaos, aquí por alguna razón, en esta puta bracket random de standings, de schedule, aquí salen 3, mirad. A ver. Solo salen estos 3. Y dices, vale. Pero no sale el de las 5. ¿Por qué no sale el de las 5? En teoría tienen que jugar también a las 5, en teoría, este partido. El de scores, este. Sería el de las 5, el Bolts contra Tanuki. Luego tendrían que jugar Scarabs contra Titans. Y luego el ganador de este contra Mambo. Y el ganador de este contra Warx. Algo así. Y luego veríamos un Mambo contra Warx, por ejemplo, el domingo. Luego loser, que sería, imaginaos que gana Mambo, Warx contra yo que sé quién. Porque los losers, ¿quién son del 11 y del 12? Ah, vale, luego veríamos esto y luego el 11 y el 12, estos pelean entre ellos, los losers de aquí. Y luego veríamos la final de Warx contra, pues el que haya pasado de todos estos. Y de esos dos clasificarán para el Group Stage de SWC. Pero bueno, que debería ser mañana 4 partidos, aunque no lo ponga. Pero bueno, ya veremos qué pasa, porque hoy también deberían haber sido 4 y ha pasado algunos rarete. O sea que a lo mejor algo se les ha rayado también y mañana no tenemos algún game. Debería ser a las 5, yo enchufaré supongo que sobre las 5, miraré que empiece. Si no empieza, no enchufo a las 5, la verdad, porque no voy a empezar a las 5 para no hacer nada. Pero si veo que empiezan los games a las 5, que debería, a las 5 aquí estaremos, ¿vale? Así que nada, chavales, poco más, gente. Nos vemos mañana, gracias por estar aquí, gracias por pasaros como siempre. Mañana más, con más competitivo y pasado también. Mañana jugará Mambo y parece ser que pasado también. Parece que va a jugar todos los días Mambo, ¿no? Si gana o pierda, creo que va a jugar todos los días. Así que guay. Lo tendremos Mambo para rato. Nos vemos, chavales. Hasta luego. Chao, chao.
Descansar.